Deberíamos de agregar también el intro de que hizo Alexander en el OBS. Algún día, ya, algún día. Bueno, para mañana. Qué gusto. Para mañana. Mañana. Va más Chao. rato, ¿ya? Tarde. Oye, ¿puedes creer? ¿Le has contado lo que escribió tu mamita del No, intro, no. weón? Oye, ¿Qué dijo? Puro Huevón. demonio, puro drogadicto. weón. Hoy le así dijo- te gusta a ti, es tu Me- vida pagana. puta, literal me dijo. O sea, me mandó un screenshot así que le dice a Alexis. Espero que salga de la depresión, que ya se ponga a trabajar el muchacho. Está atormentado. ¿Quién, el muchacho o todos? No, es que vio el estado de Alexis por WhatsApp, ¿ves? Los estados de WhatsApp. Ese chico está atormentado. Que se recupere. Y yo, ¿Quién ha hecho eso? ¿quién de hecho es? Y yo como que, oye, ¿qué fue? Señora, disculpe. Estaba más atormentado antes. Estoy mejorando. Justo vamos a hablar hoy día sobre... Claro, tal cual. Sobre- Por eso hemos escogido el día de hoy ese tema. Espérate, ¿cuál es el título? ¿Cómo vende humo? ¿No? Me olvidé, carajo, me enojé. Yo también quiero un cosito, pues. Así nomás. Allá, animadora. Sí, probando. 1, 2, 3. ¿Quién Las está mejores probando? zapatillas aquí en Galería Unión. Qué bonito suena el intro. Chan, 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 ¿Cuál intro? chan, chan, ¿Cuál chan. intro? Oye, tú, Yo no sé en qué estoy. ¿En dónde debo estar? No sé. I don't know. ¿varios? Ya estoy en Kick. Yo voy en Kick. Oh, yo voy a Kick. Yo voy a Ya Kick. tú vas aquí. Yo voy a YouTube. Con fe y hay alguien que más que... Ah. Pi. Ah, estamos en live. Terrible live. Espérate. Un toque. Bájala, Bien. Ay, caballeros, somos cero. Bájala, ¿Cómo me van a dar esa noticia de que mi bebé negro se ha negado abajo? Madre mía. Cólera. Madre. Porque estos comentarios son de ahorita que sale. No, o sea, son acumulativos. Puta, que a la mierda, qué raro ver a Joaquín tan joven y flaco. Oye, sí, es que ayer enseñó una foto Puta, sí, pe, a Joaco se fue al carajo. que el brother pues sale de otra cosa. El poder ¿no? del amor. Ese es el poder del amor. El poder del amor. Na, 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 na. Suena mal si fuese el audio. ¿Qué? A ver, voy a escuchar. No, es que ayer se fue la pila. Ah, Uy, ya. ¿para qué leyó eso el señor ansioso? Acá. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Ayer. No sé, no me veo. Está saliendo el intro. ¿Quién hizo esa intro? Ah. Fue el Canva. Fue el Gamba. Estoy bien, Lo weón. supo. No, se está burlando, está huevón. Está No, huevón, tú no. no. Está huevón, te le meto Chao, piedra. güey. Yo estaba ahí, Te falta más Te falta odio, Saje. Odio. Atormentarte más. Claro. Te falta odio, tío. Te Te lo- falta odio. A ver, ¿lo Yes. publicaste en las historias o ya no? ¿Quién publicó? Sí, ya publiqué. Ah, ya. Allá. Preciso. Ah, El día de hoy acabamos de pagar publicidad. Aplausos virtuales. bravo. Sí. Bravo por eso. Gracias a Hizo todos él los solo. asistentes que están detrás de cámaras, los cuales no se ven, ya que nos están acompañando como 10 personas detrás de cámara, ayudando acá a todo el equipo de Donistas. A la mierda. Saludos a ver, aplaude, que aplaude esa gente, Ah, ya ves. Aplausos virtuales. Esa gente. Ay, ¿por qué Ahí te va. conseguiste un partner medio esquizofrénico? O sea, chao, dame chao. Son muchos en su cabeza. Sí. Tengo loco. Estoy Es como... esquizofrénico estoy- nos trae. Oye, ya como sube, loco. dice. Está loco, dice. ¿A dónde va a subir? Está loco. Angelito. Oye, Angelito, ¿cómo está? ¿Cómo vas con tu recuperación? Ah, igual no va a poder leer. Véanme su respuesta. Puta, ¿Cómo yo está, estoy- Angelito? Yo estoy entrando al kick de Donista y No hay nada. Angélico. no veo. No ven un comentario, el ansioso. Pi. No, es que no sé si... O sea, está bien que salga así, ¿no? Espérate, checa. Sí, está bien. Dijimos que íbamos a empezar temprano y mira, seguimos lanzando a 7 y tanto. No, pues, que te demoras un montón. Yo he venido caminando, causa.
Todos Sí, hemos para estado ver acá count. antes de las 7. Bueno, caminando. Más El nadie. controles le valió. Fue a dormir. Ni dormido. ¿Cómo está este Bueno, Angelito? llevamos 5 minutos de... Lo lanzamos, creo ya, ¿no? Estamos rotos, pero nos reímos. Ese es el tema del día de hoy. Así es. Ya vamos a empezar. Oli, ya estamos aquí. ¿Estamos en vivo? Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal a toda la gente? Por Hola, favor, hola, hola, presenta. hola. No ¿Cómo sé qué ha pasado con mi estamos? mouse. No sé qué ha pasado con mi mouse. Somos tres. Hola, 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 hola. Somos lo que somos. Somos lo que somos lo que hay. Somos los supervivientes. Sí. Hasta ahorita. Aunque una está un poco más enferma que los otros. Oye, ha caído una pandemia aquí y estamos cada vez más enfermos, ¿no? Ustedes. Sí. Ustedes. Ustedes. No, de verdad. Yo he caído desde hace semanas, la verdad. He estado malita. Pero cuéntanos, tú has estado bastante, un poco agripadita, ¿no? Bastante un poco. No, está con inyección también. Ya. Ala, Sí. todo hubo- el cóctel de Estoy medicina. mal antes del. ¡Ah! Ala, Mi brazo. Míralo. Está Ahí bien, estamos. está nervioso, Está aprendiendo. Su primer programa. Sí, Es la primera vez aquí. Es el primer programa prácticamente, vamos a decir, oficial. Ah, Es una 3 especie de salo. meses. Es una especie de salo. De 3 meses ya vamos acá probando gente, parece. ala, ya, este es casting, gente. Yo estoy acá pasando casting para ver si hago reír a Eve. Amigo, mentira. A ver si sale ver un si moquito soy de la risa, payaso. ¿no? Soy Claro. payaso. ¿qué? Haceme reír. Si sale flema de la risa. Oye, Ah, sí, me toca el bronquio. No me hagas reír porque Todo el micrófono. Acá. acá Bueno. dejando un poco la enfermedad. No, eso no se Para que deja. todos Se trata enfermen. nomás. Ay, qué rico. Y sí, he estado enferma desde antes del cumpleaños de Andy. Ah, la mierda. De antes. No con la gripe, pero sí con un montón de cosas que me dejaron mal. Y Ajá. después acá un estimado compañero trajo la gripe porcina, la H1N1, el COVID. Sí. VIH. VIH, El cuidado. Esa es otra. Todo Esa es otra lo- pandemia. Todos los males de la gripe que puede existir. Vino, me contagió pi. y voy pues otra vez una semana más. ¿Pero cómo así te ha contagiado? Dime. ¿Te Porque- estornudó en la cara? ¿Te Es que tosió? no, No, estamos es en que, un lugar cerrado, es que pues. estamos, claro, el espacio como ves acá, y justo él quería ese día ver Ajá. lo de las cámaras, ponerlo de LATEM, Claro. configurar en realidad para que salga mejor, ¿no? ¿Y qué fue? Y bueno, ahí pe, como bueno, ¡cha! Estornudaba. Ah, estornudaba. Y se tapaba, sí. No se haga, no, él estaba así. Pero Esta ya es mi se, terraza, ya se lo chaval. escucha así. Esta es mi Yo terraza. soy y el dueño. estornudo a todos lados. ¡pra! No me Como enfermo, orinando, yo como no. orinando me cada vale esquina, ver. como orinando cada esquina. Ahí. Me vale ver. Y dijo, no me interesa, dijo. Pero ahora está bien, ahora lo veo bien. ¿o no Claro, está? él está bien, pero la cagada No, soy más yo. o menos. No. Alucina que todavía sigo un poquito malito. Sí, Está no en se mi causa está en recupera. short, en Un BBD. poquito malito, un poquito malito. Pero bueno, me contagió y me aquí recuperándome de 3 días de Ey, mira esa fiebre. nueva escena. Fino. Ah, Fino. a los cachetones que salieron. Ay, qué guapo. Ahora ¿no? estoy. Y todo lo que hago Yo he yo, bajado mira. 5 kilos, por favor. Estas escenas son gracias a Amanecidas Hedonistas. Amanecidotas. Amaneciendo. tiriri, ¿Quién te hace eso, papi? amaneciendo. Egresado de YouTube. tiriri. por favor. Egresado de la Sideral Clases, Carrión. por favor, clases, egresados. 3 años Conmigo, metidos por en favor, aquí, YouTube. egresados en YouTube. Algo tenía que aprender, dice. Ya tenemos Ah, manejando mira. todo esto. Gracias a mí solo. Mídetela, sí, mídetela. Foca. Así. Ah, De este tamaño. Foca. Así. 5 años en la U, ¿no? Claro, claro. Escenografía. Por favor. Mira, si te das cuenta acá, no se nota ya, pero este es un altar hacia un muerto que está aquí. Él colgando un altar. y el Jack Qué pendejo. flotando. ¿Qué tal? Claro, mira acá tenemos el adorno. Ahí hay otro adorno. ¿Quién te hace macros en Aten? Yo nomás, yo nomás. Macros sin pagar, ¿ah? Terrible Sin pagar, autofelatio. Por favor, así que me la chupo solo. Gracias por Aplausos. aplauso. Se aplaude solo. Bueno, pues. Que se la chupe sola. Yo me valoro. Bueno. Bueno, Entonces, muchachos, el día de hoy el tema. vamos a continuar con El el tema del día era, de de hoy. nuevo vamos a repetirlo,
rotos, ya me olvidé. Mira, yo te voy a hacer repetir el Y tema. yo le escribí. Pero primero, antes de volver al tema, creo yo, podemos comentar algo sobre qué ha pasado esta semana personalmente cada uno, como para hacer hora también. A ver, por favor, Eve. Más hora quieres Aparte de tu... Esa Más cosa, hora. sí. Aparte de tu enfermedad, ¿de qué otra cosa más estás No, sufriendo? yo solamente estoy o estás enferma y rota. ya. ¿De qué te has roto? ¿O de qué más sufres? ¿O de qué más estás enferma? No, cuéntame tú. Tú eres el enfermo acá. Bueno. Coméntame. Ábrete, para que te conozca el Bueno. público en general. Porque Porque ni siquiera me han presentado, ¿no? Oye, es verdad. Nadie me ha presentado, me voy a Nadie lo ha presentar solo. presentado. Qué feo. Oye, de verdad, tienes razón, no le hemos Sí, este presentado creo aquí. que Sí, no, pero es Bueno, que ustedes pero me ya ha interrumpieron salido- porque yo dije, este es prácticamente el programa otra vez oficial porque hay nueva gente, nuevas Segundo caras. programa oficial. Pero No, Alexander ya han pasado varias ya personas ha acá salido ya. antes en el podcast, solamente que Que no ha grabaron. salido grabado porque era muy funable lo que dijo. Sí. ¿Acá, en este programa? Sí, Ese sí, programa sí, no, sí. Resaca fue. Resaca no cuenta entonces. Pues. Acá. Para ese entonces no, porque no se grabó nada. No se grabó, era un proyecto Era como un proyecto. para probar un Ese poco. fue el verdadero cast. Sí, Porque terrible dijo, yo soy casting. tímido, sí quiero salir, pero siempre he estado detrás de cámara. Siempre estoy detrás. Por loco. de Yo cámara. Yo estoy detrás de todos, así que cuidado. Él es Mirón. Yo soy mira. Él mira, ajá. Pero nada, él es Alexander me gusta Lamadrid. ver. Preséntate, Ale. Bueno, a ver, a todos los nuevos, ¿cómo se puede decir? Sintonizadores, ¿cómo se dice acá? Bueno, a todos los viewers, yo me llamo Alexander Lamadrid, tengo 27 años, Qué rico apellido. egresado de Comunicaciones de la Universidad de Lima, Sí, era el Carreón. Sideral Carrión. Y bueno, acá tratando de hacer un poco el aguante junto a mis amigos Evelyn, Alexis, mi casi tocayo, porque yo soy Alex y él es Alexis, para sacar adelante, mejor dicho, este proyecto, ¿no? Que está bien bonito y Este miren humilde como proyecto. pueden ver y como como Alexis puede frontear ahorita si se poncha, terrible maquinaria que hay. Ay, ay, ay. Acá estamos. Míralo, pues eso no lo tiene cualquiera, así que por favor yo creo bastante que este Egresado de proyecto... YouTube. Ese es egresado de YouTube, mira todo lo que tiene, egresado de la de Lima y yo puta conmigo. Los muñecos, Como muñeco. Así que gente, el que quiere puede y y Alexis es el vivo ejemplo, por favor, un aplauso por eso. Ahí andas, chúpasela también ya. Corre. Ese es para pasar el casting nomás. Anda, glocéaselo. Glock, glock, glock. Y bueno, ya, no. Miserable. Y bueno, regresando en serio, aquí estoy. Espero. Ese es COVID, ese es COVID. Ese COVID está que. Límpiate. La flema. La flema verde. La verde. Todavía no sale. Ya Venom. quisiera que salga. Y bueno, acá, terminando, suena un poquito, creo, el. Era tierroso, ¿no? Sí, ves sí, que Creo que es tu tierroso. audífono. Un audífono. Ya bueno, para no distraerme un poco, eso, soy Alexander Lamadrid, estamos acá para seguir el proyecto el día de hoy y me van a ver probablemente en quizás más episodios y también más programas y bueno, pronto van a ver algunas intros que he hecho un poco atormentadas como he escuchado por ahí, así que siempre queriendo salir adelante y lo mejor pasarla con amigos, ¿no? Así que creo que ya podemos empezar nuevamente el programa con el tema del día de hoy y te lo voy a repetir, Evelyn, estamos rotos pero nos reímos. Es verdad. Sí. Estamos rotos, pero nos reímos. Y bueno, para iniciar un poco, para romper un poco el hielo, ya que estamos quizá un poco introspectivos debido a este tema, Dale. a ver, vamos a hablar un poco, ¿qué nos inspiró a todos aquí a hablar sobre el tema del día de hoy? O sea, ¿por qué queremos hablar un poco sobre estamos rotos, pero a pesar de estamos rotos, estamos bien? Bueno, es que en realidad todos estamos rotos, ¿no? Nos Todas las engloba personas. todo, pero también. Claro. Entonces, un tema en común entre los tres, hasta que venga Pau, Ujú. es eso, ¿no? El Entre hecho- todos, porque creo Bueno, que todos igual es- vibramos igual. Exacto. Justo es lo que hablábamos antes con Alexis sobre cómo habían personas que llegaban acá al podcast y literalmente tenían su mundo muy aparte de nosotros, ¿no? Ujú. Con sus fantasmas, sus demonios, sus virtudes. Sus traumas y sus taras. traumas, claro, y venían y era como que decíamos, nosotros ya hemos pasado literalmente por todas estas cosas, ¿cómo es que la gente llega acá de alguna manera para, no sé, ¿no? Ayudarnos, puro traumado, decía Alexis que ya...
Pero bueno, al menos pueden, creo que cada uno ha podido comentar sus traumas, como y se ha abierto. Eso es lo importante, saber reconocer esos traumas. Yo me he ido para aquí y estoy leyendo un poco la escaleta que estamos haciendo. Ahí llegó Angelito, tamare, weón. Dice. Sí, claro. Ok. Y regresando Regresando. nuevamente a este podcast, ya que nos ponen Ya, esta tú, música. Chale, cuéntanos, ¿cuándo fue la última vez que te has sentido roto? Lo Yo que te creo han que roto. Uy. hace poco. No hace poco, en Hace verdad. poco. Es más, cuando recién nos estábamos conociendo con Alexander, cuando empezó recién este proyecto, ¿qué habrá Ujú. sido? Porque los primeros pilotos fueron en diciembre. 2 semanas de diciembre. Sí, Claro. las últimas 2 semanas de diciembre fue el piloto. Luego del piloto conocimos a Alexander creo que al mes. En cuando enero, empezó ¿no? Random. O sea, Claro. O sea, y de ahí cuando comenzamos a hablar, porque hablábamos poco, comenzamos a conversar y siempre le decía como que, oye, puta, me siento estresado, me siento agobiado, me siento un poco así, como que prometo me da ganas de tirar toda la mierda, una cosa así. Y de ahí poco a poco comenzó a tener más confianza. Yo creo que esa fue la última vez donde me sentí como un poco mal, ¿no? Esa fue la última. Pero porque mal, habían habido más. pues, ¿Cómo? O Fue sea, la tú, última. triste, roto. Sí, o sea, fue la última. pero, o sea, creo que roto es una palabra o más. solo eres tres. Claro, yo creo que roto es una palabra tipo bastante fuerte como Como para en decir depresión, una estoy cosa hecho pija, no estresado. O sea, ¿te refieres a obviamente, una depresión? o sea, decir estoy en el hoyo, realmente estoy hecho ya. pija, ¿no? así. Claro. Claro, lo que los comentas puede ser de que ya te hayas sentido bastante bajoneado, pero estás acá, gracias a Dios estás acá. Estamos vivos. Hay gente que Bueno, igual no, es man. que hay momentos en donde tú pasas crisis y luego, evidentemente, mientras vas sanando, vas teniendo tus pequeñas o grandes crisis, por así decirlo, ¿no? No sé, de repente una ruptura amorosa Sí, o una traición de amistad, no sé, quizás la También. muerte de un familiar o un montón de cosas que puedan pasar, no se me viene a la mente. Pero algo así, ¿no? Y de ahí tú vas sanando y evidentemente vas teniendo pues, pequeñas crisis de las cuales llegas a salir. sí, claro. Y bueno, ya te sientes mejor que, no sé, pues por ejemplo, yo creo que hace 2 o 3 años tuve mi última quebrada, creo, en la vida. Ujú. Y ahora simplemente son a veces pues esas pequeñas crisis, ¿no? Que dan. Básicamente en ese momento yo pues antes de o después incluso desarrollé bastante lo que era ataques de pánico. Uy, eso va jodido. Ataques de pánico o de ansiedad también. Pero creo que es más de pánico porque la ansiedad tiene una diferencia con lo del pánico. La otra vez estaba leyendo. Ah, bueno. Entonces, bueno, usualmente cuando estás en esta etapa de depresión, quizás de desapego, sueles tener estas cosas, ¿no? Bueno, yo hablo de mi caso, pues, porque no digo de que básicamente sea ley lo que yo sienta nada más, ¿no? Claro. Pero imagino que hay personas que también tienen este tipo de crisis, de ansiedad, por X motivos, de ataques de pánico, por X motivos y de un montón de cosas que van haciéndose mientras vas sanando, pues, ¿no? Sí, o sea, eso que comentas de los ataques de pánico, si es que alguien que está viendo ahorita el episodio le ha pasado, es jodidazo, ¿no? O sea, no es como que para jugar con eso, realmente, literalmente, No, siento que es un tema serio. claro, que Es un es tema como muy que serio. me voy a morir. Pero es feo, es feo. realmente ya cuando a veces tienes bastantes, no es que logras tipo manejarlos, pero al menos no sé, Pero con ya el mismo sabes miedo, reconocer, ¿no? Claro, ya no es sabes con el mismo reconocer, miedo que claro. al principio. La primera vez, evidentemente, siempre va a ser Puta, bien sí, es fuerte una y crees que cagada, de la verdad primera te vas a morir. Sí, Literal, sí, te sí. ¿no? Sí, Piensas que de verdad te estás en plena morición, pero luego te das cuenta que no, pues, ¿no? claro. Pero, sí. o sea, en plena crisis, evidentemente no te das cuenta. Parece de que de verdad sí te estás ahogando y sí se te va a parar el corazón. O sea, lo que a mí me enseñaron para técnicas, o sea, en general para no sentir ansiedad, y yo imagino que esa ansiedad es como, o sea, el ataque de pánico es, pucha, otra cosa, pero también me ha servido bastante el poder reconocer los 5 sentidos al momento que tengo el ataque de pánico, ¿no? No lo tengo hace bastante tiempo, lo admito, pero he podido, con las pequeñas crisis de ansiedad que tengo a veces, es mirar algo, o sea, darte cuenta en qué espacio estás, ¿no? O sea, mirar esto, contar también. Otra cosa es oler,
Si ahorita estuvieras como que huelo el micrófono, huelo el juguete, Para... para regresar a la realidad, ¿no? Exacto, De ahí escuchar qué se escucha alrededor, claro. saborear, no sé, agarrarte el dedo. O sea, la cosa es... Y lo último, ¿qué otra? Todo eso, Sí, todo eso, los 5 sentidos, ¿no? ¿Cuáles son? Olfato, Olfato, tacto, gusto, vista y olfato. Ya lo dije. y oído. Y oído, Oído. claro. Claro, esos 5 como para... Ya saben, gente, si es que está un poco ansioso, tipo, regresen a la realidad de esa manera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, o sea, igual el ataque de pánico es mucho más fuerte, igual que el corazón está a 1000, pero... Sí, te da taquicardia. Es que Ujú. quiero detallar es mucho una porque alerta siento que cuando- la diferencia entre pánico y ansiedad Sí, es es distinto. ahí, Sí, hay sí, sí. algo que lo cambia y no estoy segura porque no recuerdo exactamente qué, pero después cuando ya me di cuenta, entonces por eso es que yo digo, debe haber sido ataque de pánico porque no ha sido de ansiedad por esta cosa que te digo que la diferencia, ¿no? Que yo recuerdo haber sentido en ese momento Ujú. cuando me dio. Y fue de la pinche nada. Yo recuerdo haber estado editando y Hola, de la bien. nada pensé en algo, porque a mí en ese momento me daba mucho miedo a la soledad, por así decirlo. Oh. Estar sola, porque tenía mucho apego. Y de la nada me acuerdo que... ¿Y qué desencadena esto? Que a mí los fines de semana, a partir del jueves en la noche para ya domingo, yo era un estrés al principio cuando te digo que todo me pasaba. Me da miedo, me da pánico. Entonces yo me acuerdo que habrá estado un viernes, creo, en la noche, literalmente editando tranquila, y de la nada pienso en esta persona y fue como que dije, Ya, claro. me cago porque digo, puta, toda la vida con esta persona y el fin de Oh. semana y el apego y toda esa huevada, fue como que dije, mierda, estoy sola, ¿no? Y empezó a sudarme las manos, recuerdo. Y de la nada empezó a hincarme, no, empezó a sudar todo, desde las pies hasta las manos. Claro. Se te Empezó a baja toda la hincar así, se presión. me bajó, se- estaba fría. Sí, fría. Me acuerdo que me empezó a como que inconear el corazón un poco. Y tanto fue así de que dije miércoles, ya me estoy muriendo, que me empezó a faltar el aire. Claro. Y Sí. me tiro al piso porque literalmente yo sentía que necesitaba, no sé, si tirarme para yo poder respirar o no sé, pero la verdad es que como no podía respirar, yo literalmente sentí que yo me estaba poniendo en cuclillas así, ¿no? O arrodillada Ajá, al piso claro. para tocar el piso frío y tratar de poder respirar, porque según yo mi cabeza yo respirar así, pero Claro, evidentemente es que no. en ese momento Claro, y en ese momento yo decía, me voy a piensas... morir. Me muero Ujú. ahorita, porque y lo peor es que justo ese día no había nadie en mi casa. Yo Qué literalmente jodido. estaba sola. Sí. Estaba muy sola y yo así como que me voy a morir ahorita. Me muero, me muero, me muero. Y yo, en eso de que estoy así, llega un momento en donde yo digo, oye, no, espérate un toque, ¿no? Y yo sentí que mi alma salió de mi cuerpo y mi cuerpo yo miraba así. Es como que, oye, cálmate un poco porque Claro. esto es un ataque de algo. Porque creo que fue la primera o la segunda vez. O sea, tú que no me había tenías pasado. conocimiento previo de que eso O sea, me había existía. pasado antes, pero no lo recordaba. O sea, no Ya. lo, y tampoco como que lo vinculé, por así Claro. decirlo, pero después, como te digo, en esta parte de que yo ya me estoy ahogando y que me estoy yendo y porque no puedo respirar, como que te digo que mi cuerpo, no sé, pues se salió de por sí mi alma y es Pasó. como que, oye, espérate, pues, ¿no? Un toque, no te vas a morir, tranquila, porque yo también me calmaba de mi esto. Ujú. No puedes respirar, pues evidentemente no. Y fue como que esto es un ataque, o sea, calma, trata de respirar. Y yo en mi cabeza como que no puedo, no es que estoy acá pues en plena Claro, es una discusión contigo morición. mismo. Sí, Me tal estoy cual. Jodidazo. Y nada, no, respira, pero para calmarme de eso fue un montón no sé, pues yo lo siento que fue una eternidad, cosa que no, pero fue algo fuerte en ese momento y sí, pues, ¿no? Es mi experiencia. No sé cómo será de las Mira, otras personas, a pero mí- así me pasó a mí. Y Puta. literalmente me calmé, yo saliendo de, según yo, mirándome desde un lado, diciendo, espérate, cálmate, respira. Y si estás sola, has nacido, sola vas a morir y da igual, o sea, ya cálmate, ¿no? Ya con esa cosa, después me pasaron otras veces más, pero Ujú. ya fueron más tranquilas, ¿no? Como que dije, ya, me está dando, ok. Uno Vamos no- a calmarnos un poco. uno nace solo, muere solo, dice Sí, por sí, ahí. sí. Pero Y entonces, según mi forma de calmarme, así fue. Y yo, claro, sí tienes razón. Y no está mal estar solo tampoco, pero como te digo, en ese momento fue como que esa crisis que tuve. Y que fue fuerte. ¿y ese, para ese mí. cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo fue? O sea, eso fue ya hace 2 años aproximadamente. O sea, fue al inicio. Pero, o sea, lo que yo tengo entendido es que si te empieza a dar, tienes probabilidad de que te siga dando constantemente, por lo menos en esa etapa.
Por No eso sé te digo, si- habrá sido sí. eso la primera vez después de Ajá. trauma que tuve, por así decirlo. Ajá. Y después unas 2 veces más, pero ya no. Pero, o sea, ya no como la primera vez que te digo que me No, dio. claro, la primera Ya es la una segunda fue cagada. como que dije, me empezaron a. Sentí lo mismo, ¿no? Me empezó a dar este hormigueo de las manos, empezar a sudar, yo a sentirme ya como ¿No, un no poco sentiste más. un pitido en el oído como que Pucha, no me ti? acuerdo. Yo te Puta, yo estoy sí me hablando de lo que acuerdo. recuerdo nada Yo más, sí me pero me acuerdo imagino que sí, clarísimo, muchas más güey. cosas porque ya como que el cuerpo va a detectar y es como que, ay, ya está pasando otra vez, ¿no? Pero ya es como que ya Claro. estoy más consciente, no vas a poder. Mi mente no Sí. me va a mentir de nuevo, una cosa así. Bueno, al menos con esa experiencia previa ya con las demás pudiste como que Sí, controlarlo sí, más, porque ¿no? sí, no, como te digo, yo en la primera dije ya fui, ya. No, y lo Claro. peor que en mi cabeza era como que y estoy sufriendo esto porque estoy sola y veo mi esto y no puedo ni llamar a nadie porque no hay nadie en mi casa. Pero escúchame, o sea, aparte de que fue de los pensamientos Es que en intrusivos realidad que no estaba tuviste, pensando en eso, yo estaba súper normal, estaba súper pero tranquila. a lo que voy, Y ¡pum! escúchame, Fue. claro, esos son pensamientos intrusivos, pues que de la nada estás haciendo tu nota y de la nada, pum, te llega una idea o un Sí, pensamiento pero fue de la real nada, y pues. a eso se le llama Por eso es pensamientos que fue a toco. intrusivos y entonces lo que desencadenó aparte de eso fue de que, Claro, ya aparte de que después era te... porque literalmente estaba sola en casa, pues. Claro, a eso iba, de que entonces aparte de que ese pensamiento intrusivo también te diste cuenta que estabas solo en casa y dijiste, puta, F, o sea, dijiste, ala, y eso No, se claro, acumuló eso ya más fue, claro, para... ya fue al final ya. En ese momento del ataque fue, pero fue como que mi cabeza autosaboteándome, diciéndome porlas, Sigamos, ¿no? sigamos. Porlas. Una cosa así. Claro. Pero a eso, no. Como te digo, nunca lo había tenido. O quizás sí antes, pero puta, ya de Pero como chibola. antes, o sea, mira, si lo tienes de chibol, yo Es tampoco que me acuerdo. si usualmente tenía- no, nunca he tenido así como que, no, o sea, no sé si es que o sea, me imagino que sí. No, las personas deben de tener a veces crisis o suelen tener varias veces, pero yo no. Y no creo que no sea como que un ataque de eso porque sí lo fue. He Claro. tenido todos los pinches síntomas para decir que sí fue esa abogada. Entonces, no soy una persona que desencadena, pero sí creo que es cuando me pasan cosas que a mí me duelen en su momento, pues, para que después pase esa cosa. O sea, pero eso no, yo también tengo entendido que es porque las personas se guardan algunos De repente porque tenía haber sentimientos. estado guardada pues de hace rato. Y aparte es como que, claro, Y fue un acumulas acúmulo y de todo y literalmente se fue. tal cual. Sí, pero es que mira, para eso, yo ya estaba alejada de esa persona, entonces no es como que fue algo reciente, ¿me entiendes? Ya No, había momentos y etapas que pero ya había igual, vivido es que, de ese desapego, pero ahí desencadenó, pues, ¿no? es Como que ¡ah! seguro se ha estado guardando y quizás has dicho, no, pero ya pasó ese tiempo que sigo pensando. O sea, yo creo que debes, bueno, en ese momento debiste abrazar ese sentimiento de dolor y aceptar de que estabas dolida o de que te dolía O la sea, situación, ¿no? sí lo había aceptado. O sea, que no es que me haya cerrado, no. Mm, Yo estaba viviendo mi depresión, por pero así decirlo. llorabas Claro, bastante. sí, siempre. Ya. Al principio no. Claro, es que es la negación también. Es la etapa del Al duelo, pues. principio fue no. Ya no voy a hacer esto ni nada, pero sí era como que, oye, tienes Claro, que, es ¿no? chocante. Es que al principio no te das cuenta hasta que quizá pasó un mes, 2 meses y recién te das cuenta y dices, oye, de Sí, a verdad, mí me ha oye, de pasado, verdad a terminamos. mí me habrá pasado como a los 3 meses. 4 Ya, meses. claro. Esas son etapas, ¿ah? Tipo del duelo, que es la negación. Puta, no me acuerdo bien, pero lo voy a decir en desorden. Negación, por lo que me acuerdo hay negociación, aceptación, Frustración. frustración, unas huevadas ¿Qué otra así. cosa más que Odio, tampoco? odio, también hay uno. Sí, Odio. claro. Por ahí no es ese el orden exacto, pero el primero sí sé que es negación. Sí. Pero bueno. ¿Y eso tú crees que has podido, en ese momento, sentiste que pasaste por todas estas etapas? O sea, no en orden, no te lo voy a decir en orden, pero es negación, odio, negociación, aceptación, Creo que que no sí, sé qué ¿ah? más. Que sí. Que sí, no recuerdo Sí. exactamente las etapas, pero creo. Pero después de que ya ha pasado un tiempo, entonces como, ¿estás bien? Yo sí, Sí, bacán, claro, sí. chévere. Sí, no Bacán. soy ni la sombra de lo que era hace años. ¿Eras más todavía? Sí. Era más, la No, sí. Hablo No, mentira, emocionalmente, mentira. ¿no? No, claro. No, O sea, sí, jode como mierda. te No. joder a ti, pues, pero, o sea, hablo de que la verdad, es que mira, por ejemplo, yo he conocido gente justo en esa etapa, que la verdad yo pensaba que no se daban cuenta ya, Ujú. y no
no, cuando ellos me dicen, oye, como, por ejemplo, no, ¿cómo conociste a Evelyn? Y la vez pasada, por ejemplo, un amigo me dijo, puta, yo cuando conocí a ella, y pensé que nos pasábamos súper bien ya, pero fue como que dijo, yo la conocí y ella era bien negra. O sea, su aura era triste. Y Sí, puta, te juro que es verdad. literalmente sí. él me conoció O sea, no lo digo por ahorita, sino que sí, sí la él gente me lo conoció nota. a los días de repente de yo haberme enterado de esta huevada que Chan, me había pasado. Y chan. para mí, supuestamente yo estaba feliz, yo estaba contenta, todo. No, sí se Creo que a los siente. 5 días después de enterarme, creo, esa huevada. Y Sí, después, ya cuando, más o menos le dije, no, es que yo me siento triste y esto, y me dijo, sí, pues, ¿no? Porque cuando yo te conocí, o sea, porque ya me había conocido antes, me claro. acuerdo, pero no habíamos tratado. O sea, me habrá conocido un día, ponte. Y después Ujú. volvimos a vernos y cuando esa vez no, nos vimos fue como que, Es que también según vi yo un estaba, contraste también, ya pues. claro, según él, yo estaba normal y nadie lo notaba, pero Ujú. sí lo notó él, porque cuando me dijo, yo así como que, ¿qué? Es que sí, Sí, o tú sea, eras una persona bien triste, o sea, una que yo la lágrima. primera vez que yo te vi súper triste. Era como que, pero, o sea, tú sonreías, pero me dijo, no, uno a veces sabe que alguien está mal cuando ya pasó esa huevada y tú ves supuestamente sonreír a la otra persona, pero sus ojos no brillan, por así decirlo, ¿no? Sí, los No, ojos una cosa transmiten así me como dijo. mierda. Tú eras como que una chica sin brillo, sin luz, y así pues, ¿no? Como que tratabas de que sí, jajaja, pero no. Y después ya cuando me dijiste, creo que al mes, de que no, que te sentías triste y eso, yo decía, ya sabía ya. Y yo, ¿qué? Por Y él eso, me dijo algo ujú. así. No, yo reconocí que tuvo, no sé, ni idea, porque yo recuerdo ese día como que todas la pasamos bien, nada, no hubo nada de llanto, ni los días después, ni nada, ¿no? Pero lo dijo. No, pero igual la gente, igual, quieras o no, aso. Ala, está Siento. expectorando toda la tristeza, gente. No, mentira. O sea, de verdad la gente sí se da cuenta cuando uno está bastante bajoneado y quizá en una etapa bastante fuerte de depresión. O sea, de hecho, ya tratando de contar un poco una experiencia mía con respecto a, regresando al tema del hoyo, bueno, de que si estábamos rotos, sí, o sea, empatizo bastante contigo con respecto a sentirme así mal por el término de una relación. Yo, como ustedes me conocen, de verdad soy vacío, no sé, jodido, alegre, bastante chévere hasta un punto. Y ahí estamos también. De verdad, ¿no? Pero en esa etapa de mi vida, puta, mis amigos cercanos me decían, huevón, eres una lágrima, ¿qué te ha pasado? O sea, uno ya se da cuenta cuando de verdad, a pesar Que de ya que estás igual que, triste. claro, igual que contigo, de que no, que de verdad, jaja, todo, Te el dijeron, no. aura, o sea, hay algo, la vibra que emanas es tristeza, es realmente, y la gente, no sé si es algo científico, pero lo puede notar. Y a mí me pasó eso, ¿no? Como que yo era bastante de puta madre, hubo una ruptura amorosa y a partir de eso, aparte de algunos temas que quizás más adelante los comentaré, se, Seguro que sí. se sumaron un cúmulo de cosas en donde, puta, realmente yo me fui a la B y realmente lloraba, puta, yo me acuerdo haber llegado de la universidad caminando, así todo, Tú llegaba llorabas. a mi cuarto y lloraba como mierda. Pero era una tristeza constante y la gente, como te digo, sí me dijo, "Oye, ¿qué te ha pasado, weón? Estás hecho mierda". A pesar de que a veces, o sea, yo sí lo exteriorizaba, pero también trataba de pasarlo piola, pero no podía con esa ambigüedad de estar feliz y a la vez Claro, para triste que aparentar. para aparentar y puta, así me dijeron, ¿no? Y bueno, Ah. en resumen, sí, pues la gente se da cuenta, no Sí, no, yo sé. pensé que no, la verdad. No, sí, pero, Yo en mi cabeza era como que no, todo bien. o sea, se podría decir que esa ha sido, para no entrar más en detalle, en ambos, la última vez, la mía ha sido que 2021 más o menos, pero esa ha sido nuestra etapa donde nos hemos sentido rotos, dices, lo más Lo más bajo. reciente, yo creo que sí. He tenido Sí, varias, también, pero eso es lo más reciente, pues, ¿no? sí, sí, Sí. Bueno, igual acá también. nuestros controles no va a opinar, así que nos vamos con la siguiente pregunta. Mira, acá vamos a continuar Lo que con lo dijo, que ¿no? ¿Estamos todos tenemos. rotos o solo una forma elegante de decir estresados por ansiedad? Yo creo que igual es lo mismo. Sí, Estamos rotos. también, sí, sí. O sea, yo creo que no es que estemos rotos en sí, sino de que cada uno tiene su propia batalla y carga su propia cruz. Uno quizá
realmente está hecho mierda, pero sigue adelante y otro quizás se hace bolas por cualquier huevada. Por ejemplo, yo, o sea, realmente a veces yo también me pongo al centro porque de verdad, tipo, Alexis puede, y gracias a Alexis me he dado cuenta, a veces hay problemas más grandes, pero claro, tampoco es como para estar Claro, diciendo, tampoco vamos a para minimizar comparar, lo que ¿no? tú estás sintiendo Claro, por no, otra persona, claro. ¿no? Eso está bien, pero No hay que minimizar que- nuestros sentimientos, es exacto. verdad. Tampoco vamos Chúpalo, a Alexis. compararnos, ¿no? Vamos a comparar. Mentira. Tampoco vamos a comparar quién sufre más, quién sufre, porque Ah. evidentemente hay más personas que de repente no están pasando por no sé, ruptura ¿Qué chucha amorosa. vamos a estar haciendo un podcast ahorita? Otra gente, ¿entiendes? La verdad, otra gente que está en otras hecho mierda, man. Claro, pero Estamos a eso en- me refiero. Claro. Así que no, acá no es como que uno sufre más que el otro, nada, no hay comparaciones, por si acaso. Qué bueno que Alexis no está opinando porque diría... Sí, pues ¿qué diría, diría? él sufre huevadas, diría. Sí, tal cual. A ver, entonces... Pero habla el micro, Pedro. Pero habla el micro, pues. pucha A ver, madre. ya, a ver. Terrible. A ver, vamos... Un pequeño problemilla había por ahí y ya lo solucioné. Bueno, aplauso. eso es lo bueno. Aplausos. Haz el sonido. ¡Yeah! A ver, ¿cuál sería mi argumento? Mi Ya, argumento? mira, Uy, ¿qué mi es cámara, mi eso, cámara. weón? Puta, te Uy, hiciste la mierda. se lo movió Rubén. Mírala ahí con los tragos, cuidado, no. No, yo estoy seguro que hay un duende, mano. Estoy seguro que hay un duende. ¿no? Él esconde el mouse. Yo he traído mi mouse. Yo creo que lo ha dejado Yo abajo lo, y él no, no, no. cree Yo que he lo ha sacado hecho. el mouse aquí. El mouse. Yo he sacado el mouse aquí. He sacado el mouse y ahorita no está. Y yo mido 1,70 Tenía m. mis audífonos abajo en mi cuarto, llegó la Madrid, también se perdieron mis audífonos. Entonces él. Fui yo. Hay un factor en común. Yo soy creo. yo. No, bolsiquéame ahorita. Comente lo que ibas a decir. Ah, ya, mira, mi punto de vista sería Ajá. que cuando falleció mi hermana en el 2019, no, en el 2009, yo tenía 14 años. Ya, cuando falleció mi hermana, yo creo que ese es un dolor distinto, diferente. Porque usualmente la ley de vida que es, bueno, que los papás entierren a los hijos, pero cuando pasan estas cosas de improviso, de la nada, Ujú. así bien de la nada, incluso siguen pasando los años y sigo enterándome de cosas que no sabía en su momento. No sabía realmente. Y cuando ya van pasando los dolores, las experiencias, cada persona, puta, le pegan las cosas distintas. Entonces, cuando tú ya tienes un dolor de ese nivel, donde ya no es un tema amoroso, sino que ya se muere alguien con el que convives, Tal cual, sí. es muy diferente. Y no es que te vuelvas insensible, te vuelves indolente. Yo lo categorizaría Claro, así. porque no hay Indolente. un dolor más Pero fuerte tú- que perder a alguien. Claro, ¿no? pero O tú sea, al tener este tipo de dolor y no sé si habrá alguien que haya empatizado o hayas hablado realmente con alguien con esto, con alguien de esto, ¿no crees que también sería como de tu parte decir, puta, yo sé lo que el dolor más grande que alguien puede sentir y quizás sí puedas decir, bueno, estos jóvenes sufren por amor, pero también no sientes algo de empatía al pensar en que, ¿por qué no darles un apoyo? Quizá a mí no me lo dieron, yo sí lo puedo dar. Bueno, yo lo hago a mi manera, o sea, como yo lo considero de forma como me han criado también, porque también influye mucho mi crianza. También. Entonces sí. son muchísimas cosas, entonces yo digo, a ver, puto, yo desde mocoso estoy trabajando, siempre estoy trabajando, siempre. Entonces, que crezcas en un ambiente familiar donde siempre tienes que estar trabajando, siempre ha habido negocio, y mi hermana se podría decir que era la única persona con la que... Sí, la única persona con la que estaba siempre cerca, era como que me chocaba, pues, ¿no? Que pasó de pronto y me chocó. Entonces, ya cuando pasaron los años, también he tenido una ruptura amorosa que sí me afectó, que ya cuando hablaron el tema de la ansiedad, también yo pasé eso, ahora que lo mencionan así con un tema de temblar y que se te acelera el corazón. Claro. Lo pasé 2 veces. Una vez que me quedé en mi 5.º piso acá abajo, me encerré feo, me lloró, me puse a llorar bien feo, Evelyn me acuerdo que me apoyó. La segunda vez que me pasó fue como que yo era más consciente, como que qué es esa nota. Y fue en mi primer piso, me acuerdo, cuando estábamos por grabar el canal de Funquitos. Entonces, ya he experimentado eso, pero el dolor nunca, jamás se va a comparar con el fallecimiento de un hermano. Ah, Ni no, cagando, claro. Ni cagando. Claro. Es que no, yo no, creo no. que ya... Por eso es lo que digo, Sí. no vamos a confundir cosas. Porque evidentemente una ruptura amorosa cualquiera lo pasa. Pero claro, estamos hablando de la muerte de alguien de que amas, entonces es súper fuerte. No vamos a comparar dolores, a eso es Sí. lo que vamos. Pero vamos a ver que las personas pasamos ese tipo. Por ejemplo,
Es que no es que se comparen, es que innecesariamente comparas. Es como también decir, yo no voy a comparar personas, pero siempre estás comparando. Sí, O sea, pero no nosotros puedes ahorita evitar, no estamos comparando eso, pues a eso es lo que vamos. Ah, ya, bueno. O sea, si tú quieres ponerlo de ese punto, no. O sea, él está hablando de su ruptura amorosa, yo estoy hablando de cosas que a mí me pasaron en su momento. Estás hablando sobre eso, pero no es como que se va a comparar los dolores acá, en realidad. Claro, la cosa es no minimizar, pero entiendo que quizá Alexis... ¡Duendes de mierda, devuelven mi mouse! Esto- puta está mi entiendo mouse? que Alexis Mi mouse. probablemente ya Claro. haya pasado un nivel de dolor bastante grande Claro, como es para decir, me diferente, rompió el pues. corazón, chúpenlo. Sí, sí. Pero, o sea, igual, pues no es cosa que cada persona puede Ujú. pasar. No significa de que no es válido el sentimiento. Puta, Sí, es que es es verdad. debatible. Es debatible, bien debatible. Por ejemplo, a mí costumbres que voy teniendo y he cambiado como mierda. O sea, tú piensas que yo he sido así antes. O sea, yo he bastante cambiado en el tema personal. Yo antes, por ejemplo, era muy soberbio, muy botado, pero un tema bien feo, ¿ves? ¿No? Fíjate, pues. Y en ese entonces, era porque tenía mi etapa de huevón, pues era mocoso. Tenía 23 años, 22 años, entonces también el hecho de manejar dineros y cantidades exorbitantes de dinero Ga. era lo que me movía así como loco. Entonces, Sí, sí, eso sí. también me afectó entiende. mucho. Pero yo hoy en día actualmente aún me cuesta manejar a las personas y entenderlas, ¿no? O sea, porque venimos de realidades diferentes. Entonces, sí me cuesta lidiar con personas que, puta, no sé, pues, o sea, yo siento que yo doy, no sé, físicamente, mentalmente, todo, mucho más que el promedio de personas al nivel de hacer cosas y moverse. Y eso sí me cuesta entender porque yo digo, puta, o sea, no jodas, yo en tu posición, yo hubiera estado capaz, en otra nota, ¿me entiendes? Pero O quizá tengo que también estaría, o sea, es que entenderlo, no se sé. sabe, pues, huevón, quizá también te estarías rascando la panza. No sé, mano. No sé, soy muy, O soy muy sea, activo. Soy muy activo. Sí, Esa es la diferencia, sí, pues, sí. entre alguien activo y alguien pasivo. Chao. Terrible activo, Alexis. Terrible activo. La otra pregunta es, ¿qué cosa haces cuando ya no das más, pero no quieres que se te note? A ver, desarrolla esa pregunta, Evelyn. ¿Qué cosas haces cuando ya no das más? O sea, cuando ya estás en un momento de... Digamos Me ya, de imagino ansiedad, que, no creo. sé, estás triste, evidentemente, ¿no? Y, no sé, tienes que ir a alguna reunión o algo así. Puta, ya. Y, puta, no sé, pues en todo esto de que ves, ¿no? Felicidad, por así decirlo, y tú estás triste, evidentemente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Puta, sonreír, pues. Si ya no das Sí. ya una sonrisa falsa, una lagrimeadita y pum, hacer nada. O sea, a ver, en mi época más hecha pija, lo que más hacía cada vez que me sentía triste, no haber hecho un carajo en el día, era ir o sea, lo que yo hacía, no digo en una situación específica, sino en No, pues en general, general. era gracias al universo, puta, mi viejita están juntos, con mi tía, abuela que tiene como 94 años. No sé si mis hermanos, obviamente esto ya era tema de padre e hijo, ¿no? Íbamos al malecón de Miraflores o a Barranco a caminar en la noche mirando el mar. A pesar de que tampoco les decía mis problemas a mis viejos, pero ellos Ya. notaban que estaba hecho mierda, lo hacían porque me veían bastante mal, ¿no? Y ahí nos tomábamos fotitos y todo. Pero ¿por qué estar tristes el día de hoy si acaba de llegar nuestra gran co-host del día de hoy? Oye, pero Pero la no le puta enfocan madre. aún. Me van a quitar mi cámara. Me van a quitar mi cámara. No me quiten mi cámara, No, dice. por favor, José está midiendo que si este perfil o este o ninguno para mí. No se escucha. No se escucha, ¿qué pasó? Pero te voy a dar- te voy a ¿Está la dar- pila prendida? Hola, hola, Ahora hola. sí, ahora sí, ahora sí, Hola, ahí está. hola, chicas, buenas noches. Estaba a punto de llorar hoy. Nosotros Ta queremos madre, show. Yo le causa. dije, show. Que se me ponen esa música de a todos que fondo. están conectados ahí. Ritmo Ahí está. romántica. Sí, hay unos queridísimos. Dos. Nosotros. Nosotros. Todos. Nosotros. Solo nosotros. Hay como Ah. 100 conectados Oye, así. bien, por eso aquí, 100, claro que gracias. sí. Gracias por Que nos escucharnos, están Raquel. donando, pueden Muchas yapear al gracias. número. Oye, sí, pero tengo hambre hoy día. Acá hay dos Estamos atunes de estamos- Caliwarma, hay dos atunes de Caliwarma, esos los que han Estábamos hablando intoxicados justo de esta los noche. perfiles y la vez pasada que grabamos, solo Evelyn, yo y Exit. Ajá. Perdón, lo dije mal. A ver. Dilo bien. Sí, la vez pasada que estábamos grabando Evelyn, Alexis y yo. Ajá. Me gustó mucho el perfil cuando estábamos las dos creo que acá, ¿no? No, yo estaba allá y ella Me estaba acá. acuerdo. Entonces,
Me gusta más este perfil. Ah, ya. Así, me va a estar todo el rato así. Sí, mejor de espalda. O sea, tu perfil es acá. La nuca, la nuca. O el perfil es en cualquiera de estos dos, dice. Así. Así es. Ah, Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estábamos Estábamos en el tristes. tema. Iba a Estábamos hablar de tristes, qué bebé. situación supuestamente... Oye, qué abuso. Somos nosotros. Y ¿Sí? ¿Somos 3, 4 personas? Sí. yo que me acabo de conectar. Ah, me cuentan. No, eso bórralo, eso bórralo. Somos 100. ¿Estamos en YouTube también? Sí. Ah, ya. YouTube. YouTube. A mí no me ha salido YouTube. Pero así se empieza, así se empieza, Bueno, ya. así se empieza. Sorry por cortarles ¿Qué estaban? Él le iba a contar una situación, pero, o sea, The a lo que situation. iba a preguntarte en ese momento, espérate, era, ¿De qué hablas? En YouTube hay 5. Ay, Sí. muchas gracias. Y Muchas en, gracias por en estar Kik también hay conectados. 6. Pon acá el Estamos código ¿Qué YAPE, estás código hablando? YAPE. Perdón, es que yo estaba hace rato, yo estoy en YouTube y me sale cero. Ya, no hables de eso, no hables de eso, no hables de eso. Yapéame, por favor, para comer. Chucha. Yapéame para Estamos su hablando. micro, para su micro. Sí, por Ah, favor. no, espérate, no le he dado a actualizar. Yo he venido espérate. caminando, gente. Por ustedes. Por cierto, Angelito está 5 comentando. personas Está somos. ¿Dónde? comentando. ¿Dónde está ¿Dónde está comentando? comentando, Angelito? ¿En dónde? Está comentando en Hace Kik, está rato comentando en no me YouTube. escuchaba. No, acá no me sale Ah, nada. se llama Angelus 123. Él es en Eso- Kik. pero eso, hola, lo he Angelito. eso lo he escrito hace rato. Y Me operaron, el puta otro madre. en YouTube está escribiendo también. Ah, voy a Está abrir buscando todo, las voy a 2 abrir líneas. todo. Dice, en algún momento me harán caso. Sí. Mándale saludo por su operación. Saludos, Saludos. Angelito. Espero que la operación haya salido excelente, que te estés recuperando. Que no se te caiga la nariz. Por favor. Bueno, seguimos pues con Ya, lo que sí, estaban. contando tu historia. ¿En qué? ¿De qué la están Madrid. hablando? triste historia. No, Tu triste no. historia. Solo De que... que él decía que cuando a veces estaba muy triste se iba con su familia al malecón a bailar. Ah, sí, está... Pero, o sea, No. Sí, cuando estuve en etapa de chapija, tipo, después como comentaba Evelyn hace unos años, también yo hace unos años estuve hecho mierda y era un cúmulo de cosas y cada vez que estaba, o sea, puta, si ahorita no, nada. Antes peor, antes Ah, peor. Al menos No, estudia, dice. no, y al menos tiene salud. al menos había salud. Y sí, Al menos pues, o vas al sea, gym. lo mejor que hacía en ese momento, aparte de puta, estar deprimido, era cuando me sentía mal, le decía a mi viejo así todo viejo, vamos a pasear por ahí a Miraflores, al malecón. Y puta, gracias a Dios tengo unos viejitos de concha de su madre que de verdad, a pesar de todo, igual me decían, puta, ya vamos a comer algo, vamos Pero al Larcomar. tú te vamos a pasear. sentías lleno en ese momento, por más que ellos veías que de repente te ayudaban. Sí, alucina que sí, O sea, sí has sí me llegado se- a sentirte. sí me he Porque a sentido veces, bastante por ejemplo, bien. yo he sentido, no sé, estar rodeada de gente, pero yo Como caída. vacía. No, Y me da tristeza claro. ver esa mierda porque yo decía, a pesar de que me ven mal, me sacan a sitios o me llaman. Por ejemplo, mi hermana me acuerdo que me llevó a un fin de semana de Ah, mañón fue el de a ella, sí. Cancay, creo, no me recuerdo qué, pero piscina. Chancay, ¿no? No, ese hostel con piscina se llamaba así, que era por Cieneguilla. Ya, cuidado. ya. Y no me Cuidado. hagas reír que los bronquios los tengo acá. Y la cosa es que yo fui y la verdad es como que yo no me la pasaba bien. O sea, estaba triste todo y era como que, ok, aburrida y no sé, como que no disfrutaba hasta que de la nada dije, qué mierda. Porque ya evidentemente venía triste y fue como que, o sea, esta gente, vamos a decir, mi familia, Ujú, me está sacando a pasear, me están haciendo algo para que yo me sienta bien porque me ven mal. claro. ¿Por qué no disfrutar esa cosa, no? Ya, pero eso fue un día, al otro día recién fue como que yo ahí durmiendo diciendo, la gente acá quiere compartir conmigo. De la nada quieren que me ría como sea. No quiero fingir esta huevada, pero vamos a darle Es que, eso, pues, Ahí ¿no? te- Que ahí- quieren, ¿no? ahí Y te- yo así como que sí me aman. exacto, eso te iba a Me decir. ama. O sea, a partir de A este pesar tipo de de eso. situaciones, te das cuenta Claro, que hay ya gente que vas te quiere. Ya vas valorando más las Sí, cosas sí, incluso. Y es sí. como que yo decía, puta, familia, ¿no? Porque yo estaba mucho tiempo a veces alejada de ellos. Y decía, Ujú. no, que esto con lo otro. Pero cuando pasa toda esta cosa, y es como que digo, oye, sí, ¿no? Quieras o no, ahí está tu familia siempre, Sí. así te changuen, así, ¿no? Está ahí tu vieja y está O sea, no te quieren ver tus mal. hermanas, exacto, no están tus hermanas ahí y te apoyan, ¿no? Igualito pasa quizás con los amigos, porque vamos al esto de que te digo, que yo supuestamente yo estaba súper mal. Y me acuerdo que me dicen, oye, vamos a Paracas, que no sé qué.
Y yo así tipo, y justo fueron uno de esos días en donde ya era como que, no sé, había algo decisivo en mi vida. Y yo dije, ¿por qué no? Y me fui Claro. a Paracas y puta, la pasé tan bien que fue como que una señal de la vida diciéndote, oye, disfruta de estos momentos porque Sí. por algo te los estoy dando, ¿no? en- Disfrútalos. en Y el- fue como que dije, ay, sí, ya fue la mierda. Y ahí fue como que mi cambio también de chic de 7 gatos. disfrutar para poder sentirme Pero viva, contexto, ¿no? no Por entiendo, así ¿de qué decirlo. estamos hablando? Ahorita no me han explicado qué pregunta, a No, base de no, qué. no he visto la escaleta ella. Estamos rotos, pero no, nos he visto reímos. Kick, Estamos no rotos, he pero venido nos viendo Kick. reímos. No he venido viendo Kick. No, sí, bueno. No he venido Es leyendo que, el es chat. que para terminar solamente esa conversación que estaba teniendo con Evelyn y ya meter un poco más a Pau a la conversación sí. era eso, ¿no? Simplemente, puta, estar mal y que la gente de verdad de tu alrededor quiera hacerte sentir bien a pesar de que te has hecho pija, creo que te hace dar cuenta debido a ese contraste de tristeza y te quieran acompañar a estar feliz. Sí, ya ¿A qué hacen te quieren, valorarlo mañas? O ya, sea, ¿no? no estás sola y como comentaste hace un rato, ¿no? De que tú te sentías sola. Bueno, físicamente estabas sola y creo que eso es lo que te movió más cuando te dio el ataque de pánico, pero Ah. realmente no estás solo. Pero por eso me da miedo irme al extranjero, ¿eh? O sea, imagínate estar en algún lugar. La presión ahí. De la nada, imagínate estar, no sé, men, en Australia, en un departamento tú solo. Y es como Y que, sentir eso, brother, y decir, está... "No". Sí, Si nunca has estado solo, sí te va a chocar, obviamente. Claro. Y más cuando estás súper lejos, porque no es como que, oye, un fin de semana voy a ver a mi familia, pero No, mentira, no estás los como vas a que- ver Claro, por claro, mucho claro, es tiempo. distinto. O Pues, sea, ¿no? yo Me lo pri- imagino que también es otra clase de dolor, de sufrimiento Claro. cuando estás lejos. Yo lo primero que haría es, Pero puta, hacerme lo ideal causa de es que todos. tú en persona entiendas que la soledad es algo Sí, normal si no pueden estar solos consigo y mismos, ¿cómo piensan tranquilo. estar con Así alguien Exacto, más? porque imagínate que alguien sea súper apegada y que no tenga ni siquiera un espacio, que se vaya lejos. Mierda de dolor, Sí, le debe debe ser chocar. horrible. Es verdad. Debe ser horrible. Por ejemplo, a Entonces, mi mamá le pasaba que mi mamá es muy pegada a mí. Yo también era pegada mucho a ella. Hace un tiempo donde ya tipo de a poquito fui sacando, fui alejándome un poquito de ella, porque sentía que ya era muy tipo, tenía que estar ahí con ella, ¿no? Muy, muy, muy pegada. Ujú. Entonces fui de a poquito y a mi mamá sí le chocó un montón, un montón. ¿El tener ahora- tu independencia un poco? Sí, sí. Sí, me De hecho que sí, imagino. porque yo siempre estaba en casa, yo siempre estaba con ella, cualquier cosa era siempre con ella. Ahora también, pero ya no tanto en exceso como antes. Ahora, por ejemplo, cuando voy a Paracas, al principio fue como que ella dice, ah, sí, chévere, pero llega un momento donde tipo ya la piensa bien y dice, ah, pero no, ya no vas a estar aquí, pues no. No Claro. vas a estar los fines de semana, los días de semana sales, vas pero y como estás o no dicen, es en es la la casa. ley de la vida también. Pues. Exacto, Sí. pero O sea, a una mamá le cuesta a veces entender eso. A mi mamá, por ejemplo, le costó Claro, un claro, poco. a cualquier persona en realidad que Pero está acostumbrada. Igual me imagino ahora- con mamás e hijos. Claro, pero ahora en la actualidad sí es como que digo, ya de a poquito lo va entendiendo y va asumiendo, pues, ¿no? Porque, como se dice, es lo que es lo que toca la vida. Va a llegar un momento donde todos los hijos se van a ir y Claro, es la ley de la vida, pues. esto es mío. Gracias. Sí, lo bueno es que tampoco es que te estés yendo tipo mucho tiempo. Ahora, o cuando algo, ¿no? yo Te escuché quedas una vez tranquila. que dijeron que cuando vas al extranjero, o sea, tienes que aprender a amar tu soledad, sí, pero dice que lo más recomendable es al menos ir con alguien, pues, ¿no? Un ejemplo, con pareja, justamente para que no sea tanto, no choque tanto el hecho de estar solos allá. Claro. Más allá de ir solo y ver a ver qué sale, ¿no? A ver si encuentro amigos, a alguien. Pero Sí, bueno, a vamos a- veces no es así, pues Sí, bueno. tienes que afrontar de que de por sí estás solo, eres solo, naciste es. solo y No sé, solo mueres solo, como fundida dijo sola. Anuel. Así es. No, había uno era que el que tenga miedo de, morir que no nazca. De negarte, se Ah, no, esa es dice, otra. para Ah, que no te chucha. Ah, de funen, negarte. pues. El Entonces que te tenga tienes miedo de que negarse que negar no solo. se negue. Pero es normal y es Qué bueno. huevón. O sea, no todo es el extremo, como dice todo 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 en exceso es es dañino. dañino. Es Así dañino. es. exacto. Pero, o sea, la soledad es buena, pues, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo. A mí me ha pasado también, yo he estado, por ejemplo, cuando yo empecé, desde mi vida, ¿cómo se dice esto? Noviazgo, desde que empecé a tener novio. Llegó un ¿Quién? momento de mi tiempo que no me gustaba estar sola. Es como que necesitaba tener a alguien. No necesariamente un hombre, sino amistades. Estar siempre como que de aquí para allá, de aquí para allá. Hace que llega un momento donde tipo chocas pared y dices, oye, ya, pues, ¿no? Te chocaste ya. Y te das cuenta de que estar solo está bien, no está mal. Hoy, en la actualidad, sí llega un momento donde me saturo y necesito estar sola.
O sea, necesito Sí, es lo mejor. salirme del mundo, salirme de todo el espacio y estar yo sola en mi espacio. Yo veré qué hago, pero quiero estar sola. Eso sería Me ha pasado, me la ha pregunta que pasado. te estábamos diciendo de qué cosas haces cuando ya no das más, pero no quieres que se te note. Por ejemplo, yo lo que ¿Quedarse hago, solo, dices? sí, yo me aíslo. A mí me encanta aislarme. Ah, yo no respondo WhatsApp. Ya. Yo- Ya, algo así, algo así. No, yo cuando quiero estar sola, me he descubierto hace poquito. Cuando me siento triste y quiero estar sola y no quiero que nadie me moleste, cocino. Pero cocino sola. No me gusta que esté alrededor nadie, no me Para gusta que venga. un plato para ti, ¿no? Lo que sea que vaya a hacer en la cocina, pero no chévere. quiero que esté nadie. ¿Entiendes? No quiero que venga alguien y me diga, ay, no me gusta. Es como que especialmente mi Es mi espacio y no ritual. quiero, claro, no pero quiero. eso está yo sola, creo pues, a que eso vamos. si es eso, entonces puta ir al gimnasio. Ir al También. gimnasio, Claro. me meto mi pretrenazo, así, o sea. Por eso, mi por eso te digo pretreno. que es lo que no te das, Y- o sea, que la gente de repente no se da cuenta. Ah, eso, a mí eso, me gusta ir al gimnasio. aislarme. A mí me gusta limpiar mi cuarto o limpiar cualquier parte. Pero también es como Pero que me encantaría tener. lo hago cuando yo estoy sola, porque evidentemente me gusta estar sola. Es más, a veces porque mi familia es más o menos grande, somos 4 hermanos, 3 hermanos. Y como ya estoy tan acostumbrada a quererme yo, incluso es cuando disfruto a veces que no hay nadie, ni el perro. ¿Ah? Ah, la pobre Ron. Me gusta. Es que todo está en silencio, pues. A mí me Sí. gusta el silencio. Son raras veces las cuales tú vas a ver que yo estoy puta con el volumen súper alto. No es Ah, que no sí. pase nunca. Ah, no, yo soy al revés. Ah. No es que no pase nunca, pero me gusta. Hay momentos en donde, evidentemente, por ejemplo, yo cuando me despierto, no me gustan los ruidos. Ah, su madre. Es lo que más detesto. Yo estoy así como que a veces escucho abajo la música fuerte y yo así como que no se pueden esperar media hora más. Ni cagando, Un poquito más puta. mientras yo voy reviviendo y agarrando mis sentidos y toda esa Estoy viva cosa. todavía. Te lo juro porque a veces me pasa que yo a veces dejo el celular con el volumen alto Ajá. y llaman temprano. Eso, te lo juro, yo es como que quiero agarrar el celular y aventarlo porque y me doy misma yo color porque dije, debía haberlo puesto en vibrador, pero se me Claro. pasó. Eres una estúpida. ¿Y tú? Sí, sí, ¿no? Y Pau, ¿tú cómo te levantas? O sea, sí. Yo cuando... Prendes yo- la radio. No. A mí me gusta dormir en silencio y a oscuras. Entonces mi cuarto está en silencio y a oscuras. Ajá. Hay como que una lucecita arribita nada más. Entonces cuando me levanto siempre está relativamente silencio porque estoy cerca de la ventana, pero no tanto la bulla como mi mamá así en su cuarto es full bulla toda la madrugada. Ah, Entonces, Oye, para la ventana Sí. dormir es feo. Sí, a mí no Una me gusta. avenida, ¡ah! sí. Y una vez dormí con mi mamá y horrible. Entonces a mí me gusta levantarme en Ojeroso. silencio y en oscuridad. Mientras voy despertando, voy saliendo y digo, ok, ya, todo está bien. Claro, y vas Levantándote, sí. conectando. Es más, pero hay como gente ella que dice. literalmente se despierta y ¡prum! El volumen y yo ¡ah! puta, Ay, soy sí. yo. Qué Sí, puta sí, no, mierda, te lo no, juro. no, No, te juro que yo no puedo. Es más, discúlpame que les corte. Es más, cuando despierto no me gusta agarrar el celular. O sea, como que tengo que despertar bien No, para no. agarrar. Es lo mejor. Es el Este, mejor hábito que puedes Ay, tener. sí, ¿no? sí. Y Yo pensé lo saco, mejor que te agarrar. desactivo todos los que tengan que ver con internet y llamadas todos en silencio. Ah, la mierda. También ¿Por te qué no? desconectas. Sí, Bastante. totalmente, Sí, no yo me antes, gusta. por ejemplo, también hacía eso, el modo Nocturno, nocturno, noche. nocturno, modo donde noche. tu celular te Sí, sí, avisa. sí. Sí. Ya es hora de dormir. 11 de la Sí, noche, sí, sí. blanco y negro. Ah, blanco y negro. 6, Yo le meto 7 de la mañana, protector no, pues naranja. se pone blanco y negro. Claro, claro. Mi modo Samsung es así. A- Se pone amiga, blanco y negro y hasta las 7 me acuerdo. A esa hora como que nadie me puta joda, nadie me llama, no existo. Pero hasta que pasaba algo, no recuerdo qué cosa, Es que me tuvieron que igual. llamar en la noche. No te y puedes puta desconectar madre, así. me dijeron Claro. carajo. Y yo así como que me olvidé de ponerle ese modo nocturno llamadas necesarias para las personas, mi familia, ¿no? Es que Y quieras yo- o no. y ya se me quitó la Sí, pues. costumbre, ya porque a veces Sí. también en este horario que trabajamos, la producción, a veces... Este horario de mierda. Sí, y a veces es estar ahí y mandarse y esa cosa, entonces ya no se puede, Ay, pues ¿qué porque ese no es intruso el ahí? horario. Sí, de la nada Evelyn a Nuestro la 1 de la mañana me habla. ¿Qué quieres? No, Le digo, no, es que yo la Qué chuqués. yo la Sí, leo a sí. esa hora Alejandra, porque Déjame ver mis estaba- TikToks. Ni siquiera lo deja sufrir, está llorando y de la nada. Ay, ¿me pasa una foto sonriendo? Fuera, mierda. No me De dejan puta. llorar. Sí. Venga. como cueva. Tal cual, tal cual. No, yo- pero, o sea, yo escribo así raras veces, ¿ah? Porque a veces yo estoy editando hasta las 4 de la mañana. Puedo mandar videos, puedo decir, hoy necesito eso, pero no lo hago porque respeto. Pero al menos que sea necesario y que lo necesito urgente, No, no, pero puedo normal, hazlo. solucionarlo. Igual te voy a ignorar y te voy a hablar al día Obvio, siguiente. igual voy a seguir mirando Igual le hablé al día siguiente, le dije que fue. No, Es ya verdad, tú no, te ya lo mierda. solucioné, weón. Fuera, Porque mierda. a veces, es que a veces yo sí necesito pues
dar lo que tengo que Claro, presentar. chica que pues. resuelve, es una chica que resuelve. Ya lo No, resolví. pero ya. regresando al tema de levantarse, puta, yo sí me levanto, Así. veo una hora. Uno, No quiero ver una hora Ahí está TikTok. procrastinando. Hasta el lo culo. aceptó. Lo estoy evitando. Me estoy tratando de levantar un poco más temprano, dormir más temprano Pon también. debajo de tu cama el celular. Irme al gimnasio más temprano también. Pero sí, en mi caso, si es que, digamos, en un, ¿cómo decirlo? En algo utópico, si es que todos viviéramos juntos, así tipo la Basic House. A Te mí, jodería el culo. brother, yo Él sería tu alarma, huevón. todo, Sí, aparte sí, de sí, eso, sí. no, yo, puta, me baño. Oye, Yo me estaría- baño con música, men. Almuerzo con música, preparo mi almuerzo con Oye, música, eres como todo Alexis, con música, ¿no? todo, Espérame, todo. disculpa que te corte. ¿Tú te bañas con música? Mira, Sí. a mí antes me gustaba ver videos, una película, y me demoraba, pues, ¿no? Ahora, en silencio, ¿ah? Me baño en silencio. Ah, ya te Sin nada. Yo cuando las series se han estado bien bravas Sí. también ahí. Sí, claro. No, yo con Mientras me música. baño, tengo una hora ahí bañándote. No, ¿pero qué tanto se demoran en bañarse? No, pues, pero Están que gastando el mirando la agua, están serie, gastando pues. agua. Depende, Estás porque a mí me gastando ha pasado cuando viendo series me he quedado como una hora y algo. Ay, ahí. no, Ah. yo tampoco, no. Pero He tenido el depende. celular ahí para no perdérmela. Porque decía, ya, entonces me voy a depilar. Ya, Hablo- entonces la cremita, entonces esto, entonces lo otro, y así te vas. Depilar la Yo espalda. antes también me La espalda. bañaba bastante con Lo que la pasa música. realmente es que estas dos señoritas que están acá presentes sentadas, Ajá. antes de que yo llegara a su vida, Ah. yo soy una persona que ya, mueve a la cállate. gente. Estamos entonces, hablando ya. Claro. Como yo ya muevo se la bañaban, gente. ya se bañan. como yo muevo Ya la se bañan, gente, dice. Ah, ya se ¿qué es lo bañan. que hago? Fíjate. ¿Te pasaste? Acá cuando yo la conocí, todo el ¿Quién, ah? día en la cama mirándote Ah. Netflix, película, Tontería, ya. tirando su vida el tacho. No, lo que sí Entonces, puedo decir es que yo entonces, probé en la calle. hazme no cambiar, me gusta, Alexis, eso hazme es- luego cambiar. de eso, Sé mi luego líder. de eso ya Me que ladra. ha cambiado las cosas. Igualito Evelyn también tienes que No, te meterle tienes que presión cachar, para que pues, se para mueva. Ay, qué Una vez que se mete presión ¿Qué ya dijo? se mueve. horrible. Porque pero a Evelyn también la ha movido la vida. Mira, Oh, incluso Alexander también cuando yo lo conocí, él también me dice, puta, yo sé que tienes razón en unas bobadas. Y le digo, es que hay que moverse. Vas a cambiar, Hay que Alexander. moverse, Sí. hay que moverse. Si sigues No, a su lado, huevón, vas de a verdad, cambiar. Eso tú suma, eso vivirás suma. al lado de Alexis, qué puto grande en el culo sería ese huevón en tu vida. Huevón. Qué Te lo bueno juro. que- No, sí, ¿Sí? jode mucho este. Bueno, lo jode a Eh. Evelyn. Porque a mí- Bueno, A mí alguien me tiene que jode joder. bastante. Pero, lo jode porque él dice que él tiene la razón y Evelyn a No, veces me no jode trabaja. un pincho. Entonces, Ah, si eso tú va, también trabajaras está mal. igual que Evelyn, también te jodería Es como un tú montón. dices, ¿no? Cuando estás tú no jode. Este huevón se va para acá el sábado a las 6 de la mañana, este huevón. ¿Oye? ¿Qué chucha le pasa? Y yo estoy así como que, oye, déjame dormir una hora. Si tú te quieres levantar temprano, lárgate, tú te Claro. vas seguidita. Pues, ¿qué cosa? ¿Cómo Trabaja es? con mi mano, con mi ojo. Y yo por eso a veces le digo, ojalá llamaras así a joderme de lunes a viernes. Ve. ¿Lo hace? Ni cagada, no lo hace. Porque el otro le pone su parche. Claro. Jode, porque yo me quejo con ella y le digo, oye, que no me joda, pues al menos cuando no estés tú, Se quejan normal, todos. ¿ya? Pero de ahí no me joda. ¿Qué chucha se llamando a las 6 de la mañana un sábado? Cambia el título de aquí, weón. Quejémonos de Alexis, todos. Era un Sí. capítulo de eso, ¿no? Como Sí, un, Oye, ¿te imaginas? Sí, Ah, quejas de Alexis acá. Un roast, un Las roast. caras. Oye, Roast hay Alexis. que hacer una producción No. chévere con los muñequitos acá y su cara de momentos Hay que detestables ponerle del hay que chivolo. ponerle la ¿Cómo cara de pueden hablar Alexis así? acá, sí. Una paletita de su cara. Sí, sí. ¿Quién es No sé. más probable que joda? Con un culo ahí. Claro. No, de verdad. Y bueno, Angelito dice regresando. gracias por mandarle buenas vibras por su operación. Angelito, Ay, eres un angelito. Angelito no voló. Angelito Felizmente. vuela. Se quedó. Se quedó No ahí, se voló. quedó ahí. Y bueno, entonces, regresando un poco al tema y ya no fundando a Alexis. Ya, vamos a decir. eh, ¿Qué frases repites cuando estás al borde pero nadie se da cuenta? al borde. ¿Qué A ver, frase? ¿qué frase repites Antes cuando yo estás al ¿Cuál es borde? una palabra? Ya estoy cansada, jefe, decía bastante. Era como que ya, cuando ya está, ya estoy cansada, que decía. O lo otro que también decía, Nueva pero pregunta, no sé. son muchas frases muy tristes. Cuando Ah, ya, por ejemplo, en el trabajo, cuando yo estoy tan saturada, ya estoy llegando a ese tipo, ya mi batería está así. Ajá, ya que ya te ponen un Así. pico más y eres capaz de tirarle un puñete. Ajá. Ya, Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Y yo siempre repito cuando digo, un ratito estoy ocupada. Pero es como que tipo así, un ratito estoy ocupada. Y estoy así. Y me quedo literal así. Y todo el mundo me mira. Y Estoy literal me ocupada la miran. garrotera. Se Pero queda me así quedo ahí estática, y se catatónica. quedan mirando y como que ya saben más o menos cuando ya estoy tipo ya así con la batería y dicen ya. ya, por chao. ejemplo, mi frase esa cuando ya estoy es ahora no. Ahora no. Y siguen Ah. jodiendo, ahora no.
Ay, ahora no, dame mi espacio porque soy capaz Es que yo siento de que antes yo era muy permisiva y era muy pasiva, sí, porque, ¿sabes por qué me empiezo a dar cuenta de que ya volví a cambiar y que ya soy un poco más agresiva? Porque antes, por ejemplo, yo hacía una cola de mierda en el Metropolitano, ponte. Chan. La gente pasaba encima de mí y yo ni mierda les decía. Por más que yo había Dale, estado un una hora y puñete, media ¿no? parada ahí. Está loca, Te lo una juro. patada ahí. Así, Ya muy pasiva. así de pasiva y permisiva era. Hasta que un día yo me acuerdo que ya cuando tenía 27 años, me acuerdo ¿Qué es eso? tan feo a esta tía, pero dije, o sea, ni cagando me va a dejar yo como que, Tú no quieres, ¿no? gritonearme. No, sí, tengo que tomar una Tú no pastilla. comes, Tú dice. no quieres, ¿no? Me va a doler la estómago. Sí, ya. Y literalmente así o sea, sí la insulté y la vieja, o sea, se quedó callada y después dijo, Agresiva. malcriada, qué chucha, sí soy malcriada. Pero te juro que yo fui demasiado Barraconeraza, agresiva y maleducada, cosa que yo en mi vida, pues, qué chucha voy a decirle yo a una vieja así. Y ya desde ahí fue como que la desenfrenada, ¿no? Dime, pe algo. Y yo así, a veces cuando yo paseo con mi perro y se quejan las viejas de mierda, de que ponle bozal, ponte bozal, tú, pe. Te lo juro, Bro, no me quedo callada. o sea, ya te fuiste de un extremo a otro. Ya me fui porque me Me llega dan el huevo. cólera, me llega el huevo. Ya tantos años Ya he sido aguantaste lo que tenías que callada, no me aguantar. jodan ahora de que si mi Ya perro orina. Y a aguantaste. veces es como que los veo así, ay, no muerde, pasa nomás que está ahí jalando. Y yo tú jalando al perro, tu hija la puedes cargar y no puedes caminar. Ni siquiera se te acerca el perro, lo peor. Pero sí, ya he sido demasiado permisiva que ahora es como que extremista total, ¿no? Pero no está bien. peleo siempre tampoco, ¿ah? No es como que yo sea el fósforo andante, pues, ¿no? Esperemos, vamos a ver. ¿Ustedes qué dicen, gente? Tapé la pantalla si creen que Evelyn es terrible favorito. No, fósforo con acanga. Mm. Ahí Sí, sí, ya ahorita me Lo prendo. peor es que él ya. responde y luego se van a quedar 10 minutos hablando. Sí. Entre, Ay, entonces- entre Ah, formadas. No sé qué otra frase. Antes no. No recuerdo. A ver, con Alexis ahora siempre es cuando me dice, ¿quieres hablar? No sé, cosas así, ¿no? No me acuerdo, pero siempre es con lo que dice Evelyn, pero le digo, ahora no quiero hablar. Pero sí, mi tono siempre cambia, es como que tipo, no quiero, o sea, ahora no. Sí, es como que por eso te digo, ya, ahora no. Estoy No. tratando de ponerme No. en la situación. Pero, y no claro, más encuentro, otra ¿eh? situación. ¿Qué tan no permisivo sé. eres tú también? No, sino de que no me ha pasado. No tienes men. ninguna frase en la que dices, no, hoy día no. O sea, ¿qué será? O sea, es que depende del contexto, pues. O sea, ¿de qué contexto están hablando? En tu caso, si una señora me grita, le volteo, puta, me cago de risa. No, la pregunta dice, ¿qué frase dices cuando ya estás tipo tu batería, en cualquier situación, Cuando ¿ah? ya estás al borde. de ya explotar y estás cansado, estresado, ya, chao, ya quiero desaparecer del mundo, una cosa así. ¿Qué dices? Pero nadie se da cuenta. Claro. Mm, Porque que piensa- de puta madre, ya, bla, bla, bla. O sea, no tengo. Creo no que tiene no, una creo que frase no tengo una La frase cual en sí. detone algo. Un Sí. gesto de repente. Oh, ¿qué será? O sea, es que por mi situación, si alguien me está hablando y me dicen como que no quiero hablar, le diría, escúchame, no quiero hablar ahorita, no jodas. Algo Quizá, así. Quizá, o ahorita no quiero hablar, te meto un puñete, ¿no? No sé, o algo así, ¿entiendes? Pero no tan agresivo así, pero en mi caso, si es conmigo mismo, es la gran mayoría de veces cuando estoy saturado, porque a veces chambeo editando y es como que yo solito estoy editando y mi manera de desahogarme, quizás, puta madre, esta abogada, su madre, solito reniego. Contigo. Solo. O sea, o se movió algo, puta madre, así, la mierda. Puta madre, oye, Alexis me da trabajo y me paga una Sí, miseria. puta madre. Hoy ni me paga todavía. Dice. Encima me dicen que Algo encima así. me dicen que estoy atormentado, entonces. Así que creo que Paul no sabe ese. Que no miente. Que no Sí, miente. puede ser. No, pero ya bueno, tampoco es que tenga una frase, es que yo realmente no es que sea permisivo, pero trato de ver un poco más. No me he peleado con alguien en la calle. Es que yo sé que si piso ese palito o cruzo esa línea, Tú eres fuego andante. sí podría. Ya me pasó antes, como sabrán. Y ya No, estaba no sé. siempre con la pierna levantada, concha tu madreando a todo el mundo. No, debe Y ser. no es así tampoco, pues. ¿no? A mí lo que me pasó una vez es, no recuerdo qué cosa había pasado en mi vida, que yo estaba tan ansiosa, tan molesta, tan triste, todos los sentimientos en mi cuerpo. Y estaba manejando bicicleta, o sea, yendo al trabajo, creo. Y vi que el semáforo estaba en verde para que crucen los peatones, a no las bicicletas. Pero como yo estaba tan ida, tan en mi mundo, que yo pasé así, y casi al señor lo atropello, ¿no? Y yo le dije todavía, ¿no puede ver? ¿Por dónde está pasando? Y el señor literal fue que me miró y dijo, oye, huevona, ya eres tú, no soy yo. Cuando me di cuenta el semáforo y me di cuenta de la situación, Quedó como lo loca, quedé pues. mirando y le dije, discúlpeme, señor. Y mi cara se notó que tipo, súper triste.
súper queriendo Yo estoy llorar. como Y cojudazo. mi cara fue así como que, señor, discúlpeme, señor. La cagué, señor, la Sí. cagué. Y el señor me miró y creo que se dio cuenta, no sé, y fue como que me dijo, ya. Como Oye, que pasa, ¿no? yo sí atropellé Pobrecito. un viejito en una bici. Y lo puteaste porque se pasó así. No, él me puteó a mí. Funada, pa' funada, me atropelló un viejito y encima lo insulta. No, ni cagando, no lo insulté. No. Es más, yo venía manejando y decía, por favor, no te cruces, porque no sabía frenar, no sé qué chucha. Pero fue acá en el Banco de la Nación. ¿No? Y el viejo de mierda se cruza y yo sin freno y pa. Hice caer al ¿Qué? viejo. Y... Ah. Pero, o sea, ¿y qué fue? Nada Usted, más. señor, que está viendo, ella sí. Lo siento. Oye, se cayó el viejo, puta Le madre. rompiste la Entonces- cadera. No, no le rompí nada. Me rompiste cayó. todo. Le rompiste todo y nada. Se cayó el viejito y puta, pues se levantó, no me dejó levantarlo. Y tampoco como que me había podido salir de esa bicicleta era grande, pues. Y yo ya palteada fue. Oye, qué miedo. sin ya. ganas de querer trabajar, manejar bici, puta madre. El primer día que salgo con esa bicicleta gigante, atropello un ¿Es viejo. la que está ahí de colgadora de ropa? No, eso hace tiempo ya. No, una más grande era, no recuerdo cuál. No, su madre. Una verde creo que antes tenía. No recuerdo, lo juro. No, Ah, las que pero- mandamos a hacer. Creo que sí. ¿Con el señor? O antes, incluso. No recuerdo. Pero la cosa es que la primera vez que yo manejé una bicicleta acá en Lima fue que lo atropellé. Yo así toda triste. A mí me pasó una vez con una señora, esos que venden Acabo de sus ver. chicles así en la calle caminando. Pero ahí sí estaba bien, ya estaba normal. Pero se cruzó la señora, no la vi. Y le llevé con sus cosas. Y la señora, pues obviamente mal, pues, ¿no? Sí. Y me dijo, no puede ver, que no sé qué. Usted se cruza. Pues también le dije, me acuerdo. Ah, si usted no sé qué. Y lo otro. Y yo, señora, disculpe. Y la ayudé a Pero es que levantar. en realidad Pau siempre ellos atropellando a gente pero vulnerable. ellos también ¿no? ellos se cruzan, pues. Es que a veces pasa. Claro, porque de mira, por verdad ejemplo, yo iba por ese lado y yo estaba, por favor, no te cruces al viejo. El viejo que hizo, se cruzó. No, a veces pasa lo que dicen, la imprudencia de la gente. Está viendo que por ahí hay bicicletas. Ni siquiera Pero como bueno, que miran, por ahí- ¿no? Para por ahí- allá, Por ahí no era bicicleta, pero bueno. hay que derecha, echarle culpa ahí. izquierda. Ah, ciclovía. Claro, ni siquiera es Sí, derecha, respeta la izquierda. ciclovía. Sí, pues, nadie- pasa nadie nomás. respeta Imagínate si uno está viendo velocidad, pues, ¿no? ¡Pra! Y Pero se es va. tu culpa, pero es tu culpa. Claro, una cosa así. Bueno, entonces continuando con un poco las preguntas que hemos tenido para el Dice, día de estoy hoy. bien, solo que Eso no lo entiendo lloré muy en bien. el baño del trabajo. O sea, Ah. creo que es una dinámica que cada Sí, uno. es una dinámica, pero... Ya, a Ah, ver. ya entendí. Ujú. Está bien. O sea, dime como sus que ideas, dime sus ideas, una porque- situación en que cada uno haya tenido. Tipo, estoy bien, solo que, no sé, puta, me fui a caminar al malecón, no sé, digamos. No. En el trabajo. Estaba en una reunión con mi jefe y jefes de todo el área. Y simplemente dije, un ratito voy al baño, porque estaba pasando un mal momento. Y fui a llorar al baño. Cuando regresé, a mí se me nota cuando estoy llorando. Me preguntaron qué pasó. Entonces yo le dije, me acaba de entrar una basurita en mi ojo. Una basurita. Y estaba tan rojo y está que me duele, le digo. Y me mandaron a comprar una gota para que me curen mis ojos. Pero No. para que realmente, se ardan. claro. Pero realmente estaba pasando No por un es. mal momento. A mí me pasó de que, o sea, es que, a ver, creo que son frases que tienes que decir, estoy bien, solo que después, por ejemplo, ¿qué diría yo? Estoy bien, solo que regresando de un buen día en la universidad, me tiré en mi cama y le grité a mi almohada, o sea, y lloré y me quedé dormido, no sé. ¿Ya? Pero eso te pasó, ¿no? Sí, claro. Ya. Ah, te toca. Está bien, solo que... Esto, solo que... Se fue la señal de internet Claro. para no contestar los WhatsApps. Cuenta. Ya. Sí, porque me ha pasado Oh. ya de que estoy bien y se bloqueó solito el contacto. Ups. Se ríe con risa malvada. No, sí, pero me ha pasado que solito se pone bloqueo. Bloquea hasta contacto. Uy, se bloqueó. Uy, solito. Y después se Pero no estoy desbloquea peleando, también. pe. Otro podría ser similar a lo que dice ella. Estoy bien, pero hoy no puedo salir. Que voy a salir con mi mamá. O sea, con amigos que inviten a salir y realmente estés pasando un mal momento y no quieras salir.
Y es como que te digan, oye, vamos a tal lugar, estoy bien, estoy contenta, pero hoy no puedo. A ver, otro ejemplo que yo, o sea, ¿qué podría decir yo? Ya, participa mientras voy al baño, ponte cámara. Estaba lavando. Claro. Estaba como chacha. ¿Tengo cámara o se apagó? Ah, sí tengo cámara, pensé que se había apagado. Ya di una frase Una frase de. de lo que estamos hablando. Estoy bien, solo que... Por ejemplo, te ponen... Estoy bien, solo que tengo mucho trabajo. También, Ya, puede ser, Me suele pasar seguido. puede ser. Más bien ahorita estamos haciendo la cena, estamos lavando. Mañana hay evento. En el día sábado hay evento en la terraza, así que. Bueno. Acá hay evento. Bravo. Ponle el aplauso. Han habido varias cositas que ¿Hay mejorar. evento? Se lleva la tele, sí. Los sábados de full Netflix. ¿Qué? ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a Diré- trabajar? Los sábados de trabajo, ¿qué dije? Es Trabajar y trabajar. joda, es joda, pero me acompaña el monitor. Oye, pero me he dado cuenta que de verdad, es verdad esa cosa de que cuando tienes teles en tu cuarto no puedes dormir. ¿No? Yo he tapado esa Bueno, cosa. ¿por qué te pasa eso, pues? No, porque no dicen de que supuestamente te levantas con la energía cansada y no sé qué. Mira, Yo a he mí me tapado mi pasa- monitor chiquito y he tapado este monitor. Oye, he despertado súper bien. Y eso Qué que no me raro. había dado cuenta. Pero yo creo que eso está en la En mente, tu mente porque, también. porque yo duermo con mi tele, Ni literal, sabía está de ahí. eso. No, Mi así tele dicen. está ahí en mi cama y yo no la tapaba. Antes la tapaba porque decían, pues, ¿no? Yo la iba a tapar. Pero ahora me da pereza a veces. Y es más, ni siquiera duermo ahí. Entonces, como que digo, ya las veces que he dormido, ha estado como que normal. He dormido tanto que literal diga, ¡ah! Sonó la alarma. ¡Ah! Ha llegado Franco. Dice Franco. ¿Qué? Franco dice, Chubi, bésame, estoy bien, pero tengo evento en hedonista. Dice, Entendí. No entendí eso. A ver. mándale saludos a Franco, a Jamie. Que se Hola, encuentren bien. Franco, Jamie, saluditos para ustedes. Espero que estén excelentes. Besito con Muy COVID. bien. Besito en, Besito con COVID. con bronquios. en las nalgas. Hace tiempo que no nos vemos. Espero que estés muy bien. Besito a Jakey porque me trató de ayudar ayer, pero no sirvió. No, Pero enfócame para que mire su cara. A ver, besito. Uy, ahí, besito, mándale así con la flema. Sí, me trató de ayudar, pero no Ay, pudimos solucionarlo. Pi. A ver, Espérame, ya entendí lo que Franco está diciendo una frase. Pues estoy bien, pero tengo evento en hedonista. cuac. Ya entendí. Cuac. No, sino que él lo dijo todo completo, por eso es que no Sí. entendí. O sea, tiene Alexis que siempre ver. matando Basta. chistes. Chan. Ya, hablando de chistes, gente. ¿Qué chiste haces sobre ti mismo que en verdad tiene un poquito de dolor real? O sea, como que es una burla a sí mismo como para tapar algunas inseguridades, Ay, yo quizá. siempre he sido bien sarcástica conmigo misma. ¿Qué será cuando dicen me odio? ¿Me detesto? O... ¿Soy así a la mierda? No sé. No, Eso es todo lo que dices tú, no sé. Mm, ¿Qué podrías decir? una frase, dice. O sea, creo Un que es chiste, chiste, dice. como que, ajá, sí. O por ejemplo, no sé. A ver. No, es que voy a Pero como que no- decir mucho, pero por ejemplo yo soy muy sarcástica conmigo misma. En situaciones, por ejemplo, no sé, si yo estoy llorando y no sé qué, digo, y todavía la más llorona, y de la nada, no, pues si yo soy la más llorona, Pobrecita. concha de su Ah, madre, ¿te refieres ajá, que me estás en burlo un de ¿Por mí qué te mismo. juzgas? Ah, Pero pero sí. espérate, ¿te refieres que estás en un círculo y dices, ay, te están contando algo y dice, y todavía la más llorona le pasa esta huevada? Sí, yo misma, Y me, tú- me digo, o sea, es como que hay situaciones en donde yo, por ejemplo, me he ido, no sé, a desahogarme con alguien, ponte con mi amiga, y estamos hablando de la nada, y de la nada empiezan a hablar, y es como que yo estoy así, como limpiando las lágrimas, y de la nada, y todavía la más llorona le pasa esto, ¿no? Y es como que yo misma, pues, Y yo soy la llorona. Ya entiendo, jodiendo, claro. ¿no? O sea, Cosas pero así. lo haces como para Lo hago porque... apaciguar el momento tan no, tenso. la- A mí también me sonó esa Ay. huevada. me sentí rara. No, lo hago porque me gusta ser sarcástica conmigo misma. No sé si para distraerme o algo, pero debe ser así, imagino. A mí Mm. no me ha pasado. O sea, tanto. yo juego conmigo misma, pues, en mis situaciones. Por ejemplo, no sé, ponte ya. Si a mí me fueron cachuda, o sea, a mí me engañaron, ponte, por así decirlo, ¿no? Ya. Chan. Y no sé, pues hablamos justo de que. ¿Qué? ¿La Pamela? Pamela, ponte, no sé, o el Cristian Domínguez, no sé, huevadas así. Nos jugamos con esa situación, ya, yo fui, una cosa así, ¿no?
Por así decirlo, pues. O sea, Que te haces chistes contigo mismo, ¿no? ¿O a qué se refiere? Yo es lo que entiendo. O sea, te voy a poner creo que está bien lo que dices, pero poner un ejemplo un poco más claro es... No hago bromas de esto, ya, pero es como que... Tipo, no sé, que me estoy quedando pelado. Ajá, sí, porque yo soy un pelado, que me va a quedar pelado. En verdad... Pero sí eso- eres pelado, pues. Ya sé, pero... pero no lo hace porque no. Oye, me está Escúchame. diciendo literal a regañadientes porque no le quiere decir. Y ella, O sea, es oye, que... pero Y sí también eres podía pelado, decir... ¿no? Oye, iba a Hace decir, no sé, mi hace gordura, rato, mi... hace rato el No sé. huevón agarra y se estaba peinando y yo así que chucha te peinas o si no tienes ni pelo. 3 pelos tengo arriba. Y Abajo lo peor también. es que yo volteo, Abajo también tengo. ay, Va a poner acá. irrespetuoso. En vez que le crezca arriba, le creció abajo. Ah, Ni Dios le dio se me ven peso. con la permanente, se me ven con la que permanente con pelo así, Es enrollado. porque está quedándose Oye, pelado. sería ¿no? piola Es que para te otra hagas eso, casa. ¿ah? Sí, me va a hacer. Así Más bien, como vestida. IRL, haciendo esa Oye, huevada. hablando de IRL, la mamá de Alexis ahorita. Sí, la hago, sí Escúchame, la hago. la mamá de Alexis ahorita está haciendo un permanente. Sí le abajo. he preguntado a Alexis cuánto está. Pero habla con su mamá mejor, no con Alexis. Sí, te va No, a pero igual le cobrar con preguntamos, le comisión y preguntamos. todo. Te va a decir, Sí. ya pégame a mí y le va a dar No, la plata a tu canje, mamá. ¿cómo que canje? Va a decir, Ese es canje, la primera no, al habla menos. mejor con su mamá. No, sí. Pero bueno, Ya, ahora a lo bajando. que regresamos era de que. Creo que estoy gritando. Ya. Sí, está que me O sea, regresando No sé, yo al estoy bien chiste. sorda, weón. Hace rato Alexis, pero yo te he comentado, yo ando. Ya, a ver, da un ejemplo tú porque creo que no Escucha, entiendo muy bien. sarcástica, de repente podría ser Nunca he sido sarcástico conmigo. sí. Pero es lo que dices, pues, de repente si eres gordito, por ejemplo, la de TikTok. Hay una gordita que ahora he estado viendo últimamente y la chica dice, esto es alto en no sé qué, ¿no? En grasas grasas saturadas. saturadas. Y yo también, dice. No, yo no gordita. haría esos chistes Pero ni la cagando. gordita se juega así. Ah, lo otro- A eso hablo de que lo hace sarcásticamente. Y algo así ya. también soy yo. Podría de repente decir en alguna ocasión, me ha pasado así como que, ay, qué cachetón ese chico. Pero yo sí menos, no es una cosa Ya, así. claro, pero es que hace chistes de ti No. mismo, pues. A eso es lo Creo que voy. no he hecho chistes de mí Pero, o mismo. sea, vas dándote cuenta de que ya esa huevada de que la gente te puede decir, ya no te interesa porque Sí, vamos ya a no te hablarle esto a interesa. esta Que a chica. ti ya como Y que tú, te da y tú igual. la ves, es como que claro, está gordita, bueno, eso, pero y qué chucha, ¿no? O sea, no importa, pero esta huevona se ríe de ella misma y es como que Claro. te encanta más esa personalidad y te quedas mirándola porque puta madre, de verdad es un amor. Aparte, la psicóloga siempre dice que tú siempre dices cosas a otras personas porque tú te Tú te estás viendo reflejas, Proyectando, te ajá. estás proyectando, claro. por en eso que, otra. Por bueno, eso yo si tú no dices me pelado- proyecto porque yo sí tengo pelo. Pero yo no te digo pelado, por ejemplo. Pero me Oye, estoy gente, sí colgando tengo pelo, ¿qué fue? Por ejemplo, De la nada. Yo sí te digo, yo por ejemplo sí te digo, oye, estás engordando, porque yo también siento que ya estoy engordando. Yo siempre te lo repito porque yo me estoy proyectando en ti. Siempre que estoy gordo, he bajado 5 kilos, ¿sabes? ¿Qué fue? La gente está proyectando sus inseguridades conmigo. Está proyectando sus inseguridades conmigo. Yo soy feliz cachetón porque también cachetón. Mis entradas. Ahí sus entradas. No, Oye, también. yo tengo una entrada, weón, gracias a mi madre. Está bien, pero es parte Ya de. sabes. Ya sabes que eres hija de. Ah, Así sí, que. No quiero, no, gracias. No, gracias. Mamá, mira mi entrada. Le digo, no sé, creo que es esta, pero acá no sé. Pero me da risa porque mi hermano también tiene unas entradas. No, Y todo- Manuel sí. No, Manuel sí. Manuel es literal como él. ¿O sea, guapo? No, no, hablando de las peladas. ¿no? Bueno, Ah, ya. cuando se corta Antes el no está cabello guapo, parece ¿no? gente. Sí, porque cuando está con el Pero el cabello entonces- parece un vagabundo. Bueno, Bueno, tú en- no terminaste. en resumen, es que no entiendo muy bien qué chiste. Ya. Es que creo que no tengo, Vale. no me hago bromas de mí mismo en sí, no. Trato de no. No de te evitar, reflejas en no. algo, en alguien, no sé, una situación. Quizá ahora ya no, antes sí, pues no me acuerdo. Acuérdense que tuve Ay, un es un reset. chico súper seguro de él mismo, no Ah, tiene nada de no. inseguridades. Ah, Puta. perdón. Ah, bueno. Quizá el tema es que ya no es físico, sino tema algo de chambas o de que economía, digamos, ¿no? Ah, Tema ok, de ok. tener fichas. Quizá por eso puedo sacar un par de bromas, pero claro, en verdad sí es como ya qué vas a hacer con tu vida, probablemente, ¿no? Ok. No va por el tema físico, sino ya quizá algo más profesional, ¿no? Ajá, ya entendí. Ah, sí, si hago chistes de eso es por eso, ¿no? Si es que por ahí Ah, lo ya, escuchan. ok. Bueno, Porque sí, yo lo he debe escuchado ser. muchas veces. Ga.
Sí, Dice, pues. ¿siente que haces reír a otros para no hablar de lo que te pasa? A mí me ha pasado Sí. muchas veces. Sí, sí, sí. Es para evitar la Sí, situación. es más, voy y busco esa situación para no sentirme triste y no se den cuenta que yo estoy triste o estoy molesta o lo que sea. Y trato de, huyo, pues no, a mí me gusta huir de verdad Huyo. de esos problemas, porque necesito ese espacio y luego ya le doy el tiempo y digo, ok, pero a veces creo que no es lo mejor el huir de los problemas o de las situaciones. No, Pero a mí me depende, pasa. ¿no? Depende también, pues, ¿no? Pero a veces a mí me pasa eso de Depende, que a yo... mí me gusta huir también sí. bastante. No, sí. Yo soy recontra evasiva, qué bestia. No, no, sí, Me a he mí dado me cuenta pasa que es eso, como yo que- sí hubo, pero no voy a huir de ya nunca más, simplemente No, pues, necesito ese espacio. quiero el espacio, Claro, ¿no? pero a veces Ahorita las personas, ahorita no, joven. Un claro, ratito. las personas no lo entienden de esa manera, pero también Sí, yo pero no lo maricona, ¿no? expreso de la mejor manera, simplemente es tipo, chao, adiós. No, yo Me fui. sí soy así, recontra. No, Desaparecí. sí. Chao. Pero, por ejemplo, ahora no puedo porque netamente estoy ligada a personas que necesitan trabajar conmigo. Pero si no, chao, desaparecida. Apagado wifi, apagado todo, desaparezco. No, Adiós. no existe en el planeta. No estoy joven. Sí, podría haber hecho eso bastante, pero no se puede, pues. ¿Y tú? ¿Tú sí? ¿En algún Con momento? respecto a disocié. Ah, Estaban por diciendo eso se va a que- llamar disociado, por eso se va a llamar disociado, ¿no? Perdón. No, La repítame. concha de la Es lora. que estaba viendo una huevada. Ya, deja, de Ya, verdad. Está ya, mirando ya. porno hoy. ¿Otra vez? Devuélveme el atún que te comiste, es más. Ya, repítame, porfa, para poder... Sientes que haces reír a otros para no hablar de lo que te pasa. Sí, sí, sí. O sea, trato de evitar la situación Sí, completamente. sí, como ahorita lo acabo de hacer, ¿no te has dado cuenta? Madre? Se dio cuenta. No, sí, A ver. trato de hacer reír. Es que por ahí dicen de que las personas que más hacen reír es porque están rotas por dentro. Eso, ¿no? De que las personas que más te hacen reír o que más se ríen son las Que más se están más ríen, tristes, que más ¿no? se cagan que más bromean. Así es. Los más cague de risa Los que son ves tan que dicen, cagados. oye, qué Sí. chévere es esa persona. Sí, son los O más sea, yo tristes. he visto un meme, bueno, no sé cuándo, en algún momento me acuerdo haber visto una imagen que decía cuando el gracioso del salón llega a su casa y el huevón está hecho pija, tirado en su cama, ¿no? Sí, Porque eso qué es, feo. eso es como que si le trata de hacer reír a todo el salón, pero puta, es porque está tratando de evitar su realidad, ¿no? Obvio. Fuerte. Pero es verdad, es así, a veces pasa. Así que ¿quién es el más gracioso aquí? A ver, cuenten sus... El más cómico ambulante, ¿Quién es el más ¿Quién cómico es? ambulante? Tú, yo creería que tú. A mí me da mucha risa cuando tú a veces hablas tonterías. Tontería y media. Chan, pero yo soy así porque soy feliz, gente. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ya, Miren mis ojitos de felicidad. Lo más curioso es que Alexander, de Más todas las triste personas- parece, hombre. de todas las personas que han llegado acá, Apégate al micrófono. Alexander es el único que está como que congeniando bien con nosotros tres. Sí, estamos Es que rotos. todos Qué estamos bonito. rotos. Todos estamos rotos. Estamos gente. rotos, pero nos reímos. Ay, rotos estarán ustedes. man. Cuidado. Me Cuidado. rompieron el orto. Uy, no, Te bueno. pasaste, ¿ah? Depende de qué estemos hablando. Pero Bueno, seguimos con el Continuamos. siguiente, pues. Dices. te cuesta... No, espérate, ¿cuál es? ¿Sientes que Otro No, de yo no, estoy no, hablando, yo estoy carajo. hablando, un ratito. Yo Es que primero. repetir, ya le hemos Córtense, hecho. córtense. A ver, a Ya. ver. ¿Cuál ha sido el chiste más triste que has contado de ti mismo? Creo que sería la misma pregunta que hace rato. Yo tengo ¿O sí, uno, sí yo tiene? tengo Ah, uno. a ver, Yo tengo a ver, uno. a ver. De repente ahí me sale otro. Que no es triste, simplemente como lo veo del tema profesional, es como el último chiste que he repetido bastante, porque aparte me parece gracioso e irónico, pero a la vez es como que sí estoy tratando de suplir un poco esa inseguridad. Es, por ejemplo, a mí me entrevistaron en TV Perú por el cortometraje que hice. Ya pronto lo veremos. Todo. En realidad ya está publicado. Ya está publicado, ¿no? Y bueno, me entrevistaron en TV Perú, salió en TV Perú Noticias, de puta madre. Y el chiste que siempre hago es como que ya salí en TV Perú, pero no tenía línea en mi celular. O sea, no había pagado mi postpago, digamos. Ah, ok, Y ya está, estaba y pobre. es- y Estabas está, cortado. es como que por un lado yo proyectaba quizá en redes sociales, sí, gente, lo logré, soy lo máximo, doy un escalón más, un granito de arena para que en el cine haya una inclusión con respecto a las personas con síndrome de Down. Una hueá bien así, Ajá. bien chévere. Pero por dentro era como que, puta, mis viejos me están acompañando. Qué bonito, pero a la vez, oh viejo, compárteme tu wifi, pues, ¿no? Ah, ok, Y es ok. como que, o mi flaquita también que cuando fuimos, compárteme. Y es como que
de una u otra manera hay una ambigüedad en que, puta, estás logrando algo profesionalmente chévere, pero no tienes ni un sol, ni un carajo, ¿no? Y eso es algo que yo siempre digo, oye, sí, saliente de Perú, pero puta, no tenía línea y me colgué la red wifi de mi viejo, ¿no? No Ajá. podía hacer llamadas porque... Y todo lo que colgué de superación era porque bueno. Y ese es el último chiste. Sí, ese es el último chiste que he contado. Tal cual. Un chiste. Alguna situación que me haya pasado. Igual que tú. En el tema económico, más que todo, uno mismo se burla, ¿no? A mí me pasó antes cuando yo estaba a tu edad. Ah, mentira. A tu edad. Cuando era más chibola, mucho más chibola. O sea, sigo siendo chibola, ¿no? Más joven, por decir. Ajá. Me acuerdo que yo no podía manejar mis finanzas muy bien y simplemente derrochaba el dinero y ya. Y llegó un momento donde no tenía plata y me acuerdo que unas amigas salieron ¿cómo se llama? A esto de karaoke en Miraflores. Y mis últimos sencillos que tenía lo di, pues, ¿no? Para el karaoke y todo, pero no tenía cómo regresarme, podía regresarme en micro. Entonces, nos hicimos tan tarde que todo el mundo ya, chao, que no sé qué, y todos, ay, la pasamos así, y me acuerdo que me quedé en Kennedy sentada y no pasaban buses porque ya eran como la una, algo más o menos. Y yo dije, ok, la pasé bien, chévere, pero Claro. no tengo cómo regresar a mi casa. Sí, Y llamé a mi mamá y bueno, la puteada del mundo, pues, ¿no? Y me acuerdo que fue como que siempre hago ese chiste, pues, ¿no? Voy al karaoke, pero no me divertí. En ese Claro. entonces, Que se claro, ¿no? repita. Que se Lo repita. voy a repetir. En ese entonces, claro. Que se repita. Pero de ahí ya, bueno, todo cambió y ya todo está mejor. ¿no? Ahora sí tengo plata, ¿no? Sí, para eso, para mis gustos sí tengo plata. Así es. Oye, no eso para me- pagar deudas. eso me hace recordar como cuando debes a todo el mundo, pero sacan para las chelas, salen Oye, como sí. Para chuparse plata, Para para chuparse chuparse plata. plata. Sí, sí. Ahí tengo un sticker que es para chuparse plata. Que se Tal repita. cual. Ya, algo así me acuerdo más o menos, ¿no? Cuando siempre repetíamos, porque yo luego lo conté, pues, con el grupo de amigas, un día sentadas conversándole, hoy ¿se acuerdan de eso? Y siempre se burlaban de mí. Desgraciadas. Y por eso decía, oye, vamos ¿cómo se llama? ¿Al karaoke? Pero me dice, pero te regresas en bus, ¿ah? Una cosa así, ¿no? Hay que hacer porque como que hasta las 12, una cosa así. Ya, pero algo más o menos me acuerdo así, cuando era un poco más joven. Vale. Es válido, es Sigue, válido. sigue. Ya, haz la siguiente pregunta tú. Siguiente pregunta. Mirando a la cámara. Como por Beto favor, Ortiz. Suspenso. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Verdura. Es Eso. verdad que. Ya, bueno. Sientes ¿te cuesta ponerte. Sí, ¿te cuesta ponerte serio cuando te preguntan cómo estás? Pero de una manera de verdad. O sea, realmente, oye, me preocupa, ¿cómo estás? Oye, ya fuera de vaina, ¿no? O sea, ¿estás bien? A mí una vez me pasó de chibolo que Acércate. tenía una amiga de la universidad y me pareció raro que me pregunte. O sea, lo típico es como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, por WhatsApp o por Instagram, ¿no? Y ella me dijo eso, muy bien, pero ¿y cómo te sientes? O sea, esa pregunta, o algo así, una pregunta tipo, dije, ni cagada, no me has preguntado eso, así todo triste, nunca nadie me ha preguntado eso. ¿Por qué tú me estás preguntando? ¿Por qué me estás preguntando? Porque, y ¿sabes lo que me respondía? Porque somos amigos, o sea, me caes bien y me gustaría saber si te sientes bien, maños. Y yo, ni cagando. No le creí. No, Bloqueada. me hacía. bloqueada. No puedes decir un ser así en este mundo. Ni cagando. Es que usualmente la gente no se pregunta cómo estás. No, Y O sea, bueno, siempre es, hola, ¿qué tal? y ¿Cómo si estás? Y ya, estás, ¿no? ¿cómo estás? Como no tienes esa confianza, Bien, normal. Todo bien. Estás Tranqui, cagado. Y nadie tranqui. vuelve Estoy a mal. preguntar y decir, oye, ¿pero realmente estás bien? Claro. Como que no, nadie. Es como que estás bien, ya, chao. O sea, y lo que a mí me sorprendió Ah, es ya, que... pero cuéntame, aunque sea, pues no como bueno. Lo- Pero es lo que que- tampoco es normal, creo que No. si no tienes confianza en nadie. Es decir, Sí. Es más, porque es más, cuando tú ya sí entiendes a esa persona, no vas y esperas a que te pregunten, depende. Pero si no vas y de frente el audio, ¿no? O sea, mi sorpresa realmente fue porque quizá era una amiga que recién estaba conociendo, hace tiempo no hablamos, pero es como que, pero en ese momento Amiga, me te extraño. marcó porque es como, Claro, de No. repente necesitabas esa pregunta. sí, quizá, y bueno, y de verdad que le dije, ¿Y lloraste ese bueno, día? no, o sea, suena muy dramático, pero en verdad sí siendo chibolo, 19 años, decía, qué raro, men, ¿quién chucha te pregunta eso? Sí, esa generación, pregúntense, ¿cómo estás, Pregun- amigo? Capaz Amigo, puedes por ayudar favor. con algo. Eviten desgracias. Eviten Por desgracia. favor. Una pregunta puede salvar 1000 vidas, joder. Ya bueno, a ver.
¿Te cuesta ponerte serio cuando te preguntan cómo estás? ¿A ti te cuesta o evitas como, ajá, sí, bien, así como que cagándote de O sea, risa? si no hay confianza para contar ahora en la actualidad, si me te dicen cómo estás, digo, bien, gracias, porque siempre pregunto así, muy bien, gracias. Es más, a veces los mismos clientes, no Ujú. todos dicen, sí, porque siempre dicen, bueno, es más, ni siquiera te saludan, buenos días, o te dicen de frente, quiero hacer esto. Y hay en algunas situaciones en personas que me dicen, hola, quiero hablar con Paulina, no sé, y le pasa, ¿no? ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo estás? Te dicen. Y ellos esperan que tú le respondas Bien. bien. Claro. Y yo al principio no, Estoy mal. yo, claro, al ¿Te principio no imaginas entendía. que digas, no, no estoy bien? Puta, la cara de la otra persona. como Sí, que, bueno. claro, pues no. Oh, en realidad Y estoy yo muy nomás triste. quise hacerte una pregunta. No quería hacer el conocer tu paño. vida. No, sí. Entonces Ay. yo siempre pregunto, siempre respondo, bien, gracias, pero siempre con una sonrisa. Así esté bien o esté mal, como que bien, gracias. Pero no hay una confianza, pues, como para decir. Claro, claro, o sea, Pero a depende, eso es lo pues, que ¿no? voy. O Pues. sea, Es digamos, que tampoco te vas a desahogar con cualquier persona. pues. Claro, hay gente que bueno. lo necesita, no tiene con quién. Por eso, Pucha, no puede sé. ser. sí. No lo sé. Por eso es Rick. bueno ir al Pues, psicólogo. mira, a mí me ha pasado una vez cuando yo fui a estudiar y estaba en el corredor azul. Era un morenito era. Chan. Y el chico estaba medio, se notaba que estaba ido, como medio drogado, pero no tan drogado, ¿no? Qué rico. La cuestión es que vino el chico, me vio atrás, se sentó y primero se quedó pensando, luego me empezó a hablar, pero no me dijo, ¿cómo te llamas? Me dijo, estoy pasando por una situación muy mal, No. me siento Habla muy bien. triste, ahora no quiero llegar a casa, he estado toda la noche fuera de casa, me he fumado cuando no debería ser. Y me empezó a hablar. Entonces yo decía, Me ¿qué fumó mierda? 5 tronchazos. ¿Qué mierda me estás diciendo? Y me decía, me siento muy triste, la situación en mi casa no es tan buena y no quiero llegar. Y estoy en este carro, me he vuelto a subir. Esta es la segunda vez que me he subido. Y es como que me dio a entender que se ha dado todo el recorrido de todo el bus, ha vuelto a bajar y otra vez se volvió a subir y así. ¿Qué te dijo todo eso? Entonces sí, Ah, y yo lo miraba así como que seguro me quiere robar Me voy a agarrar mis Ahora dame cosas. todas tus cosas con Sí. O me quiere pedir mi número, no te voy a dar. Pero al Ay, final qué bueno. nunca me pidió O mi un beso, número, un nunca beso. me preguntó cuál es tu nombre, nunca tampoco me dijo me llamo Ya tal. ves, No, te digo que hay gente simplemente, que necesita. claro, simplemente quería decirlo, hablarlo, me imagino, y yo tipo le decía como que, pero seguro se va a arreglar las cosas, ¿no? Me dice, no, todo Sí, está muy seguro. mal. Y se notaba que estaba bien triste, bien triste. Todo Entonces lo al final caso. fue como que dije, bueno, ya llegué, tengo que bajar. Como Chao. dice Y me dijo, Pokémon. chao, cuídate. Y ya nunca más lo volvió. Fue algo muy raro que me pasó en la vida. Y Quizás entonces yo siento, necesitabas que te pase eso para, no sé, en algún no, pero yo momento de creo tu que el vida. chico sí, pues, ¿no? Como dices tú, llega un momento donde ya no tienes con quién hablar y a un desconocido, ya, pues, no sé. De repente, ¿no? ¿Quién Porque no pasó sabe? de que me pidió mi número, mi nombre, no, simplemente él quería contar qué cosas sentía, qué cosas estaba sintiendo. Ya volviste, ya Hola, volviste. te oye, gusano tierno. Regresó. Volvió. ¡A cagón! Ya, mi amor, ya. Pero sí, eso fue lo más raro que me pasó, bueno, respecto a lo que más o menos estamos hablando. Tipo, a veces A ver. Solo necesitas entendí que tu hablar. mamá te abandonó. Un ratito, pues. Como que necesitas hablar un ratito con alguien, pues, ¿no? Porque a Claro, veces claro. no necesariamente quieres hablar con personas que conozcas, sino con alguien que no vuelves no vuelves a ver en tu vida. Una cosa A mí así. me pasó, a mí me pasó. ¿Puede ser? A Yo- ver, cuenta, yo- cuenta. Yo después de... Puta, yo sí en el amor es una cagada. ¿Tú eres una cagada o el amor es Después- una cagada no, contigo? Después vamos a hablar sobre amor. No, Apunta, no, apunta. sí, sí Cosas me que ha- no quiero hablar. Sí me ha tocado varias veces. Bájale volumen. Espérate. O Pero, sea, por eso te digo, en resumen... ¿tú eres una cagada o el amor es una cagada contigo? No, ya no, pero en su momento sí me ilusionaba bastante, me partía el Ah, de la corazón nada. bastantes veces. Muy buenudo. No, buenudo. boca! He sido. En resumen, Tómale en serio, estaba por favor. regresando de no una ruptura, pero como que una desilusión. Puta, Go, 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 go. fui a un tono pensando que iba a pasar algo, no pasó. ¡Qué Y me rico! rechazaron. Bájale tu volumen, Y me pues. rechazaron saliendo del tono. Y me acuerdo que Ah, la chica te rechazó. sí, o sea, Ay, igual, ni o sea, Eso sí días. nos besamos, pero Esa igual me chica rechazó. ahí, Porque me yo era yo pensaba que si pasaba eso era porque, bueno, la chica quería, no, pero me di cuenta que las chicas tienen decisión y pueden decir, no, podemos ¿Quiero agarrar, o pero no no quiero? quiero. Ah, Claro, ok. o sea, y está bien, pero en ese momento era como que, bueno, si ya está pasando eso es porque sientes algo, Ah, ya, ¿no? ok. Tú pensabas que cuando te chapabas con alguien era porque ya Sí, quiere era muy algo. buenudo, por eso lo Dios digo. mío. Ahora ya no, ya ok. no. Ya lo Pues Cero no. malo, dice. ahora soy peor. Ya pues, y regresando del taxi, puta, de Ya, la mi nada le amor, quise hacer ya. el habla al taxista Mi amor. Y contarle. y le conté y me aconsejó, pero fue como, puta, qué locazo, está de borracho, está hecho pija también, como que Ya, el ahí es donde le taxista. hablé
Qué Sí, el chibolo, concha de taxista. su madre, ¿qué Sí, chucha me este está hablando este chibolo. combachito? Este Tengo cuenta que pagar chibolo, acá tal llorando con un cual. cojudo que no lo besó. Tal cual, tal cual, tal cual. Y yo, señor, pero escúchame, por favor. No, pero sí me aconsejó pero el último, claro, esa fue una de las pocas veces que recuerdo que he necesitado Hablar con alguien que no Hablar volviste con a hablar a ver. alguien. A veces es Ay, esta necesario. juventud. Es parte de la El anécdota, es parte taxista. de la anécdota. Claro, Y, exacto. y en tu caso, Evelyn, ¿Yo? sí, has hablado así con alguien No, desconocido. nunca. Nunca he hablado con nadie. Oña. ¿No? Maña, no. Así se hacen los amigos. Persona noble, no la he visto. Persona noble. Pero que se me viene a la mente una historia de cuando fui a Con, ¿de acuerdo? Re Y paletazo. me senté con un chico al costado que estaba recontra fumado. Ya no me acuerdo Rico. exactamente de qué cosa estamos hablando. Mamacita. Pero me llegué a quedar sentada, me acuerdo conversando con él como 1 hora, 40 minutos. Y era ¿Así? como que él, vagamente recuerdo que era como que, sí, hay que vivir la vida. Tienes que vivir la vida y no sé qué. Y yo así tipo, ajá, ajá. Pero no recuerdo exactamente por qué me senté a su costado. Si yo fui la que, probablemente Te sí, rotó el habré sido, tronchazo, ¿ves? Quiso pedirle el troncho y al final... O rota, le decía ya rota de una vez. probablemente le habré dicho algo, pues, ¿no? Pero nos quedamos conversando, me acuerdo, ya no me acuerdo de qué, Quizá pero para él quizás fuiste sí. solo una ilusión en su fumada. Es probable, Ay, porque el güey. brother está ido, pues, ¿no? Pero ya ahí tú me Ay, tienes él sentada. seguro tampoco ni se debe acordar. Así como tú, no, vagamente, claro, como que, oye, vagamente. una chica Pero, vino. o sea, yo no estaba tomada ni nada, o sea, estaba normal. Pero No, yo no digo me él. acuerdo ya lo que me Ah. estaba diciendo. Es mentira, pues, A la ¿no? próxima te acuerdas. para Pero sí me contarlo. acuerdo que me senté al costado de este brother y el brother ¡Ah, sí, cagón! sí, que está que ladra. Y yo, Ujú. hasta que ya pues se dieron cuenta que no estaba durante 30, 40 minutos y me acabo, al costado Brother, del pero fumón. ¿cómo mantienes una conversación con un locazo así? No me acuerdo. 30 minutos. O sea, tú solamente escuchabas y él te hablaba. No le No creas. recuerdo, pues. No No se me quiere acuerdo. acordar. Yo creo que pasó de otra repente cosa. estaba en O su sea, yo onda habría estado de... hablando, porque evidentemente él solamente no estaba hablando, pues, ¿no? Pero Claro, Pero a mí me claro. no ha recuerdo pasado- exactamente qué. Espérame, a mí me ha pasado tener un paréntesis en eso, que cuando he estado en algún lugar y he estado tan aburrido y necesito distraerme, cualquier persona busco para hablar y me quedo así hablando. De cualquier hueva, en mi cabeza está... Ah, su madre, Como lo quita. Pero estoy acá. Ah, no, No, al menos pues, le con hablas. alguien, Como le claro, Le con hablas, alguien. pero le hablas. Pero en mi de la cabeza nada. está así como que, ay, qué aburrido. Pero Oña. hay que pasar el tiempo, ¿no? Una cosa así, porque estoy aburrida. Claro, yo ya, no. a mí me ha yo me pasado. quedé Yo acá, no yo puedo me hacer quedé eso. acá. Sorry, No me ha pasado. se escucha bien feo, pero me ha pasado. No, nunca le he hablado a alguien así. Al menos que esté de muy buen humor. La única vez que traté de hacerle el habla así a alguien, como que cuando estaba de buen humor y creo, hace tiempo, puta, me estafaron y puse mi tarjeta de crédito en una huevada de donaciones. así. Te vi huevo. Dóname para los perritos. dice. Sí, dóname para... Sí, claro, pero cuéntame, ¿cómo es esto? No, sí, pero dame tu número de Cualquier tarjeta. cosa bla, para bla. conversar. Sí, así son. Te Así son. Yo un niño ¿ah? bueno, ilusionado. Te pasaste. Pero bueno, ya no, nunca más. Nunca Ahora más, soy dice. peor. A ver, continuamos con Yo la siguiente hablo así, pregunta. a los desconocidos en las discotecas de repente, ¿no? A las señoras de limpieza. ¿Ah, sí? ¿Ustedes son Porque está tan feliz ahí. ¿Ustedes son de pedir trago en la disco? ¿Cómo No. pedir trago? O sea, llegas y hola, ¿algún tengo unas desconocido? así. No, Ah, ni está cagando, cagando, estás ni loco, ¿no? Con toda esta cagando. delincuencia, Cuando esto de veo que te esa, pepeas, cuando estás veo loco, esa no, 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 mierda, no, yo digo, no. estas huevonas, digo, o sea, ¿para qué chucha La salen, putivuelta, no? dicen, la putivuelta. Claro, digo, ¿para qué Vamos a ver la chucha sales si no te putivuelta. puedes comprar ni un ¿Putivuelta? trago? ¿Cómo es eso? ¿no? O sea, que das una vuelta a la disco. O sea, tengo dos teorías. O es darte la vuelta así de una manera muy coqueta o darte la vuelta de la discoteca para sacar trago. O sea, alguien te va a Chao. llamar y alguien te va a decir, oye, esto quieres y lo otro. Ah, tú... no, Estoy con no, unas no. amigas. No, ni capaz yo te digo, pues, Buen Esa trato. nota es de flaca Econo, ¿ah? ¿Ah? Esa es de flaca Econo. No, es en Oh, todos habla lados. bien, habla déjame. bien. Bueno, en todas las No. situaciones. Todos Sí, lados. sí, todos lados. O sí, sea, sí. de repente la otra de que vive en Miraflores no se da la vuelta, pero está ahí como que, Ah, ya. claro, lo mismo. No, Sí. una Sí, cosa así, de ¿no? todas maneras. Pero Solo digo, ¿por que... qué chucha sales de tu casa? Pues no tienes ni para comprarte un trago, al menos, ¿no? Qué Para- feo, Cuando no, estás que te qué metes feo. con prácticamente la gran mayoría de mujeres de Parque Bajo que va a tonear acá al Boulevard, ¿no? Ah, Que ni es, cagando, no. invítame una cerveza y estoy contigo, ¿no? Ah, ni cagando. A mí me pasó una vez que yo estaba en No, una no, discoteca no, con no. amigas y se Bajito. acercaron unos patas diciendo, oye, tengo trago, No, les puedo me dan invitar. cólera. Yo decía, ¿qué? Está loco. Ni era. siquiera ni respondí. y Oye, pero pa, a me ver, fui. ya, yo he sido ese. No, estás Escúchame, loco. yo estoy con un grupo de patas. Yo he sido ese, causa. ¿Sí? Pero en el buen sentido, tipo, oh, están solas, nosotros tenemos trago, puta, ¿por qué no nos juntamos y conversamos, nos cagamos de risa? Sin ningún tipo de
de Pero es hacer que algo no más, todos van man, sin ¿ya? tu malicia, Sí, pues, huevón. no todos. Y Alucina las flacas que que- estaban paradas ahí. Vamos Yo a nunca he decir hecho de eso. malicia. Pero yo con espérate. esta carita de ángel voy a Pero hacer algo, espérate, no. de repente pero- las flacas que estaban capaz. paradas ahí no estaban esperando, no, perdón, no estaban pasando un rato, estaban esperando que un huevo se acerque y le diga, oye, ¿quieres trago? Vamos a pasarlo bien. No sé, una ¿Sí? cosa así. Ah, No, ya. pues, Es que pero- también su manera, pues. Su manera muy, muy falocéntrica de decirlo. No sé, probablemente. no. Esas cosas no van, no van. No, Nika, no pasa eso. ¿Qué te pasa? O sea, igual también me ha pasado. Por ejemplo, la última vez que pasó fue Oye, cuando yo en- salí, en- Alexander, yo nunca he hecho esa huevada. O sea, O sea, yo solamente, lo que yo sí hacía era comprar trago. Comprábamos ron, me acuerdo con Daniel, en Qué esa rico. época. Comprábamos bastante alcohol. Y cuando compramos el alcohol, poníamos todo el trago, Venían bailábamos solas, todo, y dices. venían solas. Sí, Como nunca, mosca, como nunca, mosca, dice. nunca yo he ido a decir, oye, no, nunca, huevón. Ah, pero estamos nunca, hablando de discos nunca. o en Disco, general. obviamente, en discoteca. No, es que no, yo lo hablo más en tipo. Por ejemplo, la última vez que me pasó fue saliendo para Año Nuevo. Puta, caminé por. Puta, ¿cómo fue? No me acuerdo. Salíamos de unas previas, luego fuimos a Miraflores, de Miraflores, como que mi pata le hizo el habla a unas chicas que salían de una discoteca y luego nos fuimos al Triangulito de Barranco. ¿Y tu flaca dónde estaba? Mi flaca estaba durmiendo, descansando en su casa. Oye, ¿qué fue? No puedo salir solo. Ah, Pero qué en rico. modo Pero es que tranqui. está diciendo año nuevo. Pero ya Sí, pues, y que pero estaba durmiendo, estaba descansando. es que de verdad. Pero Pero lo digo. que se conecte a la flaca ahorita. que No, diga. pero yo te lo digo en modo de verdad. Persona noble. De querer seguir la fiesta ya. No es eso, sino de que mi pata hizo el habla y la flaca dijeron, ya, normal. Pero claro, ellos se empataron, yo estaba como que normal, cagándome risa. Más bien en Triangulito me encontré puta un culo de gente que ya me pude juntar después, ¿no? O sea, ya ellos se quedaron empatados y yo me fui, puta, no sé, a hablar con mi causa. Me acuerdo de haber visto Ya, mi a amor, un ex ya. jefe de una Ya, mi producción amor. tirado, hecho pija, así en el piso. Pero no, todo abuso. bueno, gente. No. O Obviamente sea. mi señora estaba descansando porque Mi señora, mi señora está descansando porque a señora. veces no la dejan salir mucho. Igual año nuevo es un poco, es muy movido. Y está ahí descansando con los Ah, perritos. su señora siempre Dios está mío. La descansando. señora. Siempre, ¿qué Pues, pasa? La señora de la siempre? casa. Eso. Por favor, acá yo Te pago tú. por favor. Qué Bueno, Sí. cortamos esa parte, me dice. Ya. No, todo va a salir. Ya. Ya. Ya, a ver, siguiente pregunta. Ya, yo voy. ¿Qué haces cuando sientes que estás al límite? Eso ya no lo No hicimos. lo dijimos, creo. O sea, igual creo que ya le hemos hablado. Que es algo pequeño que siempre te ayuda, aunque sea un poquito. Que es algo pequeño. Ponerte música, quizás. En mi caso, música. Cocinar. Limpiar. No, Lavar tu poner ropa. música. Ordenar tu También cuarto. ordenar. Ver Sí. TikToks, creo yo. Sí. La dopamina de la Sí, mano. me fui a la mierda en dopamina, Sí, gente. a hacerme como que, a darme amor a mí, como no sé, Sí, pues, las mascarillas, uñas, las uñas, el pelo, Los pelos. no sé. Los pelos. Yo Tú, también me tú, voy a la- amor, yo las también me pelas, voy a las amor. pelas. Yo también me voy a amor de esa De manera. otro, Las pelas. compañere. Compañere. Las pelas. A ver, a ver. Compañere. Pepe, participe, Pepe. ¿Cómo saco clic? Sí, tu cara. Claro. Ah. Ya Participe. empezó, ya empezó. Estoy hablando. Ya empezó, no ya quiero empezó, ya irse, empezó ya mi empezó, causa. ya. Sí, sí, Ay, ya, 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 a ver. ¿Qué cosa? Mamacita. ¿Qué es lo que...? Sí, también creo que pongo bastante música. Trato de ordenar mi cuarto, me doy amor. Bastante, quizá. claro. Clac, 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 O clac. lo más Clac, clac. pequeño también es salir a manejar bicicleta, y comer algo en el camino, no sé, pues un churro. Yo creo que de verdad cuando estoy bien bajoneado, puta, me compro un frío rico de alguna... De la nada. un frío rico que sea... Siempre salen nuevos sabores, man. Sí, sí, El sí, nuevo sí. que no he probado, puta, qué rico. Qué abuso. Y vas caminando y sí, voy comiendo. caminando. Escucho, no, lo que hacía antes, que también es un poco autodestructivo, era, puta, comprarme que está bien, agua con gas para calmar la ansiedad, pero un par de puchos y fumaba en el parque, escuchaba música, y tipo, me iba a la B así, y siempre que estás abajo, puta, después de que ya, puta, estaba ahí pensando, subía, tomaba mi agüita y ya me sentía mejor. Cosa que, claro, también está mal porque estoy buscando una manera de escapar con un cigarro que no hace bien, No debería. que no debería. Pero yo no lo hago, así que creo que tengo otras maneras. Así que no te duermas, Evelyn, ¿qué fue? ¿Qué fue? Le duele ¿Estás su bien agua? garganta. ¿Quieres agua?
¿Qué te golpeaste? Ah, has tosido. Le ha salido, le casi le sale el tos. Está bien, pero La así, tos. así. Bueno, clipea. Dame show. Me ahogo. Bueno, ¿qué es? Creo que ya todo el mundo respondió. ¿Qué es algo Ya. pequeño que siempre te ayuda, aunque sea un poquito? Lo otro que puede ser, ¿has tenido una conversación que te haya salvado emocionalmente? Ay, sí. Sí, con Sí, mis con mi causas. psicóloga. No. A También. mí también me ha ayudado a entender varias cosas que incluso yo no sabía que existían en mi mente, ¿no? Y sí, pues me ha salvado emocionalmente porque llegaba un momento donde estaba malazo. Y siempre es una psicóloga quien te ayuda. Más allá de las amistades, Pero porque no Claro. siempre, ya. Yo he tenido en esta búsqueda del maestro. Pucha, me ha tocado una psicóloga del seguro que literalmente me hizo regresar llorando a mi casa y decir, esta porquería de la Ujú. salud mental y los doctores y los psicólogos con, no sé, ¿no? Como cuando no conectas es frustrante, es Ah, feo. sí, porque en vez que te ayude, En vez de, era claro, horrible. porque yo recuerdo que ese día me iba súper mal, o sea, me acuerdo que fue un sábado y estaba súper triste. Y yo dije, ya, bueno, con tal actitud y los pocos ahorros que tenía, me voy a ir a ver esto y vamos a darle. Y la consulta no era barata. Entonces voy y eso, y me acuerdo que cuando llego me dice, cuéntame qué está con lo otro, y le empiezo a decir y eso, y era como que hablar con una pared fea, y fue como que me Pero dijo, no te ya, decía nada, ¿o espera. sí? No recuerdo, porque, o sea, tan mala la experiencia que Que me la he no, bloqueado yo claro. sola porque no quiero recordar esa huevada. Chucha. Y me senté afuera para esperarla, y me sentía tan mal que me puse a llorar. Yo decía, ¿qué mierda hago acá como pagándole una consulta tan cara de pasaje? No tengo ni plata, Claro. y no tenía un puto sol. Y todavía para que o sea, no me siente ni siquiera como que reconfortante, ¿no? Porque vas y buscas para eso, mejor pues hablo, pues no sé, Escúchame. con mi Y vieja, pues, ¿no? Pero y le pago a Sí. ella. y era mujer, Era una psicóloga. señora, era una señora. Puta, ese es algo importante que podemos tocar. De Es que no siempre haces match con el psicólogo. No, no, Así es, claro, tienes O es sea, que encontrar a importante, tienes que es ser muy pasada, más, importante. mira, pasada. a lo que iba era de que más mujeres me han comentado que no han hecho match con su psicóloga que hombres con su psicólogo. O sea, creo que con respecto a las mujeres, por ejemplo, tengo bastantes amigas que han dicho, puta, mi psicólogo es una cagada, le he cambiado. Porque a veces te juzgan, porque a veces les cuentas algunas cosas y como son ya señoras mayores, Y medio ya es te como que dicen, algo así como Alexis con el dolor, ¿no? Ya son, como que, claro, pero, Pero para ella se está cagada porque es su trabajo. porque, exacto. pero Ajá, claro. no Exacto, pero deberían ponte decir eso. que, no sé, Pero pues ¿por qué no psicólogo? yo justo iba, es que no sé, es que Es justo que ese las día mujeres son estaba así. conflictivas, hermano. Escúchame, Siempre son conflictivas. todas las chicas que me han dicho, No, tipo, no, era psicóloga. ese Puta, cambia día, psicólogo. ese día estaba esa psicóloga atendiendo. Entiende que yo ya iba destruida, dije, me va a ayudar aunque sea no Claro. sentirme así. Me Capaz va a lo que calmar. necesitaba ser un Voy a psiquiatra. calmarme, pero Eso. vamos a eso. ¿Y sabes por qué también ya fui y me puse a llorar? Porque cuando yo busqué, porque evidentemente no tenía dinero, y fui al CIS a buscar esa cosa, aparte de darme cuenta que tenía que estar a las 4 de la mañana para hacer mi puña cola, para hacer una cita de Su- psicología horriblemente, fue como que dije, ya, acá no va a ser, me voy a otro lado. Ujú. Me voy a este lado que es en Barranco, que supuestamente también es de la salud y eso. Y yo creo que no debería ni siquiera de importar si de qué puto distrito vienes, porque si tú, no sé, tienes en mente, no sé, denigrarte ese día, por así Ajá. decirlo, y que te traten como esa experiencia que a mí me trataron, Ya te fuiste. ya te fuiste. O sea, vamos a eso de que, no, tú eres de Surco. Pero no sé, me siento mal. Y no es que tú veas a la persona súper feliz, la ves triste o mal. No. Y te tratan de una como si apestaras. Y es como que, ya tenemos el esto. Oye, el de Ni salud es siquiera, así. ni siquiera como para decirte, Una oye, no cagada. te veo mal porque tu mente, pues, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que pasa por tu cabeza? Es como que Claro. te trato yo, aunque sea, mira, hoy día no hay, vamos a tratar, o te ayudo, o a ver una solución de que, porque no eres de ese distrito. O sea, Tanto sí, sí, no. así qué fue jodido. Es que el horrible. de salud te trata Yo bien me feo. quedé y yo me acuerdo que yo sí fui porque ya sabía, ya comencé a decir y me voy y yo le digo, tu trato está para el culo, le digo. Si yo hoy día tengo ganas de, ¿no? Lo hago por tu trato nada Por más. tu culpa. Te lo juro, así se lo dije porque Un psicólogo te no dice. no puedes tratarte a una persona así. Y le Claro. digo, yo vengo desde allá, le digo, mira todo este chongo porque he estado hasta las 11 de la mañana con ese sol y creo que hablaba más porque
yo detesto caminar bajo el sol y un montón de cosas. No, Porque pero estaba creo que es así. en realidad todo. ¿No? Lo que Todo fue aglomeraba- y ve esta Lamentablemente es mierda, le así, digo, el yo sistema de ahorita voy salud y aquí. hago cualquier cosa y es simplemente porque tú no quisiste ayudarme o no quieres ser empático, porque acá las personas no vienen solamente para joderte, le dije así, ¿no? O sea, yo no vengo con plan de fastidiarte a ti, sino de que me ayudes, una hueva así Porque fue. es su trabajo. Se Exacto. supone. Ya, no pasó ahí, fui donde la Ay, otra, pero donde espérate, también la apagué. señora no te dijo nada. No me acuerdo qué me dijo, pero yo cuando yo cuando me encuentro yo llorando ahí y veo que es como que dije, yo no sé, fue como que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad porque llegué a ir a ver una segunda vez. Ya para la segunda, la tercera fue acá y no te vuelvo a pagar más. O sea, fui a gastar creo como 100 y tanto pico de soles por las huevas, dije, por las putas huevas. ¿Tanto? Sí, fue, ¿Tanto? no fue ni siquiera un mal, es que no es como que te traten a ti y te digan como una psicóloga que normalmente pagas y te dicen, cuéntame, ¿por qué estás acá? Entonces, Lo ¿cómo que fue? pides, ¿no? No, por eso te digo, fue como que ya, esto. Ya, mira, te vamos a hacer algunos exámenes que esto que lo otro. O sea, no me importa lo que estás pasando, vamos a pasarte por exámenes, Depende paga de tu tanto. examen. Sí, más Y gastar. depende de lo que salga de tus exámenes, vamos a tratarte recién. Después de 3, 4, 5 exámenes de estar tú pagando Ah, exámenes la por mierda, exámenes. Ya, y de ahí ya te jodido. Y fuiste de ya. ahí, ya de ahí contamos que me cuentas pues lo que te pasa y vamos a ir tratándolo. Puta, pero después de 5 Estúpidos. sesiones, cuando tú necesitas en la primera sesión Claro. sentir esa empatía, ¿me entiendes? Porque lo normal es que en la primera digas qué cosa Claro, tienes ¿qué para te que pasa? después Y te digamos, diga. ¿sabes qué? Te quiero escuchar, te comento, te hago que esto que lo otro. Claro, y ya. pues. Después Por vamos a eso ir es que haciendo hay mucha gente exámenes. que basurea esa profesión. Obvio. ¿Psicólogos? Yo, Sí. Porque yo no lo hasta hace con muy esa bien. experiencia, Ah. créeme que lo basuré y dije, ¿sabes qué? Son puras huevadas. Y fue como que dije, necesito meterme en otra cosa para yo ya no pensar Échale en lo que estoy ganas, triste. échale Dije así. ganas. Claro, y fue como que "Ay, el mundo está Échale tan en ganas. contra, como que ya depende de ti misma, ¿no? O de ti mismo. Pero después conozco a una que ya el pago fue incluso un poco más menos y virtual. A Y yo Marianita. también dije, no voy a hacer match, ni cagando. Dije, pero bueno, vamos, pues, porque ya me la recomendó una amiga y me dijo, es buena, que esto, que lo otro. Y dije, ya, vamos a darle porque ya estaba rota del corazón con los psicólogos. Y encuentro a esa persona y literalmente fue como que dije, mierda, esta es. Al fin, dije, al fin la encontré. Porque hice más, porque fuera de todo, fue como que yo de repente tampoco tenía amigas con quien expresarme, pero fue como que me dijo, te entiendo y no sé qué palabra me dijo que fue como que dije, ay, al fin encontré una persona. Es que siempre ponen las palabras donde dice, no te voy a juzgar. Esto no es un lugar No donde te tanto con el juzguen. Y juzgamiento, entiendo sino por que qué he dijo, pasado por el mismo lugar, por la misma situación. ¿no? claro, una cosa así te dicen como que entiendo Empatizan pues contigo. y dicen una palabra clave, como que me imagino por todo lo que has pasado y no sé, pues Abraza como tu que dolor. no, ¿Saben qué? fue Pero de verdad, o sea, ¿pero por qué buscan a gente que les diga no te voy a juzgar? no, a mí no me dijo no te voy a jugar, fue más que todo Yo como cuando que llevo a terapia yo para pelear también. no, pero fue más que Es que tú eres todo una Por eso persona ya no muy va. conflictiva. Por eso ya no va. Tú eres No, una yo no soy persona muy conflictivo de conflictiva. repente. No soy Mira, conflictivo. algo que me dijo Soy muy sincero, creo yo. No. Dice que los que son agresores no quieren nunca ir a terapia. Los que van a terapia son las personas que son agredidas. así, algo así Sí, me Obvio. dicen. Chan. Pero, o sea, más que todo fue como que se disculpó una huevada así, por así decirlo. O dijo una Ya. palabra, algo como de lo siento mucho, Por lo no que me estás gusta pasando. por lo que estás pasando, te pido disculpas o perdón, no sé de qué cosa. Pero dijo algo así, que fue como que dijo, Qué bonito. recontra empatizando conmigo y después Nadie de se había toda la mierda que le he preocupado tanto contado, por como mí. que, exacto, una cosa así, porque Pero es que hay veces que hay personas que necesitan, como se dice, de repente eso. escuchar esa palabra para decir, Ajá. oh, eres humana, no eres una de esto como que, Claro. ya, A ver. te voy a hacer exámenes y después de, no se puede, cinco Claro. sesiones Qué estamos, raro. Es que estamos puta, es de hablando seguro de de- salud. es de que va- 5 sesiones que de repente solamente es una vez por semana. Estamos hablando que yo estoy sufriendo ahorita al mes, yo no quiero hablarlo, pues quiero hablarlo ahorita porque ahorita yo estoy en esta crisis. Déjame Una huevada decirte así. que la gran mayoría de personas pasa eso y a veces por eso la salud mental del Es país está horrible. cagada, Sí, sí. por eso Obvio, yo cuando obvio. te digo de que prácticamente fui diciéndole eso. Por eso es que el Perú está con esto, por eso es que hay así, no sé qué. Pero yo sí me fui puteando a ese lugar. Pero también eres consciente de que así como te agreden, también agredes. O sea, Sí. no, o sea, yo creo que cuando uno va al psicólogo, tú vas abierto de mente. Claro. ¿no? Claro, Yo no claro, iría claro. con el afán de decir,
no me juzgues, no me digas que soy no, malo, pero es está que en diciendo realidad no me eso. digas de eso. que Y yo el no cometí psicólogo no te dice errores, eso tampoco. no me No digas te de qué dicen hacer. eso. No, no te dicen No, Es eso. porque como cuando decirte tú... prácticamente dime todo lo que quieres escuchar. No, 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 porque literalmente al menos yo sí siempre he sido súper abierta, ¿eh? Con el Es que psicólogo. tienes que Porque yo tampoco decir, no es pues, como que digo, obvio. oye, yo soy una joyita, no. Desde el día. Por eso es que cuando te contaba, ¿no? A veces a la gente no le gusta ir al psicólogo porque no le gusta sufrir. ¿Por qué? Porque no es como que agarran tu trauma de ahorita de lo que tú estás viviendo. No, Eso Claro, claro, te sí. desencadena abren, un montón de te cosas. Y abren cuando tú todo. vas abriéndote y tú te vas recordando, porque no es que no te acuerdes, es como que, por ejemplo, mi mente, ¿cómo O sea, funciona? tú lo bloqueas. Yo Todos bloqueo mis bloqueamos esas Sí, sí, sentimientos. sí, sí. emociones. No todos, yo no. No, No, yo sí. yo sí Sí, lo bloqueo. Por eso es que muchas yo estoy veces donde así y tú digo, dices, no me No, acuerdo, yo pero es sí me porque acuerdo que no ha pasado quiero antes. tocar la herida. Y ya cuando pasaban cosas así, era como que me decía, ¿qué es esto? ¿Qué pasaba? Y yo se lo contaba y había cosas que yo supuestamente no los recordaba, pero me he tenido que forzar a abrir y es como que no quiero porque te duele esa hueva. Hay situaciones que de repente tú las bloqueas porque no quieres volver a sentir y cuando tú ya te abres, sufres. y sufres bien feo Y Sí. porque sufres duele. feo porque duele, Y sientes pero como vas si fuera en ese sanando. momento. Y es por eso que digo yo que mucha gente no quiere ir porque no quieren sufrir. A nadie le gusta sufrir. ¿Quién normalmente diría como que hoy me gusta sufrir, voy a llorar todo el rato porque vives esa herida No fea? sé, ¿ah? Y es así. Sí. Por eso que muchas personas como que, ¿para qué? No quieres ir a revivir esa herida, ¿ves? No sé, Sí, ¿ah? hay gente que... Eso se refleja, bueno, trasladando en lo que quizá yo estoy aportando un poco haciendo cortometrajes o cine. Es, por ejemplo, ¿qué es lo que más gana, qué es lo que más espectadores tiene en el cine nacional? Puta, es comedia familiar, cágate de risa. Un drama Pero o una tristeza. O sea, la gente no va a ir al cine, o sea, para ver llorar a para, alguien, para ¿no? llorar, o sea, no va a ir al cine para llorar, sino para reírse porque suficiente tiene con sus problemas. Obviamente eso ya trasladándolo al cine, pero regresando a lo tuyo, es que claro, pues obviamente las personas ya sufren demasiado como para Como estar para ahí, pagarle a alguien. pagarle a alguien y otra vez, pero lo que no saben es que se tiene que destruir eso para volver a construir nuevamente Exacto. la autoestima, A ti, en realidad, la por decirlo así. personalidad, Para así, tal reconstruirte cual, tú para mismo, pues. reconstruirte. O sea, tienes que ir a... Es como cuando vas a, puta, no sé, a hacerte, no masajes, pero descontracturarte, te rompen todo, o sea, literalmente para que luego estés bien. Y eso exactamente pasa con los Con tus psicólogos, ¿no? traumas. O sea, te hacen ver, porque tienes que verlos, tienes que darte cuenta que los hay, porque si no estás haciéndote la vista gorda y Claro. no sabes por qué actúas así. Por ejemplo, algo como el rechazo, te dicen, ya, ¿desde cuándo tú crees que esto que lo otro? Y tú no te das cuenta, pero desde niño. ¿Sí Desde ves? niño te das Desde que cuenta que estás es en la esa cosa de panza, en rechazo. realidad. Desde que Claro, pero estás, tú desde que conscientemente pues no te das como que, Claro. yo estaba en la panza y mi papá me rechazaba. No dices eso, sino No, que te no, vas pero dando es que cuenta eso cuando tú viene creces. por eso, pues eso viene desde la madre. Y tú inconscientemente ya, hasta que tienes pues uso de razón y dices, ok, Claro, pero lo conectas recién cuando te preguntan, por ejemplo, ¿cuándo? ¿No? Tú te das cuenta y vas llenando y te van preguntando y tú mismo te vas abriendo y te vas dando cuenta que sí, ¿cómo han sido tus padres contigo? Man, ya. Empiezas a decir todo eso. Eso y viene, ahora sí. eso es algo importante que comentan porque, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto La teta asustada, trata más o menos de eso, ¿no? El rechazo que tiene la madre a la Con la hija hija, creo, al ¿no? haber sido violada y haber Sí. tenido ese embarazo y la niña nace triste, literalmente nace triste con una, creo que se llama distimia, que es es un, ¿cómo se? Depresión constante. No es una depresión, sino es una depresión constante en Como tu que vives vida literalmente con eso. con eso. Como Y una es, enfermedad, pues. sí, es interesante lo que comentan porque tal cual va. O sea, no sé si será realmente científicamente comprobado, pero si tienes ese rechazo desde que estás en el vientre, es como que probablemente puta, más adelante generen bastantes traumas Pero con dicen, respecto a O eso, sea, ¿no? dicen disculpa que que te sí. corte, pero dice que cuando la misma madre rechaza a la hija es como que es más pegada y más encariñada con la madre, no tanto como el rechazo. O sea, como que se ¿Cómo? pega mucho más. Es como que yo tengo a mi hijo, estoy embarazada, me violaron, no sé, y yo no quiero Ajá, tener ese bebé, pero ajá. lamentablemente ya lo voy a tener. Y no lo quiero ver, no le quiero dar teta, no quiero nada, pero el bebé se encariña tanto y va creciendo que quiere estar pegada a la mamá. Porque ha recibido tanto rechazo que no lo toma de esa manera, sino lo toma como una protección y estoy acá, ¿no? Oye, estoy viva. Mm, Ya, algo así yo siempre he escuchado cuando rechazan a los niños, porque no quiero tener ese bebé.
O sea, a pesar de que no lo quieres, ese El bebé bebé como te que quiere se a ti. pega, exactamente, se Puta, qué pega irónico, mucho, ¿no? mucho a Qué ti. irónico esa huevada, sí, 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 sí. yo he escuchado varias veces eso, yo digo, O ala, algo así como cuando dicen de que el padre rechaza al hijo Y y sale literal igualito a sale él. igual, Sí, eso ¿no? justo iba a Eso también comentar. claro, dicen, algo ¿no? Eso le pasó a así. mi primo. Ajá, Pi, pi, pi. ajá. Una reflejo vivo retrato, como Claro, dicen, Sí, entonces de eso, igualito, yo ¿no? digo, tiene un igualito. poco de sentido también que quieras mucho a la mamá porque está en tu vientre, pues, ¿no? Está contigo, tú le estás dando, o sea, él está creciendo contigo O ahí. sea, el no tener una aprobación y más bien tener rechazo de la madre es bastante complicado para un Claro, niño, ¿no? obvio. Porque realmente De tú has Claro, que nacido creces de porque ella, mal, creces todos, mal, todos, claro. creces todos mal. buscamos eso, Mami ¿no? issues. El mami, el papi, el esto, o Pero sea, esa protección, todos pues, del buscamos esa padre, protección y ese amor, pues. Entonces, si no la tienes, ¿de dónde? obvio. Entonces es como Sí. que, sí, pues, no tienes esa Bueno, protección de dónde, ya. Pero sí, así Eso, la y eso vamos así experiencia. es, con las gente. crisis estas de que te pueden dar de vez en Pero cuando, pero A tienes que ver, encontrar tu esto. a ver. ¿Te cuesta pedir ayuda, gente? A ver, chicos, ¿les cuesta pedir ayuda? Me ¿Por qué? cuesta pedir ayuda. Sí, llega un momento, por ejemplo, donde yo digo, yo puedo y no se lo... porque, no sé, hay algo dentro mío que todavía no lo he descubierto y debería descubrirlo, ¿no? Yendo a terapia. Es donde yo digo, no lo voy a decir y me lo voy a guardar yo. Y se hace a veces un problemón tan grande cuando pudo haber habido una solución para pedir ayuda, por decirlo así, ¿no? Ujú. Y prefiero no decirlo, prefiero yo hacerlo y yo ver cómo lo soluciono. Que en algunas ocasiones sí lo he solucionado, como en otras no, y se ha hecho un problemón. Y Pero todo igual, revienta. igual no seas autosuficiente, Eso ahorita iba a mañas. decir, eso es No la seas autosuficiencia. autosuficiente. O sea, eso es, somos... No, sí, pero todo viene a raíz de algo. Pues yo sé que es eso que Claro. dicen, pero Pero viene a de raíz de repente es el hecho algo. de repente de que también ha sido criada solo por tu mamá y de repente al verla a ella como imagen de que ella resolvía todo y que también se lo guardaba, Pero puede viene ser eso. más allá cuando yo recuerdo que hubo una situación donde me dieron algo y cuando ya no estuvieron, me lo pidieron, ¿no? Una cosa así. Y dijeron, eso es mío. O sea, como que devuélvelo, ¿no? Una cosa así. Entonces, creo que tengo un trauma con eso, donde digo, no voy a pedir ayuda porque no quiero que luego vengan y me digan, esto es mío. Yo te lo di. Entonces, Ya, Como no una quiero. sacada ya, en cara, una claro. cosa Como que yo así. no Claro. quiero. Y a mí es como cuando me dicen algo así, es como que yo reviento. Digo, o sea, mierda. Entonces, no. Es algo ¿Para así qué me lo como das? cuando me pasaba con mi viejo, por ejemplo, y Ajá. que él decía y se llenaba la boca como que sí, que esto, que lo otro, ¿no? Y es como que, Mejor no me huevón, des nada, ¿no? no Una me, cosa claro, pero es más así. que todo por ese orgullo para decir de que no te he tenido, por eso es lo que eso voy. No has estado presente cuando era niña, no has estado cuando estaba adolescente. No me vengas a decir ahora que estoy adulta. Y si no me quieres dar ni un sol, no me des, porque yo, con toda experiencia que hayas tenido, sé que soy autosuficiente, pero sí hay herida ahí, pues, de decirte, sí, no, mira, yo te lo voy a demostrar, una vez así. Claro. Pero viene más que todo por esa que no estuvo pues presente. Y yo ver a mi mamá sacarnos adelante, es como que oye, cualquier persona, tú misma te lo puedes dar, no es necesariamente cualquier Obvio. De persona que... repente no en ese momento, pero de acá a Claro, una pero es por semana, dos eso, y es semanas, más, por dices, eso es que a veces yo digo, me estás retando, o sea, déjame demostrarte porque sí he caído bocas, que sí lo puedo hacer. Entonces, Mañas. peor sí, es yo ahí. creo que también pasa algo así. Por eso es como que pedir ayuda a mí sí me cuesta mucho porque no quiero que después vengan y me digan, por mí, pues, ¿no? Tú lo hiciste Claro, por por mí. mí Y o es de como que repente dice, porque quizás también sí, otros, porque no quiero sentirme débil. claro, pero yo sí, a mí sí me gusta ayudar a las personas. A mí sí me gusta dar eso, pero no me gusta que me den a mí. Pero eso está en las huevas ese pensamiento. Pero es Porque, algo que ella tiene porque fuera de vaina, o sea, que que tú no sanar, vas trabajar, curar y tú no vas a trabajarlo. obvio. construir nada solo nunca. Es Nadie está, verdad. estamos hablando, Nada, nunca vas a construir solo. No, pero estamos Pues ya los hablando dos de van que a- sí Y no está mal si pedir le y le ayuda cuesta tampoco. pedir cuesta, ayuda. sí. Ella Que dice yo que sí sepa y por que eso. soy consciente de que sí, que no debería sí. Pero nadie está diciendo, yo soy así, nadie me va a cambiar y no sé qué. No, ella O misma sea, está parece que diciendo de que entiendes mal lo que tiene que tratar hablamos. esa huevada. Exacto, yo sé que está cagado, por eso es que digo, hay algo dentro de ahí de mí que está impidiendo eso, pero conscientemente ya me doy cuenta que sí, y hay veces como que digo, oye, sí, ya debo pedir ayuda, pues no me voy a quedar callada. Claro. Bueno, Pero yo... eso viene a raíz, discúlpame, ya me estoy Ya. acordando cuando fui al psicólogo, eso viene a raíz de algo que a mí me pasó muy feo en la vida aquella que tuve, o sea, hace mucho tiempo, y es por eso que viene esos tipos de pensamientos, ya me acordé, que me dijo la psicóloga. Y como siempre trato de tapar eso porque no quiero recordar, porque para mí es muy doloroso y es como que digo, no quiero y no quiero. Así, quedó. Tú. Yo sí pido ayuda. O sea, sí. Yo también pido ayuda. Sí, no lo dijiste O porque le sea, comentaste eso a tus papás, ¿no?
También cuando te sentías triste y salía. Sí, o sea, sí te apoyabas. sí, pues. o sea, es que yo sé que a veces también me hago un mundo por las huevas y en verdad sé que puedo salir de eso, porque también he estado en situaciones en que no he podido salir y gracias a mis viejos he pedido ayuda, o bueno, me han ayudado sin que yo se los pida. Y bueno, ahora estoy aquí un poco mejor. Claro. Y bueno, sí, o sea, trato igual no mucho de no pedir mucha ayuda, pero Cuando es necesario. cuando sí digo, puta, ya, sí, 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 Ya sí, toca, ya a toca. cualquier, no cualquiera, sino a mis causas, a mi flaca, a mis viejos. Mi Necesito viejo ayuda. creo que es el último boss de todas las ayudas que puedo pedir, ¿no? Mis Ah, y al viejos, último, el que El- claro, ya no hay dónde más ir acá. y Me como mi pucha, orgullo. sí, o sea, igual no me juzgan mucho, o sea, probablemente me digan, ay, Pero por qué prefieres no será llegar, eso, ¿no? ah? Prefieres no llegar ¿Por qué, allá. por qué Sí. será esa huevada de no sentir? Porque nuestros papás, menos que es como que puedes pedir ayuda a tu vieja, has nacido literalmente de ella. ¿Por qué no Sí. recurrir a ella y recurrir Lo que pasa es que siempre al amigo, ¿no? tu familia y las personas que te quieren siempre te van a decir las cosas de frente. Y eso es lo que tú no quieres que te digan. ¿Sabes qué es lo que no quieres que te digan? De que todo tienes una solución. De que todo va a pasar. De que todo va a pasar realmente. Y que te estás haciendo tu mundo. Bueno, Una hasta un huevada. Ya, punto. pero, Esas pero cosas no te es lo que no molestes, quieres que te pues. digan. Estamos hablando todos. No te Pero molestes. enfócate, enfócate. No, pues, pero es que a veces no, No te no molestes, pues. entienden pues, las personas, por eso es que estoy haciendo esa pregunta. No, No, mira, te enojes en mi conmigo. caso, Oye, sí, oye. en mi caso, conversación, o sea, te soy sincero, en mi caso, puta, yo así de chivolo siempre le pedía a mis viejos y siempre había como que una crítica de por medio y hasta un punto De hecho, ¿no? puedo decir De de como que, hecho. qué flojero, otra vez le hablo a mis viejos y puta, en vez de ayudarme me empiezan a criticar. Claro, porque no quieres Por ser eso me fui crítica, pues, en su alejando. momento. Pero ahora ya siendo Pero mayor, en un futuro, si tuvieras pero un niño, por ¿no le eso, dirías algo similar? ahora siendo, no, o sea, Estás en un crecimiento, entiende. sí, Mucha Yo, gente se va a pues, sentir identificado con él, con Evelyn, conmigo al decir eso, porque no es que todo el mundo piense como tú. Yo en mi cabeza también ya está pensando como lo que tú dices, pero estamos acá en una mesa hablando de situaciones Pero- que muchas personas pasan y dicen, oye, a mí también pasa eso. Exacto. No Es tienes como por que, qué- por ejemplo, ya, yo he pasado por esta situación en donde te he dicho de que literalmente me he ido a quebrarme con gente que no tenía. Exacto. Y entiendo que fui agresiva con este brother, pero yo estaba pidiendo ayuda y él no me la estaba dando. Entonces, yo no quiero de que si algún día yo tengo un hijo, porque no es que tampoco quiero, porque no quiero que alguien pase por lo mismo que yo pasaría. Y no voy a responder como, no sé, mi madre fue en su momento cuando yo fui niña o como mi papá lo fue, ¿me entiendes? O sea, la crianza va a ser muy distinta porque mi mente tampoco no está como que yo voy a ser así. O sea, si a mí no me dieron amor de niña, yo sí quisiera darle amor a Claro, mis hijos, obvio. pues no vas a buscar darle pues la Obvio. espalda, a eso es lo que yo me refiero, y no es como que digan, Y hay muchas cosas que nos proyectamos en nuestra vida para decir, Claro, oye, no quiero, no quiero esto, así. ¿me entiendes? Y tampoco no me gustaría si, no sé, una sobrina, un esto, pero tendría que pasar para poder decir no. Eso es lo que yo Claro. digo que no quisiera. Ya, por ejemplo, a mí me cuesta pedir ayuda, antes sí. Después de Ujú. todas estas cosas que me han pasado, no. Es más, cuando yo necesito ayuda voy y le escribo a la persona que necesito y ¡pam! Se lo planto de frente. Ya no es como que antes, como que, ay, no. No, ahora sí no me ¿Qué interesa. pensarán? No, sí, ahora no me importa. Es como que sí, necesito ayuda y lo pido. Sí, es lo mejor, en verdad. De verdad O que sí, sea, sí, sí, sí. Es más, incluso es como que mi mamá, yo sé que me va a putear, pero es como que mamá. Sí. Hasta que ella me dijo, ya no me vas a decir ni mierda, caragale. Y yo digo, pues tiene razón porque ya llega un momento en donde tú como quieres a alguien, tampoco quieres verla sufrir o verlo sufrir también, ¿no? Como que ya hasta cuándo va a aprender, carajo. mm, Y te pasa así también a veces con amigos o con amigas, ¿no? Como que la madre, por Pero más la que se gran le mayoría dice de que esto, problemas ¿no? que tienes, Claro. en su mayoría también han sido por decisiones que uno toma independientemente. ¿no? Claro, claro, claro. Pero, o sea, me refiero uno a nunca va a cosas, tomar pues, ¿no? siempre buenas decisiones, pues por eso la Por vida eso es está la así. vida, para aprender, pues, ¿no? Para Sí, tal cual. equivocarte, para Claro, porque no levantarte. somos perfectos. Va a haber un momento donde sí tomes las buenas decisiones y vas a decir qué orgullosa me siento. Como va a haber un momento Exacto, donde cuando te dices, pasan la las segundas cagaste, veces de me la cagué", primera Claro. cagada. ¿no? Es como que Claro. dice, puta, la cagué, pues, la cagué. Ya la cagué. La Sí, segunda y te vez, pones la tercera triste, vez, ya sí, no. sí. Y ya. Bueno, hasta Y así de vas repente cuántas caídas aprendiendo, porque tienes. creo que es parte de la vida en realidad. O sea, Sí, es no, parte de a veces crecer, pues. son 3 veces que tienes que pasar por el mismo tropiezo y dices, puta, ya no. Sí, O sea, ya, ya no, te das literal, 3, ya no. 4, 5 veces, depende de cada persona, Sí. porque no hay un límite, pero ya depende de ti cambiar esas situaciones. Así es. Así es, gente. Así que vamos ahora a recomendar una canción, video, hábito o meme que le ayuda a todos los que están sintonizando. Música nomás, creo yo. O sea, en realidad Música para normal. arreglarte. puede ser Yo cualquiera, en puede mi ser caso es cualquiera. lo adverso. ¿ah? Si me siento triste, me gusta escuchar, déjame en las mañanas al despertar, me gusta escuchar música fuerte.
Gritos, rock pesado, eso me vacila. New Metal. Full Cuando se Alexandria. baña, le gusta Goku. Full Claro, Alexandria. es que- ¡Ah! Ma- Sí, Ma- soy un Saiyajin. ¡Ah! Que dice, María, "¿Qué pero es María. ahí, Goku?" Ya, sí. O sea, tú, Pau, ¿qué haces cuando Cuando... necesitas... ¿Cómo es? No, Música y Que la música. que te ayuda. recomiendo, ¿no? Claro. ¿Qué cosa hacer? Hábito, meme, ver un video, pero un video de comedia. Una comedia. Sí, Yo recomiendo también. ver una comedia, pero así bien chévere, donde literal te va a sacar risas y te vas a olvidar de repente ese problemita que estás pasando en ese momento y te vas a sentir mejor, porque te vas a reír cuando ya botas, ¿cómo se llama eso? Dentro del cuerpo cuando botas ¿Estrés? Oxitocina. Energía. ahí está, ese. Oxitocina, a la mierda. Oxitocina no, dopamina ¿Así? es Dopamina, rico. dopamina. Dopamina. Dopamina es para cuando No. te sientes bien. ¿O qué quieres No votar? estamos hablando poco Ay, ya no chotada. sé si... Cuando, ponelo. cuando Está botas, separado. cuando botas cosas. Ya, Yo, por cuando- ejemplo, yo, por ejemplo, varío de música. O sea, yo tengo canciones o artistas por temporada. No depende de mi estado de ánimo, la verdad. Porque antes era como que sí, no, tengo que tener una canción para cuando quiero estar, no sé, desestresada o limpiar mi Ajá. casa y cosas así. Ajá. Porque hay personas que hacen eso, ¿verdad? Sí, Y sí, yo sí. Yo antes pero- tenía mi playlist, ¿no? De, a ver, músicas que, y pa, tenía. Estoy Pero triste. yo soy muy variada, yo soy muy variable, entonces no tengo un artista o un género musical. Por ejemplo, antes, ahorita ya estoy sin música, normal. Pero antes, por ejemplo, las últimas veces me encantaba escuchar a Shakira, por ejemplo. Y justo empezaba con esta canción de Lo hecho está hecho. Porque un día yo estaba armando acá el podcast y de la nada, ¡pa! Se me vino de la nada, de la real nada esa canción, como que na 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 na, y yo decía, esa canción existe, y me acuerdo que lo puse y full Shakira yo todo el rato. Mm. Y después vino acá a Lima y yo decía, pero ¿por qué? Qué raro, ¿no? De ahí Y luego también se era enferma como, el estómago. Come sí, su ceviche. no, y de ahí era pura Shakira, me acuerdo, y de ahí ya puras canciones, no sé, tipo Rosa Pastel, de músicas así de tonos suaves, por así Girls. decirlo, de puras chicas, ajá. De ahí Las antes también me girls. acuerdo que era full Karol G. Pero eso Ah, la bichota. yo creo que bichota. eso fue porque las de abajo escuchaban full Karol G porque ellas estaban en pleno esto del concierto. Entonces ya. ya era full Karol G yo también. De ahí puro Latin pop. O sea, Vacilos, Ajá. Fonseca, un montón de cosas que eran por eso, entonces no tengo como un esto normal, ¿no? Pero a veces hay músicas que sí te suben tipo la energía como que hey Mickey. Hey Vicky, no, esas Claro, huevadas de yo creo inglés que que va a son así depender. tipo así de gimnasia y algo así. Ajá, depende de tu estado, pues como dicen, no, yo por ejemplo, a mí no me gusta poner música, a mí me gusta que la gente ponga su música y yo sé, Sí, o y ya te de la vaya nada, poniéndole claro, esto, y de la ¿no? nada digo, ay, esto podemos escuchar, pero yo poner música, no, en mi trabajo yo estoy en silencio, el único que pone música ahí es Jean Paul, ya va a llegar mañana, entonces él va otra vez a escuchar A poner música, música. claro, porque normalmente está en silencio, todos en silencio, no hay nada. Sí, porque yo también a veces sí No pasa acostumbro. que evidentemente yo en las mañanas, como te digo, me despierto y esto, estoy en silencio, pero ya de ahí como son las 10, 11, pa, la música, ¿no? Me pongo música y pum, me corto. Porque de ahí los de abajo, los del segundo piso también ponen música. Ya de Y ahí como no- mi ventana está abierta, es como que ya, que ellos pongan, porque evidentemente también tengo que editar y tú sabes que cuando uno edita no puede tener la música tampoco. Raras veces, pero las veces que yo no edito, o sea, normalmente con las voces que tengo que escuchar, sí, es full canciones. Y yo me desestreso muy rico porque canto, así no me importa, estoy Claro. gritando, me pongo rock, me pongo salsa. O sea, tú escuchas a Evelyn en su música, pues empieza con Shakira, pues termina en Vacilos, termina incluso con Alexandria, con Avenged Sevenfold. O sea, así, la música está, pero rotando. Es como que, ¿qué mierda? ¿Qué género escucha esta huevona? Porque hasta vallenatos. ¿Y ahí tú, Alexander? Yo, una canción para recomendar. Bueno, creo que también. Bueno, cualquiera, pues, ¿no? Bueno, en general, igual que tú, Las músicas le tristes. metería una serie o algo de comedia para animarme, comer un heladito, prepararme canchita, engreírme. Pero una canción que siempre la pongo de resiliencia y espero, no creo que la hayan escuchado, pero ahí queda en la historia del internet. Se llama El Rey de Intoxicados. El cantante se llama Piti Álvarez, Es el un rey de argentino. Intoxicados. Ese es O sea, el El título. Rey es el título y la banda se llama Ah. Intoxicados. Y el cantante se llama Piti Álvarez, que puta, es una historia, ese huevón es una leyenda en el underground del rock barrial en Argentina. Pero en resumen trata sobre de que
les quiero mostrar, solo leer un poco la letra para que vean cómo va la nota. Nos vamos a deprimir, amigo. No, es bastante Pero si quieres resiliente. lo pongo. Pero el copyright. ¿Se puede poner? No sé, Se depende. puede ¿ah? poner. No, por la música no. El copyright en Que YouTube. es muy, pero muy conocido. No, sí. Ah, ya. O sea, solo. Pero tú también pones una canción Ah, que ya. él dijo que siempre lo ponías y que estaba harto. No, a lo que voy es que, ya, sí, en general pongo música alegre, pero cuando de verdad estoy en un momento que yo, puta madre, estoy hecho pija. Es como que es tu música. Sí, es la música, como Ah, que. ok. Tu momento, pues. en Es ese como momento. que hay una parte hay una parte que dice, este es un juego que solo hay que jugar, te puede ir bien, te puede ir mal, y lo más grande que te puedes llevar es la amistad. O sea, es como que igual es una catarsis del huevón en su vida porque ese huevón ha sido un tremendo pastelero y creo que ahora mató a alguien. Ah, Pero, vete a la verga. o sea, sí, se fue a la B, pero, o sea, siempre en sus canciones ha reflejado una catarsis y una resiliencia. No sé cómo la encontré, simplemente la escuché y justo en ese momento era como que dije, puta, qué buena ¿Te ha mierda. pasado que has encontrado así también en plena YouTube o en un playlist que te llegan canciones cuando tú estás en un estado de ánimo? Es que No, Google es que Google dice- sabe todo de ti, Claro, ¿eh? es que dice ¿No? que él Sí, siente, él te Sí. lee, De él te verdad, escucha. yo he encontrado así varias canciones y varios grupos que de verdad me han quedado como que digo, ¿qué? ¿Qué mierda me está escuchando? Sí, es que de verdad, Da miedo, ¿no? incluso, Un poco. incluso me acuerdo haber visto en TikTok o en algún lugar que decían, tú sabes que Google te espía o sabe quién eres y puso una configuración en o sea, hay una, En las nuevas eh, configuraciones en los celulares. Dice. no, sino de que el mismo Google, no sé cómo se dice, Cloc, 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 el cloc. mismo Google. la misma, Google. el mismo Google, Oh, oh. tiene información tuya que tú la puedes ver. No sé qué clics hizo en el TikTok y luego yo lo hice, que te salía puta que me gustaba hacer deporte, que en ese momento estaba soltero, que tenía gatos, que tenía perros. Todo con solamente lo que tú has buscado y con lo que tú le das like en general a todo. Y dije, ah, la Ah, y ahí mierda. lo re... O sea, y realmente, puta, ahí lo puedo buscar, luego se los muestro, pero es como Google sabe si estás Google sabe incluso cosas. tienes, Ah, ve tu incluso si WhatsApp. tienes hijos o no, ¿entiendes? Ah, por eso, Anda, por eso que se más. te ¿Cómo salen sabe que sugerencias. tienes hijos? Porque puta, a veces quizás tú puedes buscar en algún lugar, no O sé, porque pones esa un cosa de corralito, Play, ¿no? Para que no busquen más allá cosas. ¿Cómo se llama esto? navegador. No, No, tiene un nombre. No, 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 incógnito. no. Cuando tienes hijos, usualmente todos ponen Control como que, parental. ajá, control parental. No, pero en general más decía como, puta, si has comprado cochecitos, o has comprado corrales, o has comprado pañales, o buscas, o qué pasa si mi bebé, tipo eso induce a o que Google piense A que- de que tienes hijos, ¿no? Una hueva así, ya Ah, bueno, ok. no desviemos. Y Bueno. bueno, esa es la canción que pondría, les repito, busquen el rey de la banda Intoxicados. Puta, Rey. yo me acuerdo de haber puesto esa canción y se la he mostrado a bastantes personas y me han dicho, puta, gracias por mostrármela. Realmente me ha servido bastante en mi situación de mierda. Ok, Sí, entonces, bueno, la otra recomendación. pregunta. La otra dice- Él no pregunta. va a decir tu canción. Tú no vas Ya. a decir canción. Hay una canción curiosa que es de una banda que se llama Aspasia y se llama Los Aspasia. días después de nuestros días. Es de un Ya. poema. Muy bonito también. Así Creo que sí lo he curioso. escuchado, digamos. Aspasia. Aspasia. Es. Ya sabe, gente, vayan A ver, votando, voy a vayan Sí, buscar, votando. con los voy a que quieran. buscar. A mí me encanta Bueno, buscar canciones la otra así. pregunta es, ¿qué aprendiste de ti mismo en los momentos en que estuviste roto? Chan. Que soy A ver, fuerte, empieza. concha su madre. Bueno, yo creo que como dijeron hace rato, es como que todo pasa. He aprendido eso, como que estás en esos momentos tan feos, ese día tan feo, que es como que dices, oye, ya va a pasar, mañana es otro día y vas a estar mejor, te vas a sentir mejor. Estoy buscando la canción. Perdón. Ya, Dice tú, así. Otra vez. Otra vez. Estabas repitiendo la pregunta que era, ¿qué aprendiste de ti mismo en los momentos en que estuviste roto? Yo aprendí de que, bueno, la vida sigue, nada se acaba, seguimos viviendo, al menos que hayas tomado una decisión contraria. Pero en mi caso no es así. Siempre va a haber una salida y si no la hay, igual vas a estar ahí. Así que lo que aprendí es que puedo ser resiliente si de verdad me pongo las pilas y soy bastante empeñoso y todo lo que me ha pasado hasta un punto me ha ido bien, ¿no? O sea, a pesar de que he tenido algunos problemas, ah, me ha ido bien en lo que he hecho. Y eso es lo que... Y bueno,
yo siempre confío en mi destino o confío, por así decirlo, en mi suerte, ya que hay varias personas que me lo comentan. No quiero creérmelo hasta un punto porque no me voy ya, bueno, mi suerte me va a arreglar la vida, ¿no? Claro. Pero ahora le estoy trabajando un poco más como para que a lo que voy a hacer, la estrella o lo que tenga, un ángel de la guarda, me ayude y bueno, me esté yendo bien. Yo creo que lo hago porque hay gente tan mala que, no que tiene un karma de mierda. Yo siempre trato de hacer las cosas bien o hasta un punto de buena onda que no me llegan las cosas, las malas vibras, ¿entiendes? Por eso trato de ser siempre buena onda, siempre desearles lo mejor a todos. Y, Siempre pienso en el karma. y cuando he hecho cosas, sí me ha llevado el karma, man. Así que digo, puta, no, mejor no. Todo tranquilo. Tengo que ser todo buena, tra- tengo que ser todo buena. tranquilo, mejor. A ver, tú, bebé. Eh, ¿Qué aprendí? Aparte de que soy muy fuerte, que todo pasa, pues. Aunque uno cuando está en el momento, evidentemente piensa que no. Ah, obvio. Y se hace Cuando eterno. estás ahí es como que, no, yo te era la típica como que, oye, puta, ya quiero que pase el tiempo porque impaciente siempre. Que ya, ¿no? Ya no quiero comerme todo este proceso, por favor, ya aprendí ya, una huevada así. Pero sí, pues, Despiértame. claro, pero en ese momento no piensas en que va a pasar. O sea, te quedas ahí como que no, o sea, como que no es justo, que esto, que lo otro, pero, o sea, sí. Ahora sí es como que sabes, sí pasa. No es rápido, hay que ser pacientes. Y bueno, pasa por algo, ¿no? Para que tú aprendas y mejores en Todo la pasa por vida. algo. Así Todo es. pasa Todo por pasa por algo, algo. Siempre sí. teniendo eso en mente para que te sientas mejor. Sí, es Sí, parte es parte de, pues, Ujú. ¿no? Y de como te sentirse digo, bien con antes esa era frase. como que no, pero ahora te das cuenta que es parte de la vida, es para que tú crezcas. Tiene un fin todo lo que te pasa, porque en esta vida, como en otras, porque yo sí creo en las vidas pasadas, tiene para que mejores, ¿no? Por ejemplo, Es- yo sé que en esta vida es aprender a vivir en la soledad. Siempre lo he tenido presente. O sea, he venido yo a tratar eso, ¿no? De que la soledad no es mala, de que uno puede estar con eso. Entonces yo siento que es como que en mi camino de la vida estoy yendo por buen paso. Bacán. Yo siento que mi camino en la vida he venido a ayudar a los demás. Bien, también. ¿Sabes por qué lo digo? Porque la vez pasada estaba viendo yo una entrevista del Frank. No sé si conocen a este vidente. eh, y estaba en el podcast de él. Tampoco. Y que decía que contactó con su papá. Pero él, a todo lo que me voy, Ah, creo que dice que sí. de 5 a 7 años usualmente son, o sea, los niños tenemos presente esto de la vida pasada. Entonces yo siempre creo que he retratado, y la vez pasada lo dije acá cuando estábamos abordando, que cuando yo tenía 5 años empecé a sentir miedo de esto de la muerte, ¿no? Sure. Que me daba miedo, me psicoseaba, me temblaba, me daban los tembleques. Pero también desde niña he sido muy consciente de que yo he venido a estar sola, por así decirlo. O sea, una mocosa de 5 años no tiene conciencia de esa huevada, ni siquiera sabe qué es eso, ¿no? Pero siempre he tenido esta cosa de que la soledad me va a marcar a mí. Y entonces es como que a lo largo de mi vida, hasta ahorita que tengo 30, es como que digo, y recién lo entiendo y digo, puta, de repente y sí, ¿no? O sea, de verdad he venido a... ¿Qué cosa habré hecho en mi otra vida? Capaz haber estado rodeada de gente o capaz no, ¿qué mierda habré sido? Pero en esta vida sí estoy sintiendo eso, como que voy por buen camino. Entonces como que de repente y mi alma se transforma y me voy para el otro lado. Algún día, pero siento que Encuentra es... la luz. Claro, encuentro la luz, pero sí siento que es eso, ¿no? Y me gusta porque, como te digo, antes yo sí decía soledad, ay, no, y ahora es como que soledad, ya, sí. Claro. Lárguense todos, déjenme A veces no tranquila. te yo gusta sí. estar sola. A mí antes no. Sí, pues no No puedes, me Como no toda puedes gustaba. estar gente, contigo creo, ¿no? mismo. Porque cuando llegas a un punto medio y es donde dices, oye, ¿qué? Claro, sí, Sí, porque, ves. claro, Ok, pero no ya todos te estamos. Me dan pasaba, cuenta Ah, me en bueno, ese pasaba. punto. Pues de también. repente hay ahorita hay gente que de repente también tiene 30, 35 y no quieren estar separados. Claro. A Pero ver, yo digo que sí. yo, yo no tengo muy claro, porque uno puede ser mi forma de ser, como yo pensaba antes y como pienso ahora. Entonces, yo siento que también voy en un buen camino donde antes no me daba cuenta de cómo yo era y cómo era mi personalidad y cómo yo trataba a la gente. Y ahora es como que yo soy más consciente y digo, está mal. Entonces siento Claro. como que estoy yendo bien. Y a veces también es bueno también saber cómo es pedir disculpas en ese momento, ¿no? Yo antes Claro. era bien impulsiva, me llegaba al pincho y decía cosas que de verdad hirientes, pero después me quedo pensando y digo, puta, no me gustaba. Por ejemplo, yo era así Claro. antes con mi hermanita.
Como que Uy, carajo, que esto que lo otro. Pero pobrecita. sí, No. y después me quedé pensando y dije, pero yo también he pasado literalmente la historia que Estás yo repitiendo tengo. lo mismo. Es la con- historia que ella sí. tiene, porque tampoco es que tiene a papá presente y eso, ¿no? Pero sí Claro. tiene bastante amor de mi mamá y de repente por eso es el coraje que a veces yo tengo como de, Que- porque yo he a ti no crecido te sola, daban, una cosa así, ¿me claro. entiendes? Pero después me quedo pensando y digo, no, Sí. no, no. Y voy y le pido disculpas. Y antes yo no era así, por ejemplo. Me tragaba, no me importa. La eso. sigue Ah, sí, mandando a la porque- mierda, porque- pero ya le pide Chantal- disculpas. Ya le Porque pide Chantal disculpas. antes de ella decía, pero él es la amargada. Que le duela, no importa. Pero ahora no, pues ahora yo sí es como que no es tragarme el orgullo, la verdad, pero es sí darme cuenta y reconocer que le estoy cagando. Y con todas Claro. las personas, no solo con Porque eso. te Cuando pones sé a cuando le estoy pensar- cagando y digo, ok, me calmo y después voy y te pido disculpas por lo que estoy Claro, diciendo. porque Porque no si- lo siento. O sea, de repente sí, pero no lo hago con esa conciencia de Ajá. querer herir. Porque si te pones a pensar, pues como dices, ¿no? O sea, tú estabas ahí, en esa situación, ahora ella se encuentra en... No te hubiese gustado que te hagan lo mismo, pues, ¿no? Una cosa así. Claro, tal cual. Bueno, ¿qué más? Siguiente ¿Qué pregunta. sigue? Segunda Pero pregunta. pregunta, pues. Unas bien. últimas ya, las últimas preguntas, gente. A ver, estoy revisando. ¿Qué le dirías a alguien que hoy se siente así? Creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Todo se puede en esta vida, gente. No te... Y ¿Cómo pide es? ayuda siempre. No te... ¿Cuál es la palabra que No te desenfoques, no no te sientas mal. No, la que es la que reemplaza la palabra con M. No sé. Definir, no. Des... Denigrar. No. No sé, Que no se huevón, puede decir en Kik. Y por eso decimos esa palabra. no te desvivas, Ya, es otra ¿Cuánto palabra. dijiste? No te mames. deniegues. Deniegues. No te deniegues Vamos a porque la poner vida. esta red. Sí. Bueno, No se sí, denieguen, pues. gente. La vida es Ah. hermosa. Así es. Y no por un problemita es que se te va la vida, pues. O sea, es parte de la vida, tienes que aprender, tienes que sufrir. Hemos venido al mundo a sufrir también para Y poder aprender. aprender de Para ello. que podamos evolucionar. Ahí está la palabra. Así es. Así que todos somos fuertes, todos pasamos por problemas, no eres el único, no somos los únicos. No, nadie. La Ahorita última tenemos un pregunta. problema, todos. Pero estamos aquí. La última pregunta Sí. para cerrar. ¿Crees que estar roto te hizo más fuerte o más consciente? Yo creo que más consciente. Para mí, más Ambos, conscientes. ambos, para Ambos mí estar también, ¿eh? ambos, sí, de Ah, todas maneras. Por eso Ser que más dije, consciente soy de más mis... consciente de las cosas que hago Claro, y las fuerte dos también me cosas, doy pero yo cuenta siento he sido. que más fuerte en consciente. Las dos cosas, me siento más Claro, fuerte, claro, sí, fuerte, pero consciente. mucho más consciente de O las sea, cosas. yo me siento más consciente de mis sentimientos y más fuerte porque ya después de lo que pasé es como, puta, fresh. O sea, no... si Algo, solo algo me que ha- te solo me pueda hago- romper es que ya no estén tus papás, pues, ¿no? S- Ya, ya Bueno, es lo sí, que pero más, el dolor más pero fuerte Claro. creo yo, ¿no? sí, creo que sí. Fuera de... De todas maneras. De todas maneras, pero igual es algo que, Claro, como no dijo estamos diciendo como que Alexis, no es que lo sientan, sientan, claro, vivan, sufran. claro, sientan como con dijo ese Alexis, dolor. acá- deben. No, ¿cómo se dice? No salgan huyendo de eso. Porque así huyas, va a llegar un momento que se va a acumular todo eso y va a ser mucho Va a más ser grande. más Eso le pasó a feo. Beto Ortiz cuando falleció su Eso. mamá. Sí, se fue la mierda. El huevón, Él Kanye, dijo que- West, Kanye West, weón, su Intentó hacer Donda su vida. murió y puta, ahora es nazi, Yo weón. recuerdo que él dijo, Te yo juro. recuerdo que él dijo que él no había llorado a su mamá, no sé si fue 3 meses, 3 años. No lo asimiló. No recuerdo quién fue, pero él Beto dice Ortiz, que... pues. No, Beto Ortiz es no, el porque del valor de la verdad. Carlos Ah, Cacho, No, Mónica Cabrejos también le contó una historia similar, porque yo me acuerdo cuando le hicieron la entrevista, ellos hablan de esto. Y yo digo, puta, debe ser así. Y yo siento que yo también sería una persona así, porque me ha tocado cosas de repente yo no sufrirlas en ese momento, me las trago bastante. Y llega un momento en donde ya me rompo y es como que no paro de llorar porque sigo así. Entonces yo a Ujú. veces también me pongo a pensar y digo, si mi vieja se va y no sé qué, tampoco lloraría al principio. Es más, yo no iría a su Obvio. entierro. No iría. ¿Por qué? No sé. No me gustaría Estás recordar hablando esa. huevadas ahorita. No me Pero gustaría más recordar adelante esa no vas- cosa. no lo vas a hacer. De repente sí, ¿no? Pero no Pero me es su gustaría manera de vivir pensar así. ahorita. No está Claro. mal. Mm, Ya, pero a mí no adelante me hablando gustaría huevadas. ver o recordar como última, no sé, ¿no? Memoria, ver esa huevada que le Ah, meten eso al es cajón. alucina que eso es No me mi gustaría. viejo. Eso es como que va así, va a los velorios, todo, pero no le gusta ver mí tipo el tampoco. cuerpo. Porque No. exactamente por lo que tú dices, no ¿Y sabes quiero por qué te digo? recordarlo Sí, la porque última ¿sabes vez de qué me esa ha manera. pasado? Que yo he ido cuando tenía 5, 6 años también a un funeral. Ujú. Y yo vi a ese señor, no lo conocía, pero yo lo vi al señor, todo Palta. hinchadito. Y entonces yo siento que desde ahí ya me quedé traumada. Digo, yo no quisiera recordar a alguna persona así. Es feo. Tiene feo. sentido. Puede Y tener esa sentido. cosa yo sí me acuerdo bien porque fue como que yo me acerqué y dije, yo estoy inocente, pero estaba durmiendo el señor, ¿no? O sea, porque era niña. Todo blanco. Pero el claro, señor. está en un Pálido. vidrio y ahí es donde puedes
también siento como que, ¿por qué la muerte tiene que ser así? Una hueva así. Entonces Sí. yo digo, yo no quisiera Es recordar más, yo así. creo que no deberían mostrarlos, ¿no? Debería ser tu cajón Claro, literal todo cerradito cerrado. y ya. Su- Entonces, una Porque a mí foto, no sí. me Pero gusta esa Sí, pero cosa. no se depende de acostumbren. la realidad de la Depende. gente, ¿ah? Porque hay personas que quieren Tienes ver que pues, la última vez. vivirlo, Claro, tienes que claro, claro, vivirlo. pero fue algo así. Yo, mira, yo te puedo decir de que yo sí cambiaría a mi mamá, que esto que lo otro, pero yo ir a ver más allá no quisiera porque yo no quiero recordar O de esa repente huevada. le fue planteado, sí irías a su entierro, pero no la mirarías No la por verías, última claro. vez. Claro, exacto, yo no quiero tener ese recuerdo. Es Por más, eso, cuando yo voy eso a creo que eso debió entierros, ser. yo no voy hasta ver qué hacen porque ya me ha pasado donde yo ya he ido con gente que ni siquiera conozco y a mí me ha dolido horrible. No he convivido con esa persona nunca y he visto esa huevada y digo, qué feo llevarse por última vez esa huevada, ¿no? Entonces yo por eso es como que digo, no. Que Claro. pase y no quisiera tampoco. O sea, ya quién sabe cuándo, pero no me gustaría esa cosa. Puta, Y es yo- mío, ¿no? Y es válido y no está mal, por ejemplo. ¿Qué era la pregunta? Me olvidé. ¿De qué crees que se te Ay, ha no, roto pues. más fuerte o más Ah, consciente? ya lo respondí. Sí, ¿y tú? La última es no. Dale yo. Puta, más fuerte o más consciente. No, o sea, no lo veo ni fuerte ni consciente. Te vuelve un poco más parco, capaz. Un poco más. Siento que me quitó la sonrisa. En mi caso. Siento que me quitó la sonrisa. Chao. Por ejemplo, otra cosa que recalco más de Te este llevo la año. sonrisa. De este año es que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a conocer a ti, no queríamos conocer de primero porque vimos tu currículum y vimos que era mucho. Entonces eso era algo que nos tapaba a nosotros para poder verte. ¿Cómo- Y luego cómo- Conocerte cuando como pasó, persona. claro, ¿A qué- cuando, o sea, en general, ¿a qué te refieres? No Por entiendo todo bien. lo que ofrecías en tu currículo, para nosotros ofrecías mucho y estar acá, o sea, estar con nosotros. y el que nos insistió en eso fue Joaco. Por ejemplo, Porque Joaco, Juaco sabía tu realidad. O sea, nos llevamos Buen currículum, gente, buen currículum. Nos llevamos la impresión mucho de tu currículo y no, yo le decía justo a Alexis, oye, ¿estás seguro? Porque ese chico tiene currículum maya muy alta, o sea, nosotros no, pues ya no creo que vendría a perder el tiempo, ¿no? Y ahí Angie, estaba lo de lo de Ana. ¿Cómo se llama tu lo de película, perdón? Ananías. Ahí estaba. Sí, ahí, o Ahí sea, ahí estaba lo está. del corto. Sí, pues, o sea, en realidad. Ah, yo Pero vine en cuando enero. ya conocimos tipo a ti, a Alexander, Es no manejable, este no huevón es al manejable. currículo de Alexander, sino a Alexander, es como que digo, pucha, sí, a veces nos dejamos llevar mucho por las apariencias o por Ujú. lo que uno proyecta, ¿no? Más allá de ir a conocer a la persona. O sea, Bueno, es de- que en realidad vamos a ser conscientes si tú con ese currículum, yo no he visto, yo nomás tú me llegaste y es como que vea el chico que suda. no he sudado hoy día, gente. Estoy Porque cómodo. literalmente llegó y es como que, es más, yo ni siquiera te ninguneé ni nada, pero como estaban hablando acá era como que yo, oye, esto es bien simple y creo que te lo dije, ¿no? Sí, Es sí. al toque, es Yo, así, man, es ya. así, te vas a zurrar, o sea, lo vas a hacer Te vas a solo. zurrar. Claro, porque prácticamente se lo dije así, no, mira, se hace esto. Con esto Claro. lo hacemos con plantillas. Lo de la terraza son músicas clic que tienes que sacar y así. Claro. ¿Qué más te han dicho para que hagas? Y me dicen, no, bueno, yo te voy a explicar todo ya. Con lo Sí. del podcast tienes que escuchar de acá, tienes que escuchar estos cuatro de qué estamos hablando y de ahí sacar clics y venir acá a trabajar. Literalmente fue así. Sí, sí, fue una base, Como me que- acuerdo. Es relajado, amigo. Pero, o sea, gracias por decir como que entonces tengo buen currículum, gente. O sea, creo que también tuve una entrevista de trabajo para ser practicante y me dijo, ¿qué haces siendo practicante, huevón? Haz otras cosas. Y no me pasaron por Exacto. eso. Pero a veces pasa Lo eso. que a ti te falta en realidad siento es que tengas más Más confianza, confianza. en ti. Ajá. Saber lo que Sí. realmente sabes es valioso porque no todo el mundo lo tiene. Entonces, te Bueno, falta tener gracias. confianza y decir, oye, yo soy, pues, yo soy. Llanto, Yo soy. sí, el La show, última el vez, show comenzó, la gente, el última show vez comenzó. que tuve confianza me encerraron. Eso va para otra historia. Ese es otro chiste de lo que estábamos hablando. ¿Qué cosa Claro, es de claro, chiste? de chiste. Que... Oye, pero espérame, dando un paréntesis a lo que estás diciendo. Esa confianza que tuviste, huevón, te iba a llevar a la gloria. Puta, probablemente, pero quizás no de la gloria que yo quería. Bueno, Quizá, Pero si te quizá. pones si te enfocas, Estoy perdón. tratando de encontrar quizás. Es que Ya. también es que no tenía, está era mal, bueno no está y era mal, malo. O weón, sea, era no está como que. mal. Sí, Solamente claro. que tú te dejas Entonces, llevar mucho por la gente. si te Mm. enfocas en ti, o sea, tú mismo te hablas, te conversas, escuchas tu interior, qué cosa quieres hacer, qué cosa necesitas, o qué necesita el mundo, yo creo que sí puedes Y llegar. te ¿ah? levantes y ya no hay más podcast, chicos. ¿Sabes qué? Me voy. ¿Sabes qué, gente? Me voy. Ya conviví, Bueno. gracias por hacerme despertar. Háblate a ti, Alexandra, háblate a ti, Eso antes de fue- escuchar. Eso a la diría gente. yo que es lo de este año conmigo. Por ejemplo, pasó eso de Joaquín y ahora digo, el tiempo pasa,
te conocimos, ahora estás acá. Y a veces digo, si no lo hubiéramos hecho, si no se hubiera Por algo pasan las pasado. cosas, weón, todos son Ajá, nexos. Justamente Tal digo, cual. las cosas Porque suceden Juaco por les algo. insistió. Sí, sí. Incluso sí. yo me acuerdo. Porque Juaco yo- sabía. Claro, yo me acuerdo también de haber cuando hablado yo con vi, cuando yo ella. vi la foto Sí. de él en el Instagram y te lo dije, oye, a este huevón yo le hablé la vez pasada para grabarlo de Paracas, ¿te acuerdas? Claro, para lo de Paracas y me cancelaron. Y no te cancelé. Es más, yo me olvidé de decirle, huevón, ya fue. Porque él me dijo, sí, te cobro tanto. Y yo, ok, y te lo dije a ti. Cobrando buen dinero. Sí, te lo dije a ti. Él Mentira. cobra además que esto que el otro. Dijeron, no, todavía no, vamos a llevar nosotros mismos. Y de ahí yo fue como, lo veo ahí y digo, puta, ya le Es hablé. este huevón. Sí. Y borró la conversación. Y ya cuando, no, ya no te tenía grabado, ni siquiera te guardé. Para que cuando le diga hola, no Sí, salga nada. no salga nada arriba. Porque incluso yo me acuerdo porque salía. Ya te No, tengo era guardado. 7 días, huevón. ¿Sí tenías eso? Ah, Sí, no sé. sí. Pero yo me acuerdo y dije. Ah, Pero yo- me acordé por la foto. Ujú. Por la foto. Y dije, ¿Qué la foto? madre. ¿Cuál todas? Esa pues, tú en tu Facebook salías con una camisa La que era antes, la que era azul, antes, cuando con un era flaco. jean, creo, ¿no? Ah, negra y. Ajá. Y por Ahora eso la me cambié. acordé por la foto. Y después la Madrid, yo creo que sí. Pero como nunca te había guardado, por Ah, eso no te la digo, guardaste nunca. man. estaba como Ah, su sin macho. contacto y 7 días. Sí, me borró. Como Yo, el mira, aro. yo cuando hablaba con Alexander, pues me mandaba sus audios y todo hablando. Sí, porque yo, él también me, mandaba yo me audios. imaginaba pues, un chico así bien grande, así como que Oh. venga y diga, chicos, Sí. sí, eso se hace así. Osito cariñosito. Ah, ¿quieres que lo haga? Yo lo puedo Ya, hacer. Yo lo puedo sí, hacer. yo me imaginaba Me a un chico trabajan. algo así, ¿no? Me Como que trabajan estos, hasta la estos, como que diga, madrugada. estos huevones de acá ya no saben, una cosa así. Te voy a venir a poner Yo soy orden. humilde, gente. Si Y quieren lleva el saco, osito cariñosito. saco todo el Axel. No sé por qué me imaginé, por su voz, me imaginé un Hola. chico algo así, ¿no? Hola, sí. Hola, Sí, claro, porque él me dijo, mira, yo te cobro tanto que esto, que lo otro", pero su voz... Como que sí, como No, que sabía, dije, súper formal. yo Pero creo sí que- sé, ¿qué pasa, gente? Ay, como que sabía, dice, como que sabía. No, perdón, Ah, perdón. Y Joaquín Como que sí también. sabe. Este es mi brother, coche su madre, que no sé qué. Sí, y- que cállate. él es este conocido. Peor, yo decía, pues él vendrá a venir y va a decir, esta, cállate, eso. Pero- no sabe ni mierda, Pero huevón. literalmente Pues me es que yo acuerdo no voy a que... venir a una casa a decir, oh, Oye, pero ¿cómo es la vida, no? No, Ese pero- día Y que, está bien, o sea, que yo me yo le sorprendí digo porque está a bien. Joaquín me pasa su contacto y ese día yo le digo a Joaquín como que, oye, me gustaría de verdad trabajar contigo, espero que para la próxima vez que yo te diga, me digas sí y vamos a trabajar juntos. Y justo también me pasó tu contacto y Ajá. después ya vino esto del programa y qué loco, ¿no? O sea, estábamos vinculados de por sí ese mismo día. Sí, o sea, Para yo sí te para agendé, yo trabajar. sí te agregué. Acá te tengo, lo peor es que tu contacto Él es... de Paracas. No, decía, ¿sabes qué es lo peor que decía? Eve bajo la luna. ¿Ah, Así, pero creo que porque Joaco me pasó tu contacto y así te había guardado. él te ¡Ah, puta Claro, madre! así que tú eres Eve bajo la luna. Sí, porque lo entrevistamos a Joaquín, es probable que te puso Sí, sí, eso. sí. Sí, porque Joaquín pone esos nombres bien raros. Y bueno, Sí. Ah, qué loco. contrátame, A su gente, novia sea le bueno. puso, ¿cómo le puso? Perita Porque me- explosiva. Sí, porque me mandó también su contacto. Le digo, pásame el contacto de tu novia y me pone perita explosiva. ¿Qué? ¿Cómo le dices? Hola. Yanela. Hola, ¿no? Hola, Explosiva. peritas. Hola, explosiva. Pero bueno, gente, ese ha sido, creo que ya Sí, es el la programa última, del ya. día de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Espero Oye, sí, que se hayan llevado enseñanza. Es su Algo. primera vez, prácticamente. Sí, creo que estreno yo. Por fin saliendo en cámara, por fin me graban. Yo no estoy grabando. Yo no estoy grabando. No, igual está. ¿Qué? O sea, para que tú también Así no. salgas en la cámara. Pero ponlo para que nos vean todos. Todes. Todis. Todos. A Todex. A Todex. A ver, Todex. intenta. No hay La nada camarita guardado con la entonces. GoPro. Acá me veo yo, acá estoy yo. Ah, lo puedo preparar. O después. Ah, Pero no, pues después- después. Ya, bueno, Ah, haz entonces haz así. Porque esta es la gente oficial Así de es. Bajo la Luna. Ya eliminaron a los del grupo. Literalmente sí. Pero No, ponnos sad, música, sad, aplausos, sad, pues sad. amigo. Es que che su esas madre. son pruebas de la vida que uno tiene que pasar. Gente, somos Bajo la Luna ahorita. Quizás más adelante vayamos cambiando el Ya, nombre. ¿cómo se llama? Pero Sí. somos nosotros. ¡Claro! La bola, la bola. La bola. Alcen todos los brazos. Tú también, Alexis. Sí. Ah, su madre. Siempre hay un ogro, ¿no? Sí, Che, su siempre, madre. siempre. Pero él es feliz, ¿ah? No. Pero Él es feliz. Alza los brazos. La Ahorita estoy ola. contento. La ola. La sonrisa, Alexis, la La sonrisa. Chicos, muchas gracias por conectarse. No se olviden seguirnos en todas las redes. Estamos en TikTok, YouTube, además Instagram.
Vayan a darle mucho amor a todos los videos que se Sí, están publicando. estamos en YouTube, Kik, TikTok. Pero como, esto va a síganos crecer? como hedonista AP. 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 Y nuestros Instagram personales como... Ya, dile. Dile, Ah, dile eso tu para Instagram, el para que te tuyo, acosen. del- No, yo no. no. Dile. Tú- Pero igual, Yo yo veo puse- que la gente igual está llegando. Sí. Gracias Sí. por eso. Gracias, Esto está gente. siendo posible por ustedes también porque están llegando de a poquito, pero están llegando. Orgánico. Nos hacen Así es. felices, aunque no Así crean. es, Así así es. nos esté mirando una persona, así me estés mirando tu mamá. Otra vez. Pero me siento feliz. Pero me siento feliz. Está bien, está bien. Contenta. Nada, todo es con cariño. Somos 4 apasionados, literal, que queremos darle con todo. Porque ya, ¿no? Desde hace rato ¿Qué hemos será querido de meterle acá? nuestra Claro. ya, pero todavía no podíamos, pero ya, ahora sí. Pero Pero ya, ya, pero ya, estamos, ya. estamos aquí. Ya nos van a ver. Estamos Así que completos, espero que dices. les guste este contenido. Así que va a estar la Madrid aquí ahora. La Sí, motherfucking la drip. Madrid. Y es lo loco porque él Parte del venía proceso. súper tímido y todo eso, ¿no? Así que ya Sí. no. Sí, así soy. Ya no es tímido. Ya se va a Y soltar. hablaba así grueso. A ver, Ah, hola. Hola. Bueno, lo que puedo hacer yo el día de hoy es quise ahora- editar un par de videos. Y ahora ya normal. No, ahora normal, es parte, Ah, pero es parte del acting. ¿alguna vez has hablado así, o sea, así como pituco, así? Hola, flaquita. Creo que O de chivolo, nunca, de chivolo nunca. cuando se me Sí. pegó. La chivolada, pues. Sí. Te apagó la cámara. ¿De Sí, verdad? por la La cámara. chivolada. No, sí. Obviamente cuando salté del cole a la de Lima fue como que... Y cuando regresaba y hablaba con la gente del cole era como que... Chucha, me hablas así, weón, puta madre, weón". Manjas. No Estás loco. Pero ya no. creo que es, Pero haciendo es la parte cara del así. proceso, es parte del proceso hablar tranquilo, o Esas sea, hablar como que, patroladas. puta, weón, hasta que no sé lo que me ha pasado, weón, puta, que... O sea, huevón. Mario, O sea, Y Maya, también decía, huevón. "Po", esa po, vaca. po. Mi viejo me paga la U. Y viejo me paga la U. Tal cual. Pero, no, ahora ya, Él es el que obviamente, decía, creo yo me que- gasto tu mensualidad en una noche. sí. Eso dijo una Por así flaca, una decirlo. flaca de la ¿No? Pacífico, una Sí, flaca de no. la UCB. Ay, él se pasó. Cagones. Pero Vamos es a cierto, meter pues, con- ¿no? con En una universidad. arreo te gastas pues 350 soles, supongamos que es una mensualidad de la UCB. No, eso es mentira. Yo pagaba Ah. 600, 700 lucas. ¿Qué está Un hablando poquito esa más caro, huevona? es un Que poquito pague más más caro. una Un poquito Igual noche, se gasta en weón. una Dos shots mensualidad más, así. dos shots Sí, más. seguro, pero que hable bien. Pero bueno, yo creo que da también hablar de una manera un poco más, En la siguiente Más serio, carrera. de más esa serio, manera- más serio, más serio. ¿Qué más imbécil? nos, que queda como que un poco estúpido, ¿no? Estar Por eso te digo, hablando... te hace Es más que son imbécil. Sí, pues, edades. son pe, edades. Yo son tuve que hablar así momentos, para ahora son modular edades. bien mi voz y Es poder más, ser un ella se locutor de gasta la radio. plata de su mensualidad de lo que le da su viejo, De me lo que imagino, ¿no? obviamente no que lo ganan. Pero no creo que lo va a ganar y tú ni cagando tu sueldo vas a pagar. Al menos cobres Yo ni caro. sueldo tengo. Ah, Chiste con dolor. Estoy roto, gente, perdón. Pero mi CV. Pero mi Exacto, CV. cuenta mi CV. dice. Pero mi CV. pero salí en TV Perú. Pero, oh, eso lo tengo que poner en... Salí en vallas publicitarias, gente. Enfócame, pe, puta. Ay, salí en vallas publicitarias, gente. Mierda, no, ya no. le gustó la cámara, ¿ya? Ya, y así dice que no. Se tomó foto, Claro, se tomó me tomé foto. Él fotito. mismo fue. Yo mismo fui. De ahí pones la foto, El mismo, cholo. el De ahí mismo pon se la publicó. foto. Sí, ahí él pon la mismo Poneme entrevista puso también, poneme contenido. entrevista. Él mismo ¿cómo se dice? Se etiquetó con el otro. A mí me da Instagram risa que porque tenía. Alexander ha subido un video donde él mismo se ve grabando con su teléfono a la tele. ¿Dónde está que lo entrevistan? Ah, obvio, Él mismo sale pe. así. Él mismo se Obvio, graba. obvio, yo solito me estoy grabando. Porque yo nací solo, nací solo, moriré Moriré solo. solo. Chan. ¿Quién más me lo va a hacer? Nadie más. Ah, Igual es pero publicidad, bueno, igual es Él mismo publicidad. dice que se ha grabado, no fingió ser otra persona. Claro, claro, sí, claro. sí. ¿viste? Aunque ese mensaje decía eso, pues, ¿no? No finjo. Una cosa sí creo que pusiste. O me estoy confundiendo de otro ¿De qué? que hiciste. Porque no finges. Una cosa sí. No finjo, me ve, acuerdo. gente. Soy Algo yo. así, vi Esto una soy yo, publicación que hizo. lamentablemente. Aquí soy yo. El próximo programa vamos a reaccionar a la entrevista de Habla bien, puta. A ver, sería peor la reaccionar a Ananías, weón. Sí. Oye, ¿te puta. imaginas? Tiene copyright. ¿Qué dice. festivales, brother? Ah, te saco copyright de todas maneras, weón. Te cobro. Te cobro. Full kit. Está nomás, ¿no? Full en kit. festivales, pero... Sí, lo he mandado a Cannes, lo he mandado a Cannes, gente. lo he Está en mandado a Cannes, bro. Ni cagando. Ya gané mi premio, ya gané mi premio. Pero bueno, gente, creo que ya. Sí, Bueno, sí. Ya no va a nos pasar micro ya. vamos. Ya váyanse. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Un gusto haber estado con Paulina, Evelyn y Alexis. Chao, nos vemos la próxima el semana martes. y espero poder seguir aquí. Sí, sí, Chao. Nos vemos el martes, tiene razón. Tristemente. Todos ustedes. Pi, 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 pi. Full pi, pi, pi.
¿El martes qué cosa vamos a hablar o vamos a comer? ¿Cómo es eso? Vamos a comer, Ay, vamos a comer. no. La Sí, dieta, porque- la dieta. No, vamos a comer porque el martes no se hizo nada y hoy día tampoco. ¡Ah! ¿Qué? Porque estoy a punto de llorar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mis lágrimas. Mis lágrimas, ¿qué? Casi 3 horas de vivo, qué loco. Ponme brillita, por Pero favor. está ponme bien, brillito, hemos fluido muy ponme bien, hemos fluido muy bien. Yo también, enfóquenme. Solita. Enfoquen a la solita. enferma. Gente, Nació sola, morirá alcen sus sola. manos para sanarme. Estoy harta de esta COVID. Estoy harta de esta Ya, gaseosa. chao. Váyanse. Ya.